Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Cold Story Bob Tecas 12 Glue. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Bueno, hola. Ah, mira, justo. Makoto. Se notó, se notó. Se notó. Bueno, ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos, ahora arrancamos, tranqui, ahora arrancamos. Hola, señor Makoto. Hola, señor Zip. Hola, señor Wolf. Gracias, señor Wolf, por esos bits, por esa donación. Hola. Hola, señor Jaritos. Hola, Riz. Hola, señor Cero. Hola, Zip. Hola, Alex también. Agua de Hugo con sabor a Ogo, dice. Hola. ¿Es ese mote? Ese mote no lo había visto. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? Hola, señor Citro Arejan también. ¿Cómo va? Ahora volvemos, ahora revivimos. Que no había visto que esto se petateó. Esto acá, pongo esto ahí, esto acá, esto ahí. Ahí debería estar, listo. Míralo a Wolf entrando a la vez conmigo. Bueno. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va ese buen miércoles? ¿Cómo va la vida? Bueno, primero acordate de cambiar la canción, porque esa es la canción de espera, papu. Si dejas la canción de espera cuando ya estás hablando, le sacás la esencia de canción de espera y le pones canción de charla, y no ese es el mensaje que querés transmitir, papu. Así que organizate un poco. Ahí está. Hola. Bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy, mirá, cero entrenando con Riz. Bueno, mirá, señor y señora Smith entrenando. Sí. Loco, es que en serio no te pusieron no te volvieron a poner la skin. Sos premium, Cero. Zip, puta madre, se me confunden los nombres. Sos premium y no te lo ponen. Tenés que tenés que loguearte a ver si te lo vuelven a poner. Hola, mirá, Citro Arejan ahí. Ese es el de... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de la serie del que es ese personaje. Pero bueno, señor Domingo Díaz. ¿Cómo andan? Soy el primo pirata de Obama, dice. Bueno. Primero que nada, muchas gracias. El Caspercini no está, por cierto. Bien, muy bien. Caspercini, ¿apareces, por favor? Gracias. Ahí está. Bueno, primero que nada agradecerle al señor Wolf, no solo por las donaciones y bits que ha dado en este ratito, sino también por las bolas que ha estado poniendo. Puso 1, 2, 3, a ver si cuento bien. 3, 4, 5, 6, 7. 7 de sus bolas. Así que le agradezco mucho al buen señor. ¿Volvió a morir? Sí, volvió a morir. Tuve que lidiar con bastantes problemas técnicos que ustedes no saben. Es más, hace media hora que quería empezar esto y empezaron a pasar distintos problemas técnicos. Algunos que ni siquiera me habían pasado antes. Pero no importa, son cosas del detrás de cámara que ustedes nunca se enteran. Esas mierdas con las que uno tiene que lidiar. Pero bueno, no pasa nada, se sigue, se arregla y se sigue para adelante. Lo que a mí me gusta igual con estos problemas técnicos es cuando se pueden... Bueno, Wolf me puso una de sus bolas rojas ahí abajo, la vi. Muchas gracias, señor Wolf. Dice, feliz Navidad. Muchísimas gracias, monseñor. Donde entran 7, entran 8. Exactamente. Exactamente. Gracias, señor Wolf. El jeque árabe hoy está con todo, Hoy está con todo. 8 es el número mágico. Sí, hoy Wolf está con todo, Llegó. Beat. Debo un agua. Y debo un agua con Deep Throat, con gárgaras, porque el señor Wolf canjeó la recompensa de agua de tomar agua. Así que también somos 8 en el Cocoro. Sería un 88 entonces, indirecto. Eso es lo que me querés decir. Bueno, se viene el agua. Listo. Ahí tienen su agüita. Y ahora tener cuidado para que no me dé hipo, porque siempre que hago esta huevada me termina dando hipo el agua. Bueno. Hola, señor Cebadi también, que apareció y dice, buena gente. Bueno, espero que hayan pasado una bonita Navidad.
O si no, tal vez no la pasaron bonita, por lo menos lo más calmado posible. Esperemos. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer, como les comenté, es una tier list, básicamente. Vamos a hablar de todo lo directeado desde que volví, incluso aquellos juegos que no se han terminado o los que han sido gameplays. Así que vamos a hacer eso y después, depende, seguramente sí, vamos a ir a hacernos unas buenas partidas de mechas en el siguiente Armored Core que toca. Seguramente sea eso lo que vamos a hacer en el día de hoy. Primero le tengo que agradecer también a Iván, que se suscribió mientras yo no estaba en stream, renovó el Prime, a lo que estoy viendo. Así que le agradezco muchísimo a Iván. Si ve esto resubido, le agradezco mucho de todo corazón, porque me salió ahí que renovó el Prime mientras estaba fuera de DirectX, así que le agradezco al buen señor. Espero que hayas aprendido tu lección navideña y aprendido a amar la Navidad. Y sí, eso de cagarme el save fue un mensajito como de: no lo hagas, no te metas con la Navidad, papu, que te cagamos el stream. Básicamente me hizo eso el Grinch. Pero esperen que debería de... ¿Dónde lo dejé? Acá lo tengo. ¿Lo tengo acá? ¿O no lo tengo acá? No, no lo tengo acá. Puta madre. Ah, sí, lo tengo acá. Que me voy a atarme el pelo. Y si no me ato y me dejo ahí la ponytail, y el calor me empieza a joder, porque hace calor acá, así que me voy a poner la ponytail de Tamara. Me voy a hacer la ponytail de Tamara para poder hacer esto de una manera mucho más cómoda. Esto. Y ahí está. Listo. Ahí estamos. Bien, perfecto. A ver, me la voy a tirar a ver si está bien. Sí, está bien, está bien. Me gusta tirarme la ponytail. Bien. Bueno. Tu pelo te está hinchando. Sí, exactamente. Bueno, Remy, ¿para cuándo un tutorial de hacerte una ponytail? Es complicado, sí, porque yo no tenía ni puta idea cómo hacérmelo. Me lo hacía, no sabía cómo hacerme la colita, ¿sí? No tenía ni idea, tuve que ir practicando cómo se hace. Y sí, fue toda una aventura, la verdad, fue toda una aventura. Ahora ya se podría decir que tengo un expertise. Se podría decir que a veces ahora estoy viendo que me lo hice medio raro. Pero sí, cumple su función, así que está bien. Bueno, a ver, esto tendría que ponerlo por acá. Bueno, también a Gates, que lo leí cuando recién empezamos acá el directete. Esto acá. Bien. A ver, vamos a ver si esto se logra poner ahí. Esto acá, esto por ahí. Esto lo sacamos y esto va para acá. Y ahí. Bien, debería de verse. Bien, se ve perfecto. Se logra verse que el Kaspersky ocupa prácticamente todo, así que ya tenía esto más o menos preparadito. Ahí debería estar el Kaspersky. Muy bien. Vamos a poner acá el chat. Ahí lo tenemos. Bien, ponemos esto acá. Tiki, tiki, tiki. Ahí está. Ahí debería estar. Bien. Bueno, acá están todo lo que hemos jugado. Prácticamente todo lo que hemos jugado desde que volví. Así que vamos a hacer esto obviamente voy a decidir en qué lugar pongo las cosas, pero ustedes pueden, obviamente, es la gracia, pueden decir cómo sintieron cada uno de los juegos, qué opinaron, qué sintieron cuando lo fueron viendo también. Estoy viendo un par ahí van a estar chistositos, pero bueno. Hola, Word3 también, ¿cómo estás? Sombrita, en primer lugar. Espérenme un segundo, chicos. Que me parece que... ¿lo puse a Sombrita o no lo puse a Sombrita? Porque no me acuerdo haberlo puesto. Ah, sí, lo puse a Sombrita. Bien. Lo puse. Solamente que lo había olvidado. Bien. No pasó nada. Acá estamos de nuevo. No pasó absolutamente nada. Me había olvidado que lo había puesto, pero no pasó nada. Sí está. Uf, qué calor que hace, loco. La puta madre. Bueno, a ver. Vamos a empezar con esto. El orden está medio raro, así que iremos haciéndolo. Tal vez en un orden aleatorio, no sé. O agarro así en el orden que está. No sé. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con
Ahí estoy, dice Makoto. Hola de nuevo, señor Makoto. A ver, vamos a empezar con el primer Armored Core. No sé muy bien con qué criterio juzgar esto. Porque si lo juzgo en cómo es el juego, en cómo la pasé jugando, en cómo fue directearlo, que básicamente lo mismo, porque lo jugué en direct, es complicado el criterio con el que evaluar, porque no sabría dónde ponerlo. ¿Qué es lo que haría si lo pongo en D, en C, en B, en A o en S, que es el super top tier ahí con el color morado? Bueno, más rosado que morado, bueno, lo entienden. No sabría. A ver, el primer Armored Core, o sea, lo disfruté, sí, pero yo lo jugué antes. Y gracias a Deus que lo jugué antes, porque si no lo hubiera jugado antes, las experiencias que yo tuve jugándolo la primera vez, por ser un juego que, bueno, es complejo en sí y tenés que, digamos que el recibimiento que te da el juego y cómo se siente cuando la bienvenida que te da es muy brusca. Es muy brusca porque incluso gente que ¿cómo es? Que me incluyo, que la primera vez que hemos jugado Dark Souls se nos ha hecho, bueno, obviamente una rotura de nalgas, hasta que como todos ahí vas aprendiendo, entendiendo algunas cosas, como todo, ¿viste? Bueno, en el Dark Souls incluso te ponían unos mensajitos en el suelo con tutoriales. Este directo es patrocinado por Terrenos La Vieja. Cansado empezamos de que tu familia se peleara el 24 por los terrenos de la abuela. Pues Terrenos La Vieja se encarga de quedarse los terrenos para que nadie de tu familia se vuelva a pelear. Terrenos La Vieja, los únicos que te dejan sin nada, jaja. De igual manera el directo es patrocinado por internet, concha tu madre, jaja. Hola a todos. Si no he visto esos conflictos, lamentablemente, creo que eso va a través de cualquier país. Seguramente todo lo que me estén viendo hayan visto ese tipo de conflictos. Conflictos navideños, qué hermosos. Gracias, señor Diker, por esos buenos beats. Bueno, les comentaba que incluso los Dark Souls tenían tutoriales, mensajitos en el suelo. Uy, confirmo, dice Ultrino. Incluso ese juego tenía mensajitos con tutoriales o ayudas. Armored Core te manda directamente a pelear sin explicarte los controles, sin explicarte nada. Como bien me dijeron, ahí el juego, la versión de Play 1, tiene obviamente un manual que si vos te lo lees para la época, obviamente vos lo entendés. Ahí tiene unas cositas bastante interesantes. Pero ¿cómo es? Pero es la primera vez que lo jugás, es complicado. Es difícil de acercarse por primera vez al Armored Core 1. Entonces, toma agua, pero acabé de tomar agua, puta madre. Es complicado esa primera experiencia con el juego. Tal vez, mira, tal vez los cambios de lugar conforme vayamos avanzando. Hay una probabilidad de que me termine arrepintiendo. Seguramente eso pase cuando empiece a poner juegos uno al lado del otro y diga, no, estos no están a la par. Seguramente ahí tenga que ver cuál subo. A, I, U, E, I, O, O, U, U. Y acabo de ver que hay uno repetido, por cierto. Bueno, no pasa nada, cosas de la vida. Entonces, a ver, ¿en qué lugar lo pondría? A ver, la segunda vez jugándolo fue una experiencia, te diría, de un A. Pero la primera vez, o sea, lo que es acercarse al juego, conocer el juego y en lo que lo aprendés, está entre un A y un B. Los machos y machas de leyenda son los que éramos pobres y jugábamos juegos piratas para sufrir, aprender todo sin manuales. Pixel Bob Texas 12 Cry. Sí, muchas gracias por esos beats, señor Wolf. Le agradezco de todo corazón, caballero. A ver, es que el juego no es malo. No es malo, pero tiene algunas cosas, como le gusta que diga Makoto, de la época, que no han envejecido bien. Más que nada el tema controles, más que nada el tema cámara, principalmente el tema cámara, porque ponerle el tema de las builds, de armarte tu Armored Core, tu robot, tiene algo que a mí me parece muy bueno y muy amigable con el jugador, que es que podés, o sea, las piezas que vos comprás las podés vender al mismo precio que las compraste. Entonces no te podés quedar atascado con unas piezas que no te sirven tal vez para una determinada misión. Entonces eso a mí me parece algo muy positivo. En eso
es que está para a mí, ¿no? Por la experiencia que tuve, está para un B o un A. Pero no me termino de decidir. Tal vez acá es que creo que voy a tener una experiencia muy curiosa, porque va a salir lo conformista, pero cuando vea juegos que siento que no están a la par, ahí uno va a tener que bajar y ahí va a estar interesante la cosa. Pero bueno, no importa. Lo voy a bajar por ahora en un B, el primer Armored Core, porque fue positivo, pero soy consciente de que algunas cosas no son del todo, que no envejecieron del todo bien, digamos, pero tiene puntos positivos también que me gustan, así que no sé, tal vez lo pondría en un C, mira, no sé. Es complicado, puta madre. Puta madre, bueno. A ver, ahora vamos a elegir uno al azar. El Cold Fear, vamos a elegir. Un juego, ni siquiera me acuerdo la empresa desarrolladora de Cold Fear. No tengo ni idea, no me acuerdo. Pero me acuerdo que estuvieron metidos en un Alone in the Dark, no me acuerdo en cuál. Y desde ahí se fue todo al carajo. O sea, sacaron el Cold Fear, sacaron un Alone in the Dark y se han ido al carajete. Así que ni idea de cómo están hoy en día. Creo que lo hablé en el Let's Play, pero ya ni me acuerdo. Pero este juego, a ver, se nota mucho la inspiración en los Resident Evil. Te das cuenta, por ejemplo, por la jugabilidad, por cómo es, por las cámaras, a veces los ángulos de las cámaras en ciertos momentos. Se nota que chupó un poquitito de inspiración de ahí. Se nota un poco. Pero no sabría en qué top ponerlo, no sé, creo que lo pondré en un B. Porque por la experiencia que yo tuve, no era... O sea, no envejeció mal el juego para mí. Estaba muy bueno. Así que yo diría que es un B. Creo que dije A y era un B. No sabría, es que creo que lo voy a terminar moviendo todo, puta madre. Ay, creo que lo pondré en un B. ¿Ustedes qué opinan? A ver, díganme, porque acá yo lo fui poniendo, pero ustedes me van diciendo qué opinaron del juego también, ¿viste? ¿Qué opinan? Lamentablemente luego de eso no hicieron nada más. Dark Horse hicieron el I Am Alive. Es verdad, Jaritos. El I Am Alive, es verdad. Un B, para mí un C, dice Zip. Pobrecito el Cold Fear. Vamos a ir viendo. Bueno, vamos a la demo. Esto es una demo, esto es raro porque estoy evaluando una demo. Medio raro, no es el juego final, es la demo. Es medio complicado, pero... A ver, el Contraband Police, hay que ser sinceros, me la pasé jodiendo en ese juego. O sea, me la pasé jodiendo, fue un cago de risa nomás. No me lo tomé en serio, por momentos sí, pero no me lo tomé, me reí mucho, dice Rivera, no me lo tomé en serio. ¿Vas a meter demo? Sí, voy a meter demo, voy a meter todo lo que jugamos, Makoto. Todo. A ver, es una demo, me la pasé jodiendo, nos reímos mucho. Pero por lo que vi, la jugabilidad, o sea, la mecánica de ir ahí revisando los coches, si hay falopas, si hay no sé qué, y el ir medio a lo Papers, Please, comparando los nombres con la fecha ahí del... ¿Cómo es? Creo que era del pasaporte y estaba expirada la visa, mierda, así no me acuerdo muy bien cómo era. Pero lo que recuerdo era entretenido. El tema es que... No sé, tal vez no, o sea, tal vez es una sensación mía, pero si no me hubiera dejado llevar por la locura, no sé si me hubiera entretenido tanto. Ese es el tema. Tal vez para un gameplay o un par de gameplays sí, pero no sé qué tan largo es el juego tampoco. Es que es una demo. Ese es el tema, que estoy evaluando una demo. Entonces, si yo evaluara por las risas que me pegué, lo pondría en una S. Pero en cuanto al juego, lo que es el juego, yo creo que sería una B o una C. Les diría, no sé. Es que es una demo, entonces... aunque es un poco random ponerlo al lado de otros juegos donde viste las mecánicas al completo. Es que es verdad, no es un criterio... No se podría decir que es un criterio justo, entonces... Tendría que haber puesto más categoría, pero bueno, acá no me deja sumar nuevas. Hay juegos que las horas que duran no te aguantan las mecánicas. Eso es verdad, se te puede hacer pesado. No sé. Y voy a ponerlo en un C. Es que, como les digo, si fuera por risa lo pongo en una S.
Pero voy a ponerlo en un C o en un B. Es que no sé. Es que sí, te razón, Makoto, loco. Que al final tendría que haber puesto. Te faltó la categoría 88, la categoría en el estado en el que está. Y mira, no sé si se puede ver si yo hago así. No sé si ustedes lo ven, pero voy a ponerle. En el estado en el que está. Voy a ponerle ahí, Tiki. Ahí está. Voy a ponerle ahí. En el estado en el que está. Sería la última. Vamos a ponerles ahí. Bueno, el que sigue. Esta otra demo. Es que sí, tienes razón, no lo había pensado. Bueno, jugar las demos. O sea, juzgar las demos. Como medio random. Bueno, vamos a poner el Islands of the Caliph, que salió su versión completa, que le agradezco a Cebadi porque encima me la regaló Cebadi. Así que le estaremos metiendo bien durete en algún momento, algún día, al buen Islands of the Caliph. Pero la demo que yo jugué me gustó mucho. La demo me gustó mucho, Obviamente que es una demo, pero yo, ¿saben qué? Mira, esto es un poco tal vez injusto lo que voy a hacer, porque no lo jugué el juego completo, pero yo he visto cómo el desarrollador ha sacado parches y parches y parches y parches. Después de salido el juego ha corregido un montón de cosas. He visto el feedback, o sea, cómo recibe el feedback. Bueno, he recibido su manera de recibir el feedback cuando salió el juego, incluso durante la demo ya. Y cómo ha updateado, ha sacado parches para arreglar hasta la más mínima tontería del juego. Así que yo solo por cómo me la pasé, que se nota que encima me encantó, porque me encantó, me fascinó. Y por cómo es el desarrollador, porque acá no juzgo solamente, no voy a jugar solamente al juego, sino... No, es que esto no es objetivo, loco, es muy subjetivo. Así que yo te diría que la demo, yo le pongo una A. Yo le pongo una A a esta demo. Yo la disfruté un huevo, la demo. Encima me pone esa canción de The Witcher 2 que me encanta. Puta madre. Bueno, ¿qué me dicen? Y hay juegos donde puedes avoidear la historia principal por horas y días haciendo carreritas de coches y siendo pisoteados por extorsionadores. Ajá, es verdad. Es verdad. Ojalá otros juegos hicieran eso. Si no, Zip. Qué medio raro, ¿no? Si no, Zip. Bueno, siguiente, a ver, vamos a agarrar esto. Otra demo, que bueno, esta está súper verde, así que el criterio para evaluar esto es, no sé, es como que vas a la verdulería y evaluás un tomate viéndolo desde lejos, ¿viste? No lo miraste, no lo viste de cerca, no ves si está fresco, no lo palpaste, no lo masajeaste. Es más o menos eso lo que estoy haciendo con algunas demos. Pero bueno, la demo del Excuse Me, Sir, alias... la señora monstruo come hombres, fichabultos también. Que si se acuerdan lo jugamos ahí, jugamos la demo, hablamos un poco del juego. Que les comento por encima. Era una chica que me salió en un video de TikTok, así de estilo juego creepy, que era básicamente un video del celular grabado en vertical, editado de manera que quedaba como un juego de esos muy viejos, o sea, esos point and click así medio raros, del año del choto. Y a mí me gustaba mucho ver esos videos suyos, me gustaba mucho. Y yo pensaba, loco, ojalá algún día saquen un juego, pero es muy poco probable. Y tuvieron una especie de seduce en Twitter, ahí se sedujeron ahí. Un desarrollador la escribió, ahí hubo una interacción pública, pero quedaron ahí en la nada. Y resulta que al final sacaron una demo y parece que sí van a sacar el juego. Así que me interesa mucho cómo se ve, cómo será el juego acabado. Hay que ser objetivo, la demo estaba muy verde. Yo estoy hypeado, yo estoy ilusionado, pero hay que dejar de lado esa idealización. Y tengo que ser sincero, estaba muy verde la demo. Habían varias opciones de varios finales que... Y no sé, la opción, o sea, el escape que era una de las opciones, que es como, creo que sería como... No sé. Esa opción donde, ese final donde nos escapábamos, que directamente te escapás y sale una pantalla en negro y se termina, sentí que me comí la piroshka, porque me hubiera gustado como, aunque sea una pequeñita escena de... ¿Cómo es? De que todo sigue jodido. Pero es que es raro porque como es una demo, ¿viste?
Es raro. Es que poner las demos con los otros es jodido porque la demo está guapa, pero está muy verde. Es difícil de valorar. Es verdad. O sea, las demos que estoy poniendo acá, tómenla con pinza. O a lo mejor hablamos de la demo y ni la ponemos. También puede ser, ¿no? Porque es injusto con el juego, tal vez. Es injusto con el juego que es una demo. Igual soy un hijo de puta porque para las demos que la estoy poniendo abajo digo, la saquemos. O soy selectivo, ¿viste? Estas las dejo porque esta me gustó y la dejo arriba y esta más o menos la dejo ahí. Pero esta como estoy hypeado, soy un hijo de puta, ser objetivo y la dejo ahí como de, no la vamos a juzgar por la portada, pobrecita. Y la dejamos ahí. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo la pondría en una B. Pero... ¡Ah! ¡Qué jodido! Yo porque quería hablar de todo lo que jugamos. Pero a la vez estoy haciendo esto, entonces no sé, tendré que algunos sacarlos, no ponerlos. Poner una categoría de me guardo la opinión por ahora. Es verdad, el tema es que no me deja añadir una categoría nueva. Solo puedo cambiar las que ya están. O no sé si se puede añadir una nueva. Intenté añadir una nueva y no me dejó, solo me deja cambiar estas. No sé. Es que puede ser la... ¿En serio? ¿Se puede poner una nueva? ¿Dónde? ¿Esto es? ¿Add a row? ¿Esto es? No me jodas, loco. Por Dios, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ni lo había visto. New, dice. Bueno, entonces, ¿qué le ponemos? Le ponemos... demos, opinión, reserva. Mira, gracias, mira. Haciendo la tier list en vivo. Por Dios, gracias. Le ponemos... Me reservo mi opinión, papu. Entre paréntesis, es una demo. Listo. Ahí está. Bueno, vamos a poner acá esto acá y esto acá. Todas estas acá. Porque es una demo y es injusto. Igual, es una demo. Vamos a ordenarlo en gustos. No, sí, está bien, esta va a tercera. Bueno, ahí creo que estamos bien. A ver, siguiente, ¿qué toca? Vamos a ir con el Scorn. Qué difícil que es esto, hermano. A ver. Acá puede que haya polémicas. Sabemos que el Scorn no ha sido lo que muchos esperábamos. O tal vez no, yo sí lo esperaba porque me hypeo muy fácil con las cosas que me gustan. Muchas gracias, señor Wolf, por esa buena sub. Caballero, muchas gracias. Es que, a ver, el Scorn tiene algo. Y... es que yo esperaba algo. Y a mí yo soy conformista. El juego me gustó. El combate es una reverenda cagada. Es muy caca el combate. Muy. Se siente horrible el combate. ¿Lo podés evitar? Sí. No sé si en todas las peleas... No sé si todas las peleas la podés evitar. Eso sí no lo sé. Sé que hay sigilo, podés evitar. No sé si todas. Hay algunas que para mí se sintieron obligatorias, la verdad. Pero no sé si lo son o no lo son. El tema es que se nota mucho que no le tenían ganas al combate. Se notó mucho por cómo está. A mí me pareció que no estaba... ¿Cómo es? Que el combate no es lo mejor del mundo, que no es amigable, en el sentido de que no sé, se siente tosco, me acuerdo, corriendo y todo. Se siente eso, lo que dice Makoto, metieron el combate por meter, exactamente eso que dice Makoto, se nota mucho. Y también está eso, lo mismo ponele que puede pasar la de Half-Life 3, que las expectativas estaban tan altas que no se pudieron cumplir en cuanto al contenido fuera del combate del juego, ¿no? Las referencias, eso que chupaba del señor Geiger, ¿viste? Más por lo estético del juego. A mí me gustó, a mí me encantó. ¿Qué quieren que les diga? La mierda esa, el body horror que tuvimos ahí, de mierdas deformes, todo ahí. Básicamente todo era desconocido, había una ansiedad constante ver máquinas. Hay mezclas ¿cómo es? De máquina con humanos, ahí, ¿viste? Orgánico, ¿cómo es? Con... A mí me gustó. A mí no me gustó, dice Seba, me cagó ese final. Sí, me gustó eso, pero el combate...
Es que por eso no me terminó de cerrar. Hay una cosa que a mí me gustó mucho. Por cierto, le agradezco a Sakumin que me regaló el Scorn en su momento. Es el libro de arte del juego. Que me lo vi en PDF. E incluso creo que mostré un poco cuando lo terminé el Let's Play. No saben lo que es el libro de arte del Scorn. Es una de las mierdas más orgasmeantes que he visto así en libros de arte. Una cosa larguísima, un montón de páginas. Y es tremendo. Tristemente te podría decir que es más jugoso el libro de arte que el juego, porque el libro de arte tiene cosas que descartaron, que nunca pusieron en el juego, tristemente, muy tristemente. Pero a ver, ¿en qué lo pondríamos? Yo lo pondría en una B. Yo le daría una B. La verdad que yo le daría una B. Tal vez lo suba, tal vez lo baje, no sé. Pero a mí el Scorn me encantó. A mí me gustó, pero es que no, hay cosas que uno tiene que no se puede hacer el boludo uno con algunas cosas. No puede hacerse el boludo. Y cuando un juego tiene sus cosas, tiene sus cosas. Si no, si yo le dijera por el body horror y lo bien que la pasé con todas esas cosas deformes que me encantan y no sé qué, yo le diría una S, pero tengo que intentar hacer un resumen general de mi experiencia jugando. Que encima haciéndolo acá en Directete es jodido porque... ¿Cómo es? Un consejo que te doy, independiente de este juego. Pon al Nier en la lista, jajaja, ya sería una joda indirecta de que ya se terminó el juego, sí o sí, jajaja. No. Es que no lo jugamos desde que volvió. No, pobre Nier. Encima. No, pobre Nier. No va a estar el Nier. Muchas gracias por los Bitwens. Aunque si hubiera sido una indirecta graciosa ponerlo ahí, ¿viste? Y no hablar de él. Ahí como hacerme el que no lo estoy viendo, que solo lo ven ustedes. Sí. Es que es un juego, al final hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque si no, es como... ¿Cómo se juzga, por ejemplo, un walking simulator? Donde solo caminas y ves cosas. ¿Cómo se juzga eso? Por ejemplo, Makoto que le encantan los juegos de David Cage, ¿no? El Fahrenheit, el Heavy Rain. Son juegos que el tipo se nota que quería hacer una película, pero por lo menos te pone Quick Time Events y opciones de diálogo. Los walking simulator a veces ni eso, solamente caminas tiqui tiqui y vas viendo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es complicado juzgar eso. El Scorn no lo es, porque sí tenés una gestión de munición, tenés, entre comillas, boss fights medias raras, pero las tenés. Creo que una sola, no, solo recuerdo una sola, pero las tiene. Entonces sí lo puedo considerar juego. Es que, ¿qué hace un juego? ¿Se entiende? Es raro. ¿Qué hace un juego? Que tengas una mínima interacción ya lo hace un juego. Uy, no, empezamos a debatir esto, nos ponemos ahí filosóficos, no terminamos más. No terminamos más. Bueno, es complicado. A ver, es curioso hacer esto porque básicamente estamos haciendo como un análisis en vivo del juego. Que esto es lo complicado de hacerlo hablando en Directete, que me voy por las ramas. Que la mente está por encima, por adelante de lo que estoy hablando. Entonces termino enredándome, me pierdo puntos. Por eso a mí me encanta. Bueno, los que me tienen en Steam lo habrán visto, habrán sido testigos de ello. Que me encanta hacer los análisis por escrito. Porque por escrito yo me pierdo lo que estoy diciendo y no pasa nada porque está ahí donde me había quedado. Está escrito. Entonces puedo ir retomando, y siento que me puedo ordenar mucho mejor por escrito. Y acá, bueno, obviamente me petateo, me rompo. Y yo podría haber agarrado los análisis escritos que hice de todo este juego y repetir lo mismo. Pero dije, no. Así que quiero hacerlo acá como salga. Porque si quieren ver el análisis súper desarrollado, lo tienen en Steam. Acá, vamos a ir ahí, como vaya saliendo. Cero dice, confirmo. A veces entro en actividad de amigos y veo que aparecen 7 párrafos explicando un juego hentai. Bueno, sí. Lo de juego hentai es un detalle. Inspiración de autor de literatura y te sueltas tecas 12 close. Exactamente, sí. Y lamentablemente, aunque podría decir que es una difamación lo que acabó de hacer Mesero, no lo es, porque es verdad. He analizado todos los juegos, bueno, casi todos los juegos, no por barra, ¿cómo es? Barra hentai que me han regalado, lo pueden ver. He sacado 100% de logros. Igual hay una sorpresa, que todavía no ha llegado ese día donde tenga
el temple mental para cierto análisis que tengo que hacer de un juego. Bueno, hay una historia ahí. Bueno, no importa. Es una historia complicada que tuve con uno de esos juegos que tiene mucho lore y me lo estudié de arriba abajo, como Q me estudió a mí. De arriba abajo. Ya llegará el momento, pero bueno, Scorn una B. A mí me encanta todo el tema ahí de alienígena, desconocido, esa sensación. O sea, el Scorn a mí en todo momento me da la sensación de que no voy a salir vivo. De que no hay forma de que yo me escape de ese lugar. Y sin spoilear ni nada, es esa la sensación que a mí me dio desde que empecé el juego hasta que fui avanzando. Y me encantaba, la verdad que me encantaba. El juego me gustó mucho. Pero hay que ser objetivo con algunas cositas que te echan para atrás. Por ejemplo, los puzzles que tiene me gustaron mucho también. Hay algunos que me hacen muy originales. No sé si los copiaron de algún otro lado, no tengo idea. Pero me gustaron mucho. Así que yo lo pondré en una B junto al Cold Fear. Yo creo que estamos bien. A ver, ¿cuál sigue? Ti, suerte para... Este no lo tendrá que estar porque está acá con la miniatura. Bueno, este está duplicado. Ti, suerte para... Alt F4. A ver. A vos te voy a atender más tarde, papu. El Alt F4. No lo terminé. Solo le he hecho un par de gameplays. Mejor que el Cold Fear, el Scorn. Qué complicado, ya la pregunta que me tira Makut. Yo te diría que no. Lo dejo ahí el Cold Fear porque siento que, no sé, tiene... Es que no sé las palabras, como no soy... No soy analista realmente, no sé cómo se usan, qué palabras se utilizan, pero como que tiene más jugabilidad, tiene más mecánicas jugables el Cold Fear. Me parece que tiene más mérito que el Scorn. El Scorn para mí es una belleza visual de lo que vas viendo en el juego, pero en gameplay, en jugabilidad creo que el Cold Fear le gana. Creo que sí. Pregunto de manera genuina, no para condicionar. No, pero creo que sí, que así como está. Pero está bueno, me gustan esas preguntas, me gustan. Hola, señor Tony Zenki Peter. Dice, dejo el lore que voy a preparar la comisión en recalentado. Está bueno. Para, Tony, no te vayas, te comento. Tenés un emblema nuevo. Uy, ¿qué hice? ¿Qué toqué? La reputa madre. Me asusté, me apoyé en el teclado. Tony, tenés un emblema nuevo de sub. Ahí que lo anuncié, lo mostré en uno de los directetes hace poco. Tenés un emblema nuevo, papu. Yuri ahí le metió nitro Yuri y sacó unos nuevos emblemas. Así que estamos al día, señor Tony. A ver, ¿con qué vamos? El Alt F4. Dando una reseña toda filosófica y analítica de un juego hentai con tremenda erección como roca, jajaja. No. Y aquí todo nerfeado dando reseñas rápidas, jajaja. ¿Será que para esas reseñas usa dos cabezas en vez de uno? Y por eso hace buenas reseñas, jajaja. Le bombea muy bien la sangre a las cabezonas. Jajaja, apuesto hasta que se lo imaginaron como el meme de Pensador frente al monitor de la PC con una erección tremenda. No, qué puto asco, loco. No. Siempre la moronga muerta. Siempre, absolutamente siempre. Bueno, gracias por los bits y por la difamación de paso de gratis, ¿no? Igual ahora además de sed tengo hambre, pero bueno. Vamos, Alt F4. A ver, este juego tiene una gran diferencia con este. Te podría decir que hasta los podemos hablar o analizar a la par. Ambos, toma agua, pero me cago en la puta, ¿no? Te podría decir que hasta lo podríamos analizar a la par, porque tienen un parecido muy grande y a la vez son muy diferentes. Muy diferentes el Getting Over It que el Alt F4. El Alt F4 se notó desde que se hizo, por cómo lo ves, por cómo es el juego. El juego se toma a sí mismo como un meme, como querer frustrarte y enojarte y que no lo pases, o que estés horas y horas
hasta podértelo pasar. La prueba más clara de esto es el nombre del juego, Alt F4. Ese comando que todos ustedes lo saben, que si lo aprietan se les deposita automáticamente un Bitcoin. Ustedes lo saben, ¿no? Este comando Alt F4, que si ustedes lo aprietan en su teclado Alt más F4, les dan un Bitcoin gratis. Bueno, este comando de mierda es el que pusieron como título del juego. Entonces es muy obvio que fue hecho con la intención de ser un juego meme, un juego de joda, nada más. No tiene profundidad, no tiene historia alguna, no tiene nada el juego. Básicamente un cascarón vacío, divertido y frustrante, que me gustaría volverlo a jugar en algún momento. Es un reto interesante. No sé si terminármelo, me gustaría intentarlo. Pero no tiene nada más que me llame el juego. Absolutamente nada más que me llame. Así que... ven, acá está lo que les dije, hermanos. Pará, vamos a poner este acá. Esto es lo que les dije, ¿ven? Ahora yo lo quiero poner en una C y digo, no, hermano, el Armored Core es mejor que la de F4. Entonces, no sé, se me hace raro verlos a la par. O sea, a la par significa el que va acá es el que está mejor que este. O sea, que está acá es el mejor de la categoría. Es raro poner el F4 con el Armored Core, loco. O sea, por las risas yo lo dejaría acá, no lo dejaría acá en el estado en el que está. La verdad que no. Siempre puedes poner otro tier. Es verdad, pero... es que no sé, mira. Vamos, es que sí, se ve que siento que esto se va a alargar mucho, Siento que esto se va a alargar, pero mucho, Bueno. ¿Qué hago? Poner el Armored Core en C, en D, en B. Dios, estoy re duro. Iba subiendo cada mensaje mala letra, ¿viste? También tiene razón. Podría ponerlo en una B, pero más como... Podría ponerlo entre... entre el Cold Fear y el Scorn. Podría ponerlo. Podría, ¿no? Tal vez. Pero no sé. Creo que lo dejaría ahí. Creo que está bien. Buena idea la que tiró sí por ordenarlo así de esta manera, Creo que sí. No sé, el tema es que no ha envejecido muy bien. No ha envejecido muy bien. Este sí envejeció bien. El Cold Fear envejeció bien. Y el Scorn también. O sea, bueno, el Scorn es más nuevo, ¿no? Es complicado, loco. Complicado. Bueno, el Armored Core está mejor que el Alt F4. Dejémoslo en eso. Digamos que el Alt F4 es el peor de la categoría. Este es el mejor. Tal vez vengan más en medio. A ver, ¿qué otra cosa hemos jugado? El Telonging. Telonging. Me sorprende que el Alt F4 no esté en el último puesto. Es que estoy entre ponerlo ahí o no. Es que en el estado en el que está es como poner un juego que está roto, que está injugable o alguna cosa así. Es que no, si fuera así debería poner el Cryostasis en el estado en el que está también. Y no me parece justo hacer eso. Tengo que poner cómo la pasé con el juego. ¿Cómo la pasé? Es que, ¿cómo que pienso en el juego en general? A ver, mira, me están metiendo dudas, loco. Me están metiendo dudas. A un overthinker no se le hace eso. No se le hace dudar de algo a un overthinker. Puede estar media hora repensándolo y reflexionándolo y no termina de decidirse. A ver, qué... puta madre. Es que a la vez siento que es injusto poner el Armored Core con el Alt F4, Siento que es injusto. Vamos a ponerlo en el estado en el que está. Básicamente es un juego de tilts para saltar, para tiltear y nada más. Yo lo dejaría ahí en el estado en el que está. Puede ser divertido, pero comparado con los demás, comparado con Armored Core, o sea, por más que haya envejecido mal y todo eso, me parece que no es justo. Bueno, a ver, el Telonging. ¿Cómo les digo? El Telonging, pasé una experiencia muy particular con el Telonging. Porque plantea unas reflexiones que pueden ser jodidas, toca temas como la soledad, la depresión, la automorición incluso, la esperanza, la crisis existencial, ¿viste? El plantearte quién somos, qué somos, para qué estamos en esta vida, ¿viste? Algo así. Es jodido porque el juego tiene
una premisa que es: espera 400 días. Espera 400 días que el dios va a despertar. ¿Viste? Y se va a terminar con tu sufrimiento y con tus anhelos también. Entonces vos tenés que ir interpretando. En el juego hay libros, hay pistas. Vos podés elegir. O sea, eso es algo que me encantó del juego. Que hace que sea, no sé si decirte el juego favorito, no sé si decirte eso, pero sí que me encantó. Me encantó, me gustó mucho. Porque el juego vos podés elegir si te quedás sentado en el juego. ¿Y cómo es? Y no haces nada. Y esperás a que termine el juego. O si en vez de esperar los 400 días, decís: loco, no vamos a ceñirnos a lo que nos dicen y quedarnos ahí. Vamos a explorar la cueva, a ver qué hay. A ver qué hay. Contra esto, contra el otro, fuimos mejorando la casita de Sombrita. Fuimos ahí buscando libros, poniendo cuadros, le hicimos una cama y logramos sacar el final que sacaron, que ustedes vieron, ¿no? Que es el final bueno. El juego tiene varios finales, la gran mayoría son muy malos, la verdad. En ese aspecto, a ver, yo el juego lo pondría en una S, pero tiene una cosa que es muy importante el juego, que es que para realmente disfrutarlo necesitas sí o sí una guía. Y eso para mí es algo negativo en el juego. Con todo lo que me gustó, con lo bien que la pasé, me parece que es algo negativo en el juego. Muy negativo. Porque hay gente que no sabe o que no le gusta el hecho de pensar: loco, ¿tengo que usar una guía para disfrutar el juego? Entonces, eso para mí le quita mérito, le quita mucho mérito al juego. Que me duele decir esto porque me encantó jugarlo. Puta madre, me duele. Duele ser objetivo a veces, Puta madre, cierto, había cosas que no se sabía qué hacer. Es que sí, ustedes en el Let's Play vieron cosas que se hicieron muy fluidas y muy bonitas. Rappi, viste, te llevo la comida, soy el Rappi, soy el pedido ya. No se puede ver la S. Es verdad, hermano, gracias. Ahí está, muchas gracias. Bien. Ahí está, muchas gracias. No me había dado cuenta. Ahí está. Es que es jodido, pero... Y que no es respetuoso con tu tiempo, aunque esté acorde con la temática, es un dolor de... Claro, lo del tiempo mucho no lo tengo en cuenta porque es un juego de esperar. Es un juego... Es más, el hecho de que el personaje camine tan lento es un testeo de la ansiedad. Me acuerdo, Riz, que me habías dicho que te daba ansiedad ver cómo caminaba. Y Sakumi lo mismo, decía: puta madre, me da ansiedad ver cómo el bicho camina tan lento, ¿no? Y es verdad. O sea, de ir desde la casita de Sombrita hasta el punto más elevado en la cueva, llevaba de 15 a 25 minutos reales llegar. ¿Ustedes se acuerdan todos esos días que yo iniciaba Directete e íbamos a ver si tocaba el final que quería arriba? O sea, podíamos estar de 15 a 25 minutos. Era jodido, pero se nota que el desarrollador, lo que quería el creador era eso. Era que fuera una comida de tiempo, una chupada de tiempo enorme, fenomenal, enorme, ¿viste? Y eso depende. A mí me gustó, pero... Porque no sé, el juego me tocó a mí de una manera particular, todos los temas que toca, y me gustó eso. Pero, por ejemplo, ¿no? Esto mismo en el Dragon Age Inquisition. Por ponerles un ejemplo, en el Dragon Age Inquisition. El tema de las mesas con las misiones que las mandabas y tenías que esperar. Y entonces, ahí la pasaba para el culo, loco. Me daba por los huevos tener que esperar. Me daba por los huevos tener que esperar el momento que la misión se terminara. Porque yo quería seguir haciéndola y no podía. Tenía que mandar la misión... irme a dormir, ¿viste? Porque decía: la puta madre. Igual después, bueno, había una trampa macotiana como para saltarse eso, ¿no? Pero bueno, es otro tema aparte, No sé si sigue funcionando o no, pero sí que cuando haga el Let's Play voy a usar esa trampita, porque yo no voy a esperar 24 horas para una misión, loco. Ni en pedo. Mods, cof. Exactamente. Bueno, en mis tiempos no había mods. En mis tiempos no había mods para el juego. Tenía que hacer unas triquiñuelas, cambiar la hora en la pequeña, unas cosas medias raras. Modificar archivos. Bueno, pero sí, habían que hacer varias cosas para saltarse. Bueno, pero la cosa es que el Telonging a mí me gustó mucho. A mí me encantó cómo toca los temas. Cómo toca teclas. Cómo toca temas tan profundos. Cómo es el juego.
pero el hecho de que necesites sí o sí una guía, o sea, es literal, y para un montón de cosas, para la gran mayoría de cosas necesitas una guía. Y acá viene otra cosa que le baja puntos al juego. El creador, esto se puede trampear, se puede macotear, esto que les voy a decir. Esto igual ya lo había comentado, pero el creador hizo el juego de una forma que cuando te lo termines una vez, cuando cierres y vuelvas a entrar al juego, no te deja iniciar una nueva partida. No te deja. El final que sacaste es el final permanente. Entonces, eso sumado a que no se entiende una mierda y que muchas cosas la gente la descubrió en servidores de Discord, en foros, esas cosas sumadas, y encima el tiempo que toman las cosas, esperar varias cosas, y que, seamos sinceros, la gran mayoría de gente se ha sacado los finales malos. Porque que haya un solo final bueno y que sea súper rebuscado y hay que hacer un montón de cosas súper fumadas, es un punto negativo. Porque la gran mayoría de los jugadores se habrán quedado con un sabor de boca bastante agrio, bastante amargo, si no buscaron una guía antes. Y eso me parece a mí muy negativo eso. Y me duele porque yo lo disfruté, pero claro, yo soy una guía. Yo viví la experiencia ya como acomodada para disfrutarla y pasarlo bien. Pero yo sería la persona que sacaría el final del pozo. No. Pará, hay dos finales, Hay uno que es el que sacamos y el otro donde se cae y se parte la cabeza. No me digas que es el segundo, Rey, por favor. Bueno, es triste que la visión del desarrollador conflicte con la experiencia y el disfrute de los jugadores. Sí, exactamente, Wolf. Se pudo trampear eso y podés hacer una cosa ahí metiéndote en no sé qué carpeta y borrar no sé qué cosa y podés hacerlo de cero. Pero yo como me pongo en el lugar del desarrollador y no entiendo eso. Lo haces súper rebuscado, haces que haya que esperar un montón de tiempo. Pones un solo final entre, no sé, 5 finales que sea bueno y todo el resto son malos. Y encima solo tenés una chance. Me parece que eso le resta punto. Me duele, pero yo lo quiero poner en una A. Pero... No sé, es que para mí está en una B. Está en una B. Te diría que está en una B después de Cold Fear. Pero lo quiero poner en una A, pero es complicado, es muy complicado. Lo quiero poner en una A, loco, puta madre, pero qué jodido, Es que es jodido. A lo mejor lo termino moviendo, pero vamos a dejarlo en una B por ahora. Me duele, pero... Para mí detrás del árbol. Nah, ¿cómo que detrás del árbol? A mí no me molesta que haya solo un final bueno, solo entiendo, pero que sea tan específico me parece medio más que nada por la idea de una oportunidad. Claro, encima el tiempo que tenés que esperar. Porque tenés que esperar tiempo para avanzar en las cosas. Hay forma de acelerarlo un poquito, pero igual es jodida. Bueno, a ver. Ti, suerte para ti. Bueno. Igual debería hacerlo en orden, ¿no? No sé cómo lo hice, pero bueno. Sí, me tocó un penumbra. Lo que tenemos que hacer el penumbra en orden. ¿Hacemos en orden o lo hacemos así? Vamos a hacerlo en orden. Penumbra Oberto. El primer penumbra. Primer juego de los señores de Frictional Games, creadores de Amnesia. Penumbra Overture, ¿dónde iría? El primer penumbra de todos. La experiencia que tuve con el primero, yo te diría que casi que es inigualable. O sea, no tiene comparación con los otros dos. Yo creo que el primer penumbra lo pondría en la A. Te diría que sin dudarlo, el primer penumbra lo pondría en una A. Tiene algunos temitas de jugabilidad que tal vez algunas cositas no envejecieron muy bien. Esto le gusta mucho a Makoto, lo que voy a decir ahora. El ensayo y error en ciertas partes que tiene el juego tal vez no sean muy de agrado, pero a mí me ha gustado mucho. Está entre una S y una A. Estoy entre las dos, Entre una S y una A estoy. No me termino de decidir, pero yo lo pongo acá. Por ahora lo pongo acá. Porque me parece que es el mejor. Curiosamente, el que sigue bajó y el último, bueno. Bueno.
Pero me gustó mucho. El primer Penumbra me gustó mucho. No sé qué más decir, porque tengo más para decir de los otros que son peores que de este. Así que me cuesta decirlo, pero me gustó. Me gustó. Se podría considerar. Es una aventura gráfica, ¿cierto? Se le podría. Es una aventura gráfica, supongo. Es que ya me confundí con tantos géneros que hay. No sé si se podría decir así, supongo que sí, es una aventura gráfica. Pero sí, ¿cómo es? Me encantó. Penumbra Overture. Me encantó. Para alguna gente se le ha hecho mucho texto, pero a mí la verdad me encantaba el tema de los diarios, el contexto, ¿cómo es? La coherencia que había. Es otra palabra. Cohesión, creo. No sé. Bueno, la coherencia que hay entre algunas cositas y. ¿Cómo es? Y poder ver lo que leías. Vos leías sobre algo. Y muchas veces te encontrabas eso sobre lo que leías en el juego. Y eso puede parecer una tontería, pero para un juego de la época de que hace bastante tiempo, es un detalle que a mí me gusta. Es un detalle que a mí me gusta, y juegos de hoy en día, incluso, mira, esta frase también me gusta a Makoto. En mis tiempos los juegos eran mejores. Hay veces que se olvidan de esa coherencia, de esa cohesión, ¿viste? Entre lo que te dicen y lo que ves, o entre lo que te dicen y lo que haces, o lo que te hacen. Y eso me gustaba mucho. O sea, yo me acuerdo que leía sobre... ¿Cómo es? Bueno, ¿qué ejemplo más claro que cuando empezamos a leer sobre las arañas y después de leer empezamos a escuchar esos sonidos de las arañas en las cuevas, antes de verlas por primera vez? Te vas construyendo la tensión, y son cosas que a mí me encantan, me fascinan. Y ya que estamos, vamos al siguiente Penumbra. Penumbra Black Plague. El siguiente Penumbra de la saga. Yo le diría que el Penumbra Black Plague estaría... Yo creo que está... Qué difícil, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? La estoy pensando, ahora desarrollo. Estoy pensando, pero... Parece que ese es demasiado... o sea, demasiado malo me refiero, ¿no? No, yo creo que estaría... Porque estaría después del Longing, diría. Está abajo del Longing, pero arriba del Scorn, te diría. Te diría que sí. Te diría que lo dejaría ahí. El Penumbra Black Plague. ¿Tan malo? No. Es que pasa que como no hay tantos juegos acá ahora mismo, parece que es muy malo. Pero no es muy malo. Pasa que... A ver, es que... A ver, tal vez lo pongo... Tal vez lo pongo acá, loco. Lo pongo por arriba del Longing, mira lo que te digo. Creo que sí, creo que lo justo sería ponerlo arriba del Longing, pero no estoy seguro. No sé, no, es que estoy analizándolo ahora mismo en mi cabeza, en vivo y en directo. Entonces, me acuerdo de algunas cosas, lo subo, me acuerdo de otras, lo bajo. Entonces, está complejo. Por ahora vamos a ponerlo acá. Bueno, tal vez cambie de opinión. Es que creo que tenía que estar tal vez arriba del Armored, o sea, mejor acá arriba del Armored Core. Creo que sí, creo que está arriba del Armored Core, yo diría. Creo, bueno. Yo diría que ahí, pero bueno, señor Leandro, bienvenido. ¿Cómo anda, caballero? Bienvenido. A ver, perdón si vino alguien más que estaba con esto y me... no, creo que saludé a todos, ¿no? Señor Lobo Negro también, bienvenido. Bueno, a ver, Penumbra Black Plague para mí dio un paso atrás en el sentido de que el primer Penumbra vos tenías tres opciones tenías en el primer Penumbra.
En el primer Penumbra podías pelear, o sea, podías combatir, tenías los tanques esos de gas, de propano, lo que sea. Bueno, me salió mal, me terminaba matando yo solo con eso, pero tenías el martillo, tenías el pico y tenías hasta piedras para noquear a los perros, ¿no? Tenías hasta trampas en el mapa. ¿Se acuerdan las trampas esas de gas? O sea, el juego te daba una amplia variedad de opciones sobre cómo afrontar los distintos mapas en los que entrabas. Y eso era algo que a mí me encantó del Penumbra Overture. Me encantó eso de poder pensar las tácticas que más se ajusten a tu forma de jugar. Es algo que a mí me encanta. Bueno, estoy hablando del Penumbra Overture, que lo puse acá. El Penumbra Black Plague se va al C porque quitó una de esas opciones. Y básicamente es un correr. Es un correr y esconderte en la oscuridad. Para alguna gente eso puede ser bueno, Ojo, tal vez, o sea, fue una decisión de Frictional Game de decir, loco, a lo mejor el combate es algo que... ¿Cómo es? A lo mejor el combate es algo que no queremos en nuestro juego. Nosotros no queremos que le hagas frente a los enemigos, sino que corras o te escondas. En ese aspecto lo puedo entender, ¿no? El problema es que cuando en un juego te quitan una mecánica, te quitan un elemento, es muy probable que a los jugadores que utilizaran ese elemento no les guste mucho. Porque, por ejemplo, a mí el sigilo, ya vieron que muy bien no se me dio, lo utilicé un par de veces. Yo creo que los de Frictional querían que el juego sea de sigilo, de tensión y de escape y de correr. Pero cuando ya te dan una opción que es de pelear, que también tenés que hacerlo de manera táctica, porque si yo no me subía a las cajas, los perros te matan. Además, el tema de la animación, de que mientras el perro se estaba levantando no le hacías daño con el martillo, con lo que sea, también te hacía planearlo de una manera táctica. Loco, vamos a timearlo bien, porque si lo hago mal, el perro me muerde y me mata, cosa que me pasó muchas veces. Bueno, eso lo quitaron. En el Penumbra Black Plague tenés la opción o correr o esconderte. Y ¿cómo es? Y sumaron otra cosa que creo yo, ¿no? Que la cagaron un poco con algunas cosas. O sea, que pusieron algo nuevo que para mí era muy bueno, pero lo implementaron medio mal. Que es algo que en el Overture no estaba tan marcado. Que es cómo hicieron que los puzzles sean el escenario en sí. O sea, cosas del escenario en sí. En el Overture vos veías una máquina que le faltaba una batería, ¿no? Vos ibas, buscabas la batería, lo ponías, listo. Bueno, en el Black Plague les puedo poner un ejemplo muy claro. Hay una parte donde vos tenés un barril, ¿no? Que decía que tenía gasolina. Y tenías una cosa ahí con electrificada, ¿no? Una cosa como una palanca, una mierda, unos fusibles ahí que estaba electrificado. Entonces vos tenés que ir, vos para entender, o sea, es toda una sala, ¿no? El puzzle es la sala entera. La sala entera es un puzzle en sí. Y eso es algo que a mí me gustó mucho. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Bueno, con esto que les estaba diciendo. Ustedes tienen que examinar con el clic derecho el barril para descubrir que el barril tiene cosas inflamables adentro. Primer punto. Segundo punto, tenés que llevar el barril a donde está la mierda en la pared. Y después intentar activarlo para que haya un cortocircuito y se encienda el barril. Pero aún con el barril encendido no pasa nada. Y vos decís, ¿qué se me está escapando? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo es? Y resulta que el puzzle va más allá. Porque hay como una especie de alarmas de incendio en el techo. Que tenés que posicionar justo el barril abajo para poder activarla y que se puede abrir la puerta gracias a activar la alarma. O sea, la forma a mí me encantó de cómo hacer el puzzle. La forma, o sea, cambiaron la forma de hacer los puzzles. Eso para mí es algo muy positivo. El problema es que te lo explican para el culo. El tutorial para hacer es una cagada y es súper antiintuitivo. Y eso lo hablamos incluso en Directete. La cagaron muy feo. Una cosa que se nota que le aplicaron con amor, la explicaron con las patas. Y eso es sad. Está sad. Más contraintuitivo,
Que la mierda. Mirá, Makoto, ¿sabés cómo fue el tutorial? Te voy a explicar cómo fue el tutorial, ¿eh? Si eso se te hacía contraintuitivo, mirá lo que te voy a explicar. El tutorial era el siguiente. Vos llegabas a un... ¿Cómo es? No me sale, hermano. A un congelador ahí donde guardan la carne. ¿Viste? Y había un termostato que te mostraba la temperatura. Y vos no entendías qué carajo tenías que hacer. No se entendía nada, ¿viste? Entonces vos ibas, mirabas. ¿Qué pasó? Nada, ¿viste? Bueno. Volvías, hacías backtracking. Nada. Nada de nada, ¿viste? Nada. Había una máquina de refrescos, ¿viste? Vos la examinabas y decían nada, que era refresco, ¿no? Sigues mirando, ¿viste? Nada. Bueno, resulta que lo que tenías que hacer, Makoto, era agarrar una piedra y pegarle a la máquina de refrescos hasta que te soltara el refresco para echarle el refresco al termostato del congelador y que se electrificara y se abriera la puerta o algo así. Ese fue el tutorial. No hubo ningún texto que te explicara qué era lo que tenías que hacer. Absolutamente nada. No había nada que te diera una pista de que esa máquina iba a hacer algo cuando la golpearas. ¿Por qué? Porque venía del Penumbra Overture, donde eso no existía. No existía eso. O sea, sumaron una mecánica muy buena y no te la explicaron. Y para el que viene del anterior no entiende un choto, ¿viste? Bueno, a ver. Los más defensores de lo hardcore, puedo decir, en mis tiempos tenías que estar 3 horas en el tutorial hasta que entendías cómo era la cosa. Ibas tomando nota en tu libreta y decías, con que así se hacía, así se disfrutaban los juegos antes. Podrían argumentarme eso, pero en mi caso la verdad que fue un dolor de huevos, así que se queda ahí. ¿Mejor que el Armored Core? Sí, pero se queda en la C. Para mí queda en la C. O la gran... Sí. Yo lo hice en 5 minutos, hermano. Sí. La típica, ¿no? Miren. La de veces que a mí me han dicho eso, no solamente en DirectT, en la vida. Años después hablando con la persona. Porque hay gente que cambia para bien. Hay gente que sigue siendo una mierda, pero hay gente que cambia para bien, ¿viste? Que me dijo, che, ¿sabés qué, papu? Esa vez que te dije eso... Y no te voy a mentir, yo lo intenté 3 veces y después me fui a YouTube. Y sí, me vi el video y lo hice en 5 minutos. Yo te quería joder, ¿no? Me lo han dicho, por lo menos tienen la decencia de decirme, ¿no? Sí, viste, es como, sí, cuando también me miro un video en YouTube te lo hago, ¿no? Bueno, en Getting Over It no, porque ahí tenés que, por más que te mires un video, eso era algo que había dicho cuando me habían dicho, mirate un speedrun, papu. Primero, no. Y segundo, no te sirve un speedrun en un Getting Over It. Porque por más que intentes hacer lo que hace el tipo, tenés que aprender los controles, tenés que hacerte uno con los controles. Entonces no sirve. Bueno, Penumbra Overture se queda. Perdón. Black Plague se queda. Hola, señor Torsión, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Hola, señor Yaconito, también bienvenido. Bueno, nos fuimos a la B, gente, sí. Bueno, a la C se fue el Penumbra. A ver, ¿qué viene? Vamos con el Thunder Ray. Juego argentino. El Thunder Ray. Juego argentino. Un estudio argentino indie en Buenos Aires. Está duro. El tercer Penumbra, Ramiro. Lo dejo para un ratito. Sí, el tercer Penumbra, sí. Lo dejo para un ratito. Sí. Bueno. El Thunder Ray. ¿Cómo les digo? Sí, es complicado, bueno. Hola, Sakumin, ¿cómo estás? Tengo una relación muy encontrada con el Thunder Ray porque visualmente me encantó. O sea, el apartado artístico, o sea, los que hicieron las animaciones y el arte, para mí se merecen un 10 de 10. Un 10 de 10 esos papus. Pero acá no estamos para juzgar un solo apartado de un juego, sino agarro el que más me gusta y lo pongo... ¿Cómo es? Y lo pongo arriba del todo. Pero realmente... a ver. Hay patrones de ataque. Hay patrones en algunos jefes, en algunos bichos,
que pueden ser más o menos jodidos. Ahí voy a hacer una gran diferencia entre mi falta de manos, entre los virus macotianos y un problema con el juego. Toda la lloriqueada que yo hice con el juego, ponele que fueron por mis banqueadas, excepto el penúltimo jefe. El penúltimo jefe se notó que fue una pared de dificultad. A día de hoy, yo no sé qué piensan ustedes, yo no estoy seguro de qué pensar si fue hecha de manera intencional o no. Intencional porque si uno mal piensa puede pensar muchas cosas feas de por qué un juego haría un pico de dificultad tremendísimo, que el juego encima no es largo, te lo podés pasar básicamente muy, muy pronto. Y que justo en el penúltimo jefe te pongan un pico de dificultad tan grande, a mí me parece una cosa... ¡Ay, puta madre! Me parece una cosa... Fue hecha de manera macotiana, Pixel Bob. Sí, gracias señor Wolf por esos buenos bits, muchas gracias. No sé, la verdad no sé. Si fuera por el apartado artístico, las animaciones, yo lo pondría en una S. Viendo lo que hizo el juego, además, lo que hizo con el penúltimo jefe, que se nota mucho. Además, mecánicas en el juego que el tutorial no te explica y que las tenés que aprender. Por las malas, es jodido. Si fuera un Armored Core que no te explica una mierda, ponele que en el manual sí, pero en el juego in-game no te explica nada. Pero las aprendés de comienzo y ya está, te la compro. En el Thunder Ray hay jefes, o sea... El penúltimo jefe te exige algo que los demás no. Y ahí me parece que hay una injusticia muy grande. Muy grande. Porque que el penúltimo jefe sea como una especie de tutorial raro a la vez que Final Boss. Porque no es el Final Boss. No es el jefe final. El penúltimo, el más difícil. El jefe final me lo terminé en ¿cuánto? ¿10, 15 minutos? ¿O menos? El penúltimo me lo tardé. Tuve como 4 horas, creo. O sea, es una verdadera locura. Una verdadera locura. Lo de la falta de pistas auditivas o pistas o que se correspondan a las animaciones lo lastra demasiado. Para mí estaría detrás del Armored. Justamente está detrás del Armored. Mirá qué curioso. Ahí es donde lo puse. Detrás del Armored. Curiosamente ahí es donde está. Porque... es que me duele. En serio que me duele. Pero hola señor Natsu, bienvenido. ¿Cómo anda? Porque... me parece que pudo haber sido hecho con una intención no muy buena también. Ponerte un pico de dificultad cuando te lo estás por terminar. Y no sé. Además que el tema sonoro, por ejemplo, el tema de banda sonora, no me acuerdo ni siquiera una canción del juego. Y eso sí está medio sad. Así que te diría que Thunder Ray es buenísimo. Si les gusta mucho Punch Out, y si vieron el Let's Play se le hacen lindas las animaciones, se lo recomiendo que se lo compren en oferta. Se lo recomiendo mucho porque el juego visualmente es muy bonito. Pero la dificultad está muy desmedida. Y además creo que incluso leí a los desarrolladores defender esa dificultad de Bill Rico en alguna respuesta de reseña o algo así. Así que te diría que se queda ahí. Te diría que se queda ahí detrás del Armored Core. Pero yo lo recomiendo en oferta que se lo compren, sí, porque se ve muy bonito. Y si les gusta el Punch Out o ese tipo de juego así, creo que les puede gustar. Las animaciones son preciosas, son preciosas. Como dijo una vez alguien que conozco, voy a decir para no mandarlo al frente, seguramente los papus del estudio deben tener al de arte, el de animaciones encerrado y no lo deben dejar salir al papu, porque les cargó el juego. Tremendo lo que hicieron. Tremendo lo que hicieron con el juego. Bueno, se queda ahí. Bueno. Oye, Rami, ¿el Punch Out te dejaría grabar el Punch Out de 2009? No sabía que había un juego del 2009. Tendría que ver, tendría que revisar. Se queda ahí, lamentablemente. Y es triste porque el juego lo empecé con una ilusión porque era tremendo. Y después, hablando de juegos que empecé con mucha ilusión. Bueno, a ver, ¿con qué vamos? ¿Qué toca? A Short Hike. Vamos a tocar A Short Hike. Es un juego indie bastante cortito, muy cortito. Y que a mí me gustó mucho. Yo creo que lo pondría
Le pondré la Short Hike. Cuanto a mi experiencia, yo lo pondría después del Penumbra ahora mismo. Yo lo pondría después del Penumbra. Es un jueguito indie muy bonito. Mira, fue muy chill. Sí, como dice Riff, fue muy chill. Fue un juego muy de chill. Fue la verdad muy bonito. El tema es que mira, justo Jarito acabo de leer que puso lo que iba a decir. Dice, el tema es que claro, es muy cortito. Claro, es muy cortito, pero acá como les digo, no es objetivo también cómo evalúo esto. Porque si evalúo en duración, cuanto a duración del juego, y yo te pondré el Thunder Ray en ese ahora mismo, porque estuvo en huevo para poder pasar por una pelea. Entonces es jodido. A ver, también está el debate. Mira, acá hay otro debate filosófico en cuanto a precio-duración. ¿Viste? Este debate me acuerdo que está, por ejemplo, en el Apsu. ¿Se acuerdan? El Apsu era un juego que creo que salía $25 y que era súper cortito, pero visualmente era una preciosidad. Y ahí estaba el debate de, loco, ¿vale $25 esto para lo poco que dura? Y había gente que decía que sí, por lo bonito que es el juego Lapsu, la banda sonora y cómo se ve. Y había gente que decía que no. Es un debate profundo, para tocar. Pero bueno, en la Short Hike a mí me encantó. Te imagino, Makoto, la cara que debes poner mientras estoy hablando de la Short Hike, por cosas que Makoto sabe y ustedes no. Me duele, pero algunas cositas. Yo quería hablar un poco más del juego, un poco más, tocarlo un poco más, porque a mí el juego me encantó. Tal vez algún día lo haga. Pero el juego a mí me encantó. Es un juego de chill que su premisa es muy simple. Vamos de vacaciones, queremos hablar con nuestra madre y no tenemos cobertura. No tenemos señal en nuestro teléfono. El objetivo es muy simple. El objetivo del juego es súper simple. Ir a la cima de la montaña para tener cobertura en el teléfono, señal, llamar a nuestra madre y ya está. Ese es el objetivo principal del juego. Pero tienen un montón de cosas que pueden hacer por el camino. Un montón. Pueden ir a hacer minijuegos. Pueden ir a buscar coleccionables. Pueden hacer misiones secundarias, conocer a los personajes. Cada uno tiene una personalidad distinta. Algunos son más amigables, otros son más amargados. Hasta el más amargado de todos, si le das la chance, como a... Mira, me acordé de un personaje, el Sten. Creo que se llamaba el Sten o Sven, ¿no? Del Dragon Age 1. Ahí Riz y Makoto le sonará, no sé si alguien más lo jugó. El Sven o Sten. Un personaje súper amargado, súper serio, súper retrógrado. A mí ese personaje me encantó porque lo quería conocer, quería saber por qué era así el tipo, quería conocerlo al tipo y no me arrepentí, me encantó. Bueno, en la Short Hike hay un ejemplo, un personaje que también es muy pedante, muy serio, ¿viste? Y me di la chance de conocer, igual, ojo, en la vida real eso no se aplica. Vos conocés un hijo de remil puta súper tóxico que no, vos decís, loco, se quedó en los años 70, los años 60. Y no hagan, no. A no ser que quieras vivir un infierno, clavale la ley de contacto cero, mandalo a la verga mejor, no le des bola, ¿viste? No, a la vida real no aplica eso, no aplica. Eso que yo tengo en los juegos de querer arreglar a la gente, en la vida real no sale bien. No sale bien, así que... consejo, no lo hagan. No sé si una persona tóxica, mándalo a la mierda. Se ahorran sufrimiento al pedo. Bueno. Pero yo creo que a Short Hike da un mensaje que a mí me gustó mucho y por eso está acá en una A. Que es que ustedes tienen un objetivo. Que es ir a la montaña y hacer la llamada. Y se termina el juego. Y esto es literal. O sea, si ustedes van y juntan un par de plumitas, que es lo que coleccionable que les permite saltar y volar más alto, se pasan el juego en 15 minutos o menos. En 10 minutos se pasan el juego. Pero a mí creo que el juego da un mensaje muy bonito. Que es... mira, te diría que un mensaje muy bonito que me recuerda al Telonging. Lo trata de manera muy opuesta, curiosamente. Están espejados. Porque lo toca desde la depresión, la tristeza, la oscuridad, la soledad. Y desde una cosa más, diría, más positiva del existencialismo, por decirlo así, que es
Lo que importa es lo que haces durante el camino, no el final. Porque si vos te lo pasás, o sea, si vos vas directamente al final para cumplir tu objetivo, te lo pasás en 10 minutos. O sea, la gente que esto es un tipo de jugador que yo lo comprendo por completo, ¿eh? El jugador que quiere jugar el juego y se lo termina y ya está. Yo lo entiendo. A mí me gusta todo lo secundario, ponerme ahí, ¿viste? Hacer todas las cosas. Me gusta sacarle el jugo al juego. Entonces, sentí que me transmitió ese mensaje a mí. Sentí que me transmitió ese mensaje. Que lo que importa es lo que vas haciendo durante el camino. No el destino, ¿viste? No el final que te toca. Y me parece un mensaje muy bonito que da el juego. Que es como la vida, ¿viste? Es como un mensaje bonito que da de... Muchas veces uno se plantea un objetivo, quiere hacer algo y se olvida de disfrutar el camino hacia ese algo. Y me parece muy importante el mensaje que transmite el juego. Me parece muy bonito. Me parece... ¿Cómo es? Me parece la verdad precioso. Me parece precioso. Porque la vida vos tenés... Nacés y morís. Es algo inevitable. ¿Viste? Ahora nos ponemos depresivos. Pero no. No tenés esas dos cosas. En el camino podés hacer un montón de cosas. Para vivir, para ser feliz, para disfrutar. Vos elegís, ¿viste? Podés vivir amargado, podés vivir siendo un hijo de puta, podés vivir cagando a los demás. O podés intentar por lo menos, si podés, mínimo no joderle la vida a los demás. Vive una vida tranquila, ¿viste? Si querés ser un hijo de puta, sé un hijo de puta con los hijos de puta, por lo menos. Bueno, porque yo esa de poner la otra mejilla tampoco me gusta mucho. Pero bueno, tenés una forma, podés elegir qué forma de vivir la vida, ¿viste? Si te han amargado la vida, no intentes amargársela al resto, por ejemplo. Tenés varias opciones, pero a Short Hike a mí me gustó por eso. Porque tenés varias opciones y encima el juego en todo momento te da un mensaje bonito. The Longing te da un mensaje... Bueno, The Longing toca temas jodidos y podés tomarlo para un lado jodido. A Short Hike no. Y además con el mensaje que te da al final del juego, se nota mucho que era eso lo que quería transmitir, ¿eh? Se nota mucho que no es una interpretación mía. Eso de ¿cómo es? De vivir el camino de las cosas que vas haciendo en la vida. No centrarte solamente punto A, punto B. Se nota mucho con el final. Con la llamada del final que tiene la protagonista con la madre. Se nota mucho. Mucho. Es muy bonito el final. Así que sí, me gustó mucho. Encima es súper chill, ahí como dijo Riz. Una música preciosa. Además, me olvidé decir eso. La banda sonora del juego es preciosa. Es muy bonita la música. Es una cosa tremenda. Tiene como varios biomas. Y cada bioma, ponele bioma, ¿no? Porque tenés nieve, tenés playa, tenés no sé qué. Tiene una música característica. Y a mí me encanta. A mí me encantó. Pero bueno, me quedé mucho con el A Short Hike. Pero que es un juego muy bonito. Es un juego muy bueno que me gustó mucho. Inevitable. Y Sarte me caga la 300 creo que hizo. Sí, es inevitable. La plata que le sacó a los boludos con eso de la inmortalidad, ¿eh? ¿Cuánto boludo que hay? ¿Cuánto me cago en la puta? Bueno, a ver. Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest. A ver. Visualmente está acá. Música está acá. Historia. Por cómo. La historia está acá. Por cómo la cuenta, la historia se viene acá. Por cómo se viene la historia, por cómo se cuenta. Una historia súper simple, contada súper complicada y súper confusa. Así que está complicado. Está complicado el Ori. El ensayo y error, para mí lo pone acá. El ensayo y error, o sea, partes que se ven preciosas, que tienen una canción preciosa, que eso al juego ya lo pondrías acá. Pero te meten un ensayo y error constantemente de morir, se reinicia, morir. Que toda la animación, por ejemplo, cuando te escapas del árbol, el agua, todo eso, súper hermoso. Te lo manda a la B. Literalmente te lo manda a la B. Mecánicamente, es que te diría que está ligado, porque decidieron poner una cosa de ensayo y error, de plataformeo, que te cagan toda la secuencia que se ve y se escucha hermosa. Así que yo te diría que lo pondría... tal vez sí, yo lo pondría acá. Yo lo pondría acá. Mejor que el The Longing, porque no necesitas una guía para terminártelo, que es algo que a The Longing
lo echó muy atrás. Te diría que, mira, hasta me da ganas, me acordé de eso, me da ganas de ponerlo después del Scorn, me da ganas de ponerlo después del Scorn, pero no, por toda la reflexión y demás, lo dejo acá. Pero sí, lo dejaría ahí. Es que, por ejemplo, el Cold Fear para mí es mejor que el Ori, porque, por ejemplo, a ver, es de otra época, tiene muchos años, pero el Cold Fear no tiene ensayo y error, realmente. No tiene mucho, al menos, ensayo y error. En el Ori es muy, muy, muy obvio y muy, muy, muy evidente. Hola, señor Jonue, bienvenido. Es muy, muy, muy evidente. Muy, muy, muy evidente. En el Cold Fear no. Puede que es que el Ori lo supera el Cold Fear, por ejemplo, en apartado artístico. Y bueno, solo no te sabría decir, tal vez sí. Pero el Cold Fear para mí, por ejemplo, tiene una historia y la cuenta mucho mejor. Mucho mejor. Ori tiene una historia que es para lo que es simple y la cuenta de manera muy confusa, muy ambigua. Tal vez lo hace como para dar una cosa de misterio y no sé qué, pero al final terminás enredado con algunas cosas. Y no te memorizás los nombres, no te acordás los nombres de algunas cosas. Como habla todo tan abstracto, ¿viste? Y todo tan... Te podés perder muy fácil. En el Cold Fear no. Tiene texto, además, te meten notas, te complementan. A mí me gusta, para mí está mejor. Pero bueno, esto es prácticamente gustos personales, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué el TF4 está tan bajo? Y porque ya el nombre del juego te... ¿Cómo es? Te crashea el Steam. Y chingüanca, no. No. Hola, Ramito. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. De repente sentí una voz macotiana en mi interior decir... Visualmente es hermoso, pero... Sí. Esa es la voz macotiana. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Armored Core Project Fantasma. Lamentablemente puse 2 imágenes del mismo, así que lo vamos a poner doble, seguramente, o lo dejo ahí pongo acá el de la miniatura que hicimos. Yo te diría, es que acá también hay que, ¿qué evalúo? Mi experiencia, cómo es el juego en sí, todo junto. Es complicado ser objetivo con estas cosas. Para mí el Project Fantasma está mejor que el Armored Core original, eso sí lo sé. Yo te diría que sí. Te diría que está mejor que el Scorn. Esto hay que ser objetivo con algo. Yo tengo un problema con las crucetas y que tuve que aplicarle ahí un fix y demás para... ¿Cómo es? Para poder usar la cámara del stick, y aún así no me funcionó en el Project Fantasma. Pero aún así la pude pasar bien. Es que eso ya es algo... Esto sí, Makoto, y no me puedo decir nada, es algo de la época. Apuntar con las crucetas y demás. Y yo, como no estoy acostumbrado a mover la cámara con las crucetas, ¿viste? Y no se me dio bien. Así que... Bueno, eso ya no lo puedo culpar al juego porque es algo mío. Es algo mío. Igual dicen, en el estado en el que está se traba el menú y el Steam no es compatible con el programa macotiano. Pasa, por ejemplo, eso de que se me iba la PC al carajo y se trababa el stream en el menú de compras. Así que seguramente no era algo del juego, era algo del perro. Entonces, a ver, ahora sí, hablando en serio, ¿por qué para mí es mejor que el Armored Core original? Porque al contrario que este juego, muy al contrario que este juego, aunque los dos Armored Core tienen una jugabilidad tosca y complicada para juegos actuales, eso en ese aspecto no envejeció bien. Tiene algo que es lo opuesto al Penumbra. En lugar de dar marcha atrás, da marcha para adelante. Pone nitro, pone primera. El Armored Core Project Fantasma se organizó mejor, mucho mejor, y metió una historia que prácticamente en el Armored Core original es inexistente. Las misiones tienen una descripción, sí, pero la historia realmente la ves prácticamente, valga la redundancia con el ente, al final. Nada más. Tal vez alguna cosita muy pequeñita,
pero nada más. Suma y sigue exactamente lo que dice Sebade. El Armored Core Project Fantasma cambia con respecto al primero, porque en el primero los puestos en el ranking, los Armored Core, te los ibas encontrando mezclados en las misiones. Algunas veces ni siquiera sabías que era de algún puesto, o cuál era el puesto, porque ni siquiera mirabas el ranking y no tenías ni idea de en qué puesto estaba, no tenías ni idea de quién habías matado. No tenías ni idea de nada. Yo, por ejemplo, al final, yo no tenía ni idea que el primer puesto eran 2 clonados. Yo no tenía ni idea. Yo pensé que uno era un enemigo común y el otro era el del primer puesto. No tenía ni idea de eso. Ni idea. El juego tampoco te lo dice. Entonces, no te enterás de nada. Pero en el Project Fantasma se organizaron mejor. Metieron las arenas. Entonces vos tenías el modo misiones, la campaña del juego, y aparte tenías las arenas. Eran completamente opcionales las arenas, además. Si querías las hacías, y si no querías, no las hacías. Y obviamente yo me las hice todas y demás, pero es algo que a mí me gustó muchísimo, porque tenés ahí para 2 tipos de jugadores también. Tenés modos para 2 tipos de jugadores. Jugadores que le guste más el 1 versus 1, tenés las arenas. Y para el que quiere las misiones, tenés las misiones. Y para mí, que me gustaron los 2, me comí las 2. Y gustoso de comerme las 2 juntas. Gustoso, me hice todas las arenas y después todas las misiones. Y lo bueno, también lo curioso, es que las arenas te dan partes del Armored Core que podés usar en las misiones. También te dan créditos. Por ejemplo, ¿no? Estás jugando la campaña y no te alcanzan los créditos para comprarte algo, estás teniendo problemas. Jugate un par de arenas, practicá, a lo mejor te dan los créditos que te faltan y podés conseguir esa parte que te falta. Mamá huevo. Gloctecas 12 glutecas 12 glu. Y conseguir... Gracias, señor Wolf. Sí. Muchas gracias por esos bits, buen señor. Gracias. Muy buenas, señor Barney. Le dejo mi humilde Prime de su fiel Hola. seguidor. Bienvenido, señor Gusker. Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo anda? Muchas gracias por ese buen Prime, buen señor. Ya lleva 2 meses como miembro de la secta del Fail. Bienvenido, caballero. Muchas gracias por ese Prime, buen señor. Bueno, como les decía, a mí eso me gustó mucho. Te divide, te pone arenas y te pone la campaña. Cosa que en el primero estaba todo mezclado y era medio un caos entender algunas cosas. Acá no. Y encima tenés descripciones de cada uno de los contrincantes de la arena. Tenés lore de cada uno de los contrincantes. Tienen su propia skin, su propio emblema ahí, ¿viste? Tienen su lore, incluso había como unos hermanos ahí también o algo así. Habían unos grupos que... ¿Cómo es? Unos grupos ahí que vos ibas enfrentando a los distintos rangos del grupo también. A mí la verdad que me gustó mucho más que el primero, mucho más. Hasta se siente un poco más fluida la jugabilidad, no sé cómo decirlo, pero se siente hasta un poquitito más pulido el movimiento del Armored Core. Entonces es algo que a mí me gustó mucho. Además, permite importar el save del primero, que eso ya es a debate si les parece bueno o no, ¿viste? Pero a mí me gustó porque también sentís que, loco, jugué el primero y sigo con el Armored Core que conseguí. Eso también da una sensación que puede ser agradable o no dependiendo del jugador, ¿no? Porque también te da la ventaja de que tenés las partes que tenías del primer juego. Y también un detalle que me gusta mucho es que podés las partes, o sea, hay 2 armas, o creo que más incluso por las piezas que se consiguen en las misiones, que si no las conseguías en el primer juego e importabas el save en el Project Fantasma, no tenías el arma. Y eso es un detalle para los que se jugaron el primero, una recompensa que me pareció preciosa. Así que se queda acá, para mí le ganó al Scorn. Casi que te diría que le puede ganar al The Longing, pero no me termino de decidir. Es que está muy bueno, pero no me... Aún así, la jugabilidad puede ser un poco bastante tosca, así que... Para mí que lo dejo ahí. Hola, señor Franco, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está la hermosa secta? Lamento la tardanza. Buenas Nalaubu también. Feliz Navidad, me dice feliz Navidad, Nalaubu. Espero que la haya pasado bien. Gusker dice 2 meses suscrito, pero 7 años siguiéndote por Twitch. Muchas gracias, Gusker. De nuevo, por ese buen Prime y por esos 7 años acá, estando con nosotros. Muchas gracias. Bueno, siguiente juego. Llegó el momento. Vamos a ir al Penumbra Requiem. Ni la dudo. En el estado en el que está.
es mejor que el Alt F4. Pero en el estado en el que está, el Penumbra Requiem no lo puedo recomendar. Tristemente. A ver, le quiero perdonar la vida, pero no le voy a perdonar la vida. Historia, nula. ¿Por qué digo nula? ¿Tiene historia? Sí, tiene historia. Pero es como dar vueltas en círculos al final del Penumbra Black Plague. O sea, no hay absolutamente nada, creo que nada, que no te hayan dicho o dado a entender en el Black Plague. Nada. O sea, en cuanto a historia, no hay ningún avance. Para darles una idea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que del primer al segundo juego, acá del Overtour, ustedes pueden ver el cursor, ¿cierto? Me olvidé. Pueden ver el mouse, ¿cierto? Pueden ver lo que estoy señalando, porque me olvidé ese pequeño detalle. Bueno, del Penumbra Overtour al Penumbra Black Plague, quitaron el combate, y sumaron esa mecánica de puzzle. En el Penumbra Requiem creo que esa mecánica de puzzle sigue y la expanden para mal. ¿Por qué digo esto? Penumbra es una aventura gráfica de terror, te podría decir medio survival, con elementos de puzzle. Yo lo definiría así, los dos Penumbras, ¿no? De terror, survival horror, diría, con elementos de puzzle. Bueno, el Penumbra Requiem es un juego de puzzles a secas. Tan así que el juego, cuando lo inicias, a diferencia de los otros dos, no te deja seleccionar dificultad, porque no tiene enemigos. No tiene enemigos. Es como Thorfinn de Vinland Saga. No tiene enemigos. No hay enemigos. No existen los enemigos. Así que es jodido. No hay dificultad, tristemente. Hay solamente puzzles. Incluso ahí, si leyeron a Zip, que está hablando, dijo lo del Portal. Y hacíamos el chiste en el Portal de... O sea, en el juego hacíamos el chiste del Portal porque, o sea, habían cosas sacadas del Portal, loco, era tal cual, era idéntico. Igual no me acuerdo en qué año salió el Portal, a lo mejor salió después. A lo mejor salió después y yo, pobre, estoy criticando el Penumbra Requiem y salió antes, ¿viste? No sé. Pero para mí dio un paso muy atrás y me parece el peor de todos. Se nota que quisieron experimentar y le salió mal. Le salió muy mal. Porque yo entiendo que en el Penumbra Black Plague hayan decidido quitar el combate. Yo lo entiendo, aunque no me gustara, yo lo puedo entender. Porque querían una cosa más de tensión, más survival, de no poder defenderte, ¿viste? Ponele. O sea, survival tirando bueno, survival ese masoquista donde no te puedes defender, no puedes hacer nada. Bueno, ahí. Pero acá directamente quitaron los enemigos. O sea, yo les puedo decir lo decepcionado que me sentí en muchas partes, donde con un enemigo persiguiéndote hubiera sido mucho más estresante, en el buen sentido del juego. El Penumbra Requiem en varias partes me ha estresado, pero por los motivos incorrectos. Me ha estresado por puzzles muy antiintuitivos que tenía el juego. Muy. Incluso la parte donde estás como en un laberinto, en unas cloacas o algo así, que tenés que poner 3 cajas y tenés que llevar combustible como una especie de caldera y no sé qué y un montón de cosas. Bueno, hay una parte donde un bicho como que te cierra la trampilla y hace un ruido. Entonces vos decís, uy, loco, ahora me van a empezar a perseguir. No, es un script, es una animación con un sonido para asustarte y no te persigue nada. No te persigue nada, un carajo. Así que se nota mucho que quisieron ir para otro lado, pero le hubieran sacado el nombre, no tenían que ponerle Penumbra. Me parece que es de lo peor que pudieron haber hecho. Ponerle el nombre Penumbra, pero que sacaron todo lo que hace Penumbra al Penumbra. Así que se va al puesto, se va a la categoría, al tier, en el estado en el que está. No
lo puedo recomendar. Así que se va ahí. Es que había una voz de una robot femenina y puzzles con cubo. Es que es verdad. Es verdad. Sí. Te chequeé al bichito de ver cómo vas con los puzzles. Sí, es... Hola, señor Quetzal, ¿cómo anda? Tanto tiempo sin verlo. Feliz Navidad para usted, para usted también, buen señor. Bueno, a ver. Siguiente. Choice Chamber. ¿Qué es el Choice Chamber? Realmente no me lo terminé. Jugamos un par de niveles, pero te podría decir que es medio como el Cucor. El juego no tiene historia, el juego no tiene... No lo voy a poner ahí, lo puse solamente porque lo arrastré sin querer. El Choice Chamber realmente creo que lo pondría... Quiero más Choice Chamber. ¿Por qué no me sorprende, Cero? ¿Por qué no me sorprende ese troleo? A ver. Pensando, ser objetivo con eso. Yo creo que el Choice Chamber lo pondría por arriba del Armored Core 1, la verdad. O no, tal vez arriba del Scorn. Creo que también. Pasa que, les comento, estoy analizándolo ahora en vivo y en directo en mi cabeza esto. Porque el juego no tiene historia y no pretende tenerla tampoco. El juego simplemente se centra en la interacción de ustedes conmigo. O sea, es un juego de plataformeo ahí, ¿viste? No sé si... Creo que no le podría decir Metroidvania porque no vas y volvés, sino que vas siempre avanzando en habitaciones, no vuelves para atrás. Así que yo te diría que es un plataformero donde ustedes me cambian todo el juego. Eso da para risas. Eso sí es verdad. Da para risa y da para básicamente contenido donde nos riamos nosotros todos. Yo me tilté y ustedes se rían. Pero el juego no tiene historia. Por lo cual es difícil ser... Es difícil ser objetivo con esto. Pero pienso en sus apartados. Está bien. Historia no tiene, pero no pretende tenerla. Su función, su objetivo no es tenerla. Es otra. Así que tampoco puedo juzgar al juego por algo que no tiene, pero porque no lo pretende tener, ¿viste? Y que no perjudica al juego tampoco, porque la esencia y el objetivo del juego no es ese. Así que yo te diría que estaría arriba del Scorn, porque el Scorn, por más que visualmente se haga hermoso, se me haga muy hermoso, es que le metieron combate en un juego que se nota mucho que no le querían meter combate. Pero pasa que como querían poner armas ahí medio... Lovecraftianas barra HP Geigernianas o como se diga, le tenían que meter combate, sino con qué excusa usar las armas. Notaba mucho eso. Pero bueno, Choice Chamber, las cosas que pone, las pone bien. Para mí, las cosas que pone Choice Chamber, las pone bien. Y además me eché unas risas. Y era muy divertido, así que esperen que me voy a sonar la nariz. Ahí está. O sea, para las cosas que decidieron poner, para mí, merece estar acá. Para mí. Por ejemplo, a ver, si lo comparo con... ¿Cómo es? Si lo comparo con el Ori, por ejemplo. El Ori la cagó con el ensayo y error y por lo mal que cuenta la historia. Pero tiene una banda sonora preciosa. Tiene la jugabilidad a mí me gusta. O sea, cómo se siente el juego al jugarlo, las animaciones también al jugar, la fluidez que se siente, a mí me gustó mucho. Los puzzles me gustaron, no me gustaron algunos que son prueba y error directamente. La banda sonora, yo no sé si ya lo dije, me gustó. Los juegos, la historia me gustó, lo que no me gustó es cómo está contada, la forma rebuscada. Pero es que también hay que tener otra vara cuando me dice un juego que decide tener muchas más cosas. Es distinto el criterio, al menos el que yo intento tener. Choice Chamber es simple, es un juego simple. No puedo tener el mismo criterio que con Ori, que tiene muchas más cosas. Es complicado analizar juegos, la puta madre, Makoto. Makoto, ¿para cuándo la nave se me da, Makoto? Bueno. Siguiente, a ver. Choice Chamber, o sea, fue divertido, pero
Tiene una sola música que me acuerde, pero la jugabilidad es divertida, el juego sí es gracioso, así que lo pongo ahí. Bueno, siguiente, vamos a ir con el Getting Over It. Vamos a ir con el Getting Over It, Sí. Vamos a ir al Getting Over It. Para mí el Getting Over It es una S. Para mí es una S. Ni la dudo. Para mí el Getting Over It se merece una S. Por el juego, por mí. No puede ser. Puta madre. Gracias, señor Wolf, por esa corrida. Por ese me corro. No, queda mal decir por esa corrida. Qué asco. Por ese me corro, por esos bits. Muchas gracias, muchas gracias, señor Wolf. Y la TF4 es una cagada vacía comparada con el Getting Over It, papu. Sería ¿cómo es? Un insulto al Getting Over It poner el TF4 ahí. Bueno, igual gracias porque me lo regalaste vos. Por eso me estás diciendo eso. Muchas gracias, señor Jonoé. Algún día lo continuaremos igual, Algún día lo continuaremos igual. O sea que si querés verme sufrir, no importa que esté en el estado en el que está. No lo puedo recomendar. Pero algún día lo continuaremos. Así que si querés verme sufrir, no te preocupes porque esté ahí. Seguirá algún día. Bueno, ¿por qué lo pongo en una S? El juego ustedes habrán visto. La primera partida me tilté un huevo. La pasé muy mal. Todavía no está resubido porque me quedé atrasado con la publicación de los resubidos. Pero si estuvieron en el directete de aniversario del canal, que sacamos el logro de la victoria número 50, lo pasé 48 veces más de la partida que habíamos hecho. Y me guardé las 50 para hacerlo con ustedes en el especial. Porque tenía muchas ganas de hacerlo así. Y se pudo. Y fue muy hermoso y muy bonito. Además, el mensaje que les intenté dar, la charla que tuvimos, la disfruté un huevo también. Fue una experiencia personal. Con este juego me pasó algo curioso. Que seguramente ustedes, si quieren compartírmelo, porque seguramente les haya pasado. Un juego que en sí el juego no es la gran cosa, pero que ustedes tuvieron una experiencia como especial con ese juego. Personal, tal vez. Por lo que sea. Y dicen, este juego es especial para mí. Aunque si analizan los apartados, objetivamente no tiene motivo real, pero por lo emocional, por lo sentimental del juego, me generó eso. Conectas con el juego exactamente. No me spoilees la charla. No te la voy a spoilear, Sebadi. Te la voy a dar de nuevo. Bueno, va de nuevo no, porque vos no la escuchaste, pero sí, probablemente sí la tengamos de nuevo. Celeste. Celeste sería ese juego para vos, Riz. Interesante. ¿Para cuándo? ¿Cuándo será la extensión del Celeste? Bueno, por ejemplo, yo conecté con este juego, con el Getting Over It, porque yo, la primera vez, o sea, yo cuando lo empecé a jugar hace 3 años, vamos, esto es como, ya saben, ¿no? Como después de Cristo y antes de Cristo, antes de Nier, que lo empecé a jugar. Súper frustrante. Los controles, o sea, los controles es de lo más jodido que yo he jugado en el primer aproximamiento que tenés. No sé si existe la palabra aproximamiento, creo que sí. En la primera experiencia que tenés con el juego, de los peores controles que tenés, que he sentido. Incluso te diría que está a la par de Armored Core en cuanto a controles, en cómo se sienten, ¿no? Pero podría decir que pasa algo parecido al Armored Core, que cuando le vas agarrando la mano, cuando lo vas jugando más, se te va haciendo menos tosco. La diferencia es que el Armored Core no pretende ser así, ¿viste? El Getting Over It sí pretende. Los mocos de mierda, loco. Subnautica, dice Jaritos. ¿En serio? Interesante eso, ¿eh? Bueno, lo que está recibiendo el pobre Armored Core sin comerlo ni verlo. Y no envejeció bien. Pero mira, el Project Fantasma por lo menos mejoró un poquito. Bueno, el Getting Over It tuvo una experiencia particular porque la cuesta arriba se dificulta al comienzo. Muy al comienzo es cuando más difícil es. Que curiosamente eso pasa con la vida también. Muchas cosas son el momento más difícil para muchísimas cosas en la vida. Para muchísimas. Es cuando las vas a empezar. Es empezarlas.
¿Viste? Muchas cosas. Obviamente que también es difícil mantenerlas, ¿viste? Pero hay muchas cosas donde el paso más difícil son los primeros. En muchas cosas, ¿viste? Hasta que aprendes, te tropezás, te caes. En Getting Over It es literal. Te tropezás y te caes. Y te caes al comienzo. Tardaste un huevo en subir una piedra y te caes. Y decís, puta madre, tengo que volver a subir. Eso es una sensación que el juego te transmite constantemente. Incluso esto yo lo había dicho, que en una entrevista lo dijo Bennett Foddy, que es el creador. Incluso lo dice en el propio juego. La parte esa de la chimenea donde te tenés que agarrar como de los farolitos. Va, chimenea. Le llaman chimenea, ¿no? Que él dijo que cuando estaba haciendo esa parte se topó con un problema y que era que no lo podía pasar, él como creador. Y que... ¿Cómo es? Y no me acuerdo si en lo que dijo que lo jugó otra persona o que no sé, o que él se dio cuenta de eso, no sé. Pero se dio cuenta de que el problema no era mecánico, por decirlo así, del juego o de los obstáculos colocados, sino que el problema era suyo como jugador, que no se lo podía pasar, no como suyo de desarrollador, ¿viste? Entonces eso me pareció muy, muy curioso, porque es como de, la culpa no es del juego, la culpa es mía. La culpa es mía, hermano. Y eso, uno puede pensar que es así con todos los juegos, porque vos buscás en YouTube speedrun y ves speedrun de todo. Entonces decís, no, pará. La culpa nunca es del juego. Eso es un pensamiento que para mí está equivocado, porque hay muchos juegos que sí son muy jodidos, que están mal planteados, mal explicados, y que los controles son una cagada. Que alguien le dedique muchísimas horas a aprenderse esos malos controles, o toscos controles, o un juego que no está pulido, y le haga un speedrun. Un speedrun no significa que, no, es que el juego es bueno, lo que pasa es que el tipo tiene que aprender. No. Para mí está erróneo juzgar así a los juegos solamente porque alguien se lo pasó en un speedrun. Así que ahí hay que estar atento, y yo intento mantener esa diferencia, ¿no? Pero sí, el Getting Over It tiene algo que es que vos vas subiendo, incluso el Bennett Foddy, el desarrollador, te lo dice mientras vas subiendo. Cuando vos subís y te caes, ¿viste? Y te quedás como atascado en un lugar que ya habías pasado. Bennett Foddy te dice, vos podés hacerlo. Ya lo lograste antes. Ya subiste antes. O algo así te dice. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Pero te dice, ya lo pasaste antes. Te dice algo así como, ya lo lograste antes. Ya lo hiciste una vez. ¿Viste? Como de, te quedaste atascado acá. Está bien, no pasa nada. Ya lo pasaste antes. O sea, tal vez antes no te atascaste, pero ya pudiste pasar por esto. Lo podés pasar. Podés. ¿Viste? Y me parece un mensaje bonito también. Porque te tira muchos palazos Bennett Foddy, te provoca, te tiltea. Pero me parece muy bonito. Me parece precioso en ese sentido. Y me parece algo que, por ejemplo, para mí hace que Alt F4 esté acá y que Getting Over It esté acá. Getting Over It no está planteado de una manera tan vacía como Alt F4. Tiene una narración. Incluso te diría que el creador se abre para contarte cosas, para expresarte sentimientos, opiniones incluso de la industria de los videojuegos. Te habla de varias cosas durante el juego, ¿no? Incluso en el trayecto final se pone emotivo. Hay una parte donde se pone a hablar que yo lo escucho y yo con mi oído siento que el tipo, una de dos, o está triste o le dan ganas de llorar por la grabación que estaba haciendo, ¿no? Y se nota mucho la diferencia del momento de las anteriores con esa, que la grabó en momentos distintos. O sea, para mí el tipo se abrió bastante con esto. Más cuando en la etapa final te dice cosas como de, nos felicita por haber llegado hasta ahí. Nos dice incluso que, ¿cómo es? Que nos gusta saborear la derrota en cierto sentido de loco, no nos molesta caernos, no nos molesta perder, que vamos a volver a subir y vamos a llegar ahí. Y vamos a volver a llegar ahí, vamos a seguir subiendo y vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo. Y eso a mí me gustó mucho, es un sentimiento de superación que da el juego que me parece precioso. Y la parte más difícil del juego es la de la naranja. Ustedes saben, esa es la parte más difícil del juego. De las 50 veces que me lo pasé, las 50 veces me sudaron las manos en esa parte, porque es una cagada y la detesto. Y ahí sí, Makoto, hay un punto del ensayo y error. Ahí sí que lo hay.
Porque si no pones el mazo en el punto exacto, o sea, el juego entero es ensayo y error, que voy a decir que me hago el boludo, ¿no? Pero hay muchas partes que si las haces despacio y con cuidado, no necesitas el ensayo y error. Pero muchas otras sí. Muchas otras sí, porque tenés que entender los controles, tenés que entender el peso del personaje al mover el martillo y la velocidad a la que lo movés. Hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta para pasarlo. Y la parte de la naranja es la barrera. O sea, es la barrera. Y se nota tanto que es la barrera que el creador puso para los jugadores, que después de ahí es muy difícil caerse al comienzo del juego. No es imposible, pero es muy difícil. O sea, te ponen una parte donde hay un vacío atrás y que te podés caer, o al tobogán donde yo me caí, o te podés caer al comienzo incluso. Te podés caer al comienzo. Yo en una de las 49 que me hice, 48, perdón, que me hice después del Let's Play, en una de esas me empujé sin querer desde la naranja y me caí al comienzo del juego. Se puede caer al comienzo del juego desde ahí. Y el propio creador dijo esta frase. Está en Steam, ¿no? Dijo: este juego lo creé para un tipo de persona. Para herirlas. Esa es la frase que el tipo tiene en Steam. Este juego lo creé para un tipo de persona. Para herirlas. ¿A qué personas? A las personas que se enojan, que se frustran, que se agobian, que le pegan a la mesa, que rompen cosas cuando se enojan, que no soportan perder progreso, pero que abandonan. Que abandonan. La persona, mira, porque yo creo que le pegué a la mesa incluso una vez, ¿viste? Yo no rompo cosas, pero le pego a la mesa a veces, ¿viste? Algo, puta madre, ¿viste? Así, bueno. Pero yo no abandono, ¿viste? Tan temprano lo retomo. Dark. Pues no lo abandoné. Y el dolor de perder progreso es una cosa muy jodida. Y que yo la sentí muy jodida. Y que me dolía. Y que me tilteaba. Y que me enojaba mucho. Pero no me rendía. El Bennett Foddy, el Getting Over It, está hecho para esos jugadores que cuando algo está difícil, que cuando algo se dificulta, dice: no vale la pena este juego de mierda, no vale la pena mi tiempo, yo si quiero me lo termino en media hora, en un ratito, yo podría pasarme la parte de la naranja, pero no vale la pena este juego, mi tiempo vale más, voy a jugar otras cosas. Por dentro ese jugador no quiere aceptar que el juego le ganó, que Bennett Foddy le ganó y se comió la papita. Es algo que le pasó a un montón de gente. Probablemente nunca lo admita, o si lo admite va a ir seguido de: ese juego es una cagada, ese juego es una mierda, ese juego no sé qué. Pero la realidad es que Bennett Foddy hizo este juego, él mismo lo dijo, para hacer enojar a esas personas que no tienen tolerancia al fracaso. Que a la primera que se enojan la determinación desaparece. Para ese tipo de personas, de jugadores, hicieron ese juego. A mí, por suerte, yo me tilteé, yo me enojé, yo me frustré, yo puteé al juego, yo me enojé. Pero la seguí. La seguí porque quería llegar al final, hermano. Quería llegar al final. Y eso me parece... Hola, señor Viecofeller, ¿cómo anda? Para esos jugadores que intentan matar al demonio del asilo con la espada rota y desinstalan el juego a la primera muerte. Exactamente. Mira, Wolf, no lo podría haber dicho mejor. Pero sí, Bennett Foddy hizo este juego para ese tipo de personas. Las personas que se enojan, las personas que en público, ¿no? O que se autoconvencen por una cuestión de ego, para no darse cuenta de que tal vez no lo pueden hacer. Que dicen: ese juego de mierda, no vale la pena, papu, en realidad no es difícil, yo me lo hago en 10 minutos. Nunca lo hacen, nunca lo hicieron, ni nunca lo van a hacer porque se enojan y lo tiran a la verga. Bueno, para ese tipo de gente, Bennett Foddy hizo este juego. Y para el tipo de gente encima completista y masoquista, porque ustedes dense cuenta de algo: este juego tiene 3 logros. Uno es ganar una vez, el otro logro es ganar 2 veces, y el tercer y último logro es ganar 50. O sea, te pone 2 logros juntos y el último súper lejos. Súper lejos. Es como una provocación de Bennett Foddy de tener la paciencia, la determinación de pasártelo 48 veces más. Porque no hay ningún logro entre medias, ¿eh? O sea,
¿Vas a tener que hacer lo mismo 48 veces? ¿Es tiempo que estás gastando ahí? O sea, podés ir a hacer otra cosa. Tal vez no te da la paciencia para hacer eso. Si querés creer que estás perdiendo tiempo, que querés jugar otra cosa, no, pero tal vez no podés, ¿no? Tal vez por eso no lo sacás. Eso es lo que yo siento con ese logro del señor Bennett Foddy. Siento que los puso así y que los hizo así. Y sí, obviamente acepté la provocación, muy gustoso, y lo saqué, y fue muy bonito y fue muy precioso. El juego, esta dificultad no es recomendable para primera partida. Yo a punto de sufrir 20 horas de dolor. Puf, como que no. Y sí. ¿Te imaginas platinar ese juego? Quetzal lo platinamos. Quetzal lo platinamos. Lo platinamos en directo. Saqué el logro de las 50 victorias en directete el otro día. Lo sacamos. ¿Te imaginas? Sí, pensé que lo decía como que no sabía que lo habíamos hecho, pero sí, lo hicimos, claro, porque no estaba, por eso te comentaba, pero sí. Lo sacamos y... fue jodido. Pero bueno, tuve una experiencia, como les digo, lo pongo acá en una S porque mi experiencia fue muy bonita, muy personal la que tuve con este juego. Te diría que hasta íntima, fue muy bonito. Lo que pasé con este juego fue muy bonito. Y además lo que les dije, que les vuelvo a contar el tema. Que yo vi, porque a mí de curiosidad, ¿no? Ya después de que me lo había pasado, ¿cómo es? Me metí en Twitch a ver streamers que lo estaban jugando. Esto ya, tal vez si ya lo escucharon cuando lo estábamos jugando, esto será como repetir lo mismo, pero quiero hablarlo de nuevo. Vi que había gente burlándose, tal vez de meme, ¿no? Pero había gente que sí era muy agresiva con los comentarios negativos que le estaban haciendo, ¿no? A los distintos streamers. Tengo uno grabado en la mente, que creo que era de Malasia, pero hablaba inglés. Bueno, no sé qué idioma se habla en Malasia, pero hablaba inglés. Creo que chino, ¿no? No tengo idea. La verdad, ignorante total, no sé qué idioma se habla en Malasia. Y... ¿cómo es? Y otro que era oriental, pero no sé qué país era. Y me acuerdo muy bien que al chico al de Malasia no. El de Malasia yo estaba, básicamente era yo con él, nadie más. Pero en el chico en el otro, le estaban haciendo comentarios muy feos, ¿viste? Como de, vamos a jugar otra cosa, si de acá no vas a pasar, cosas así. De gente que llegaba por primera vez al canal, no eran memes internos o chistes de gente que ya está. No, eran cosas jodidas, ¿viste? Cosas feas. Y yo lo veía al tipo que leía el chat y le cambiaba la cara, ¿viste? Le cambiaba la cara, intentaba jugar, le iba peor, ¿viste? Y acá hay algo, yo les quiero comentar una cosa que es muy importante. Para mí es muy importante y yo lo veo así, estoy convencido de esto que les voy a decir. Si vos tenés una convicción fuerte, estás decidido, tenés una personalidad fuerte, estás como... ya estás, ¿cómo es? Con una armadura que ya la vida te ha creado, te resbala lo que te diga ese pelotudo, te resbala lo que aparezca cualquier pelotudo a tirarte mierda. Pero ¿saben qué pasa? Que tampoco lo justifica, ¿viste? Tampoco lo justifica el decir, pero si este tipo le pone huevos, se lo pasa. ¿Qué importa que le digan boludez? Sí, pero sabes que tampoco eso justifica ir a tirarle mierda al pobre tipo. El tipo quería jugar y le tiraban mierda y la pasó para el culo. Y yo me acuerdo, por encima yo soy muy lurker. Por eso yo, cada vez que, por ejemplo, acá no sé si está acá el señor Citro Arejan, o más que están en las sombras ahí mirando, que les da cosita comentar en el chat, que yo siempre les agradezco cuando ponen un hola o un adiós. Porque yo también soy de lurkear, de ver el stream sin escribir, ¿viste? Y me acuerdo que vi cómo le tiraba mierda al chico. Dije, loco, ¿pero por qué? ¿Viste? Encima no son gente que van a buscar speedrunners, que los hay haciendo streams. Speedrunners del Getting Over It. No, esta gente va a buscar gente que lo está jugando por primera vez o que le va mal para tirarle mierda. Como, hermano, si tan pro sos y tan gallito sos, ¿no? Y tan arriba tenés el ego, ¿por qué no vas a corregir o a tirar mierda a los speedrunners? Porque son mejores que vos, hijo de puta. Tenés que buscar al peor, al que... ponele, ¿no? Al que juega medianamente mal o regular o que está aprendiendo para tirarle mierda. ¿Por qué? Bueno, esos pensamientos pasaban por mi cabeza. Entonces yo le hablé, lo saludé, ¿viste? Y le saqué conversación, le decía, esa parte, qué jodida, ¿viste? El tipo, sí, la puta madre. Bueno, obviamente en inglés, pero la expresión es así, ¿viste? Y
Y yo le tiré buena onda al tipo. Le tiré buena onda. Cuando el tipo me hablaba y me preguntaba algo, yo le tiraba un tip muy sutil cuando me lo pedía, ¿no? Porque yo acá, backseating, no. Si el tipo lo pide, se lo doy. Igual tampoco te sirven mucho los tips en este juego, porque tenés que aprenderte los controles. Así que... ¿Hay tips que te pueden hacer la vida más fácil? Sí. Pero es todo controles. Es todo aprenderte los controles. Bueno. Y me acuerdo que el... ¿Cómo es? Que el chico empezó a avanzar, ¿viste? Y el tipo le sacaba una sonrisa, que yo le estuviera hablando, que viste, le dijera, qué bueno, loco, qué parte de mierda, qué bueno que la pasaste. Un comentario así, aunque sea boludo, le sacó una sonrisa, hermano. Le sacó una sonrisa. Y a mí me das a elegir. Hay tres. Mira, en la vida yo creo que tenés tres opciones. Sacar, si tenés la chance, ¿no? Sacarle, o sea, causarle una sonrisa a alguien. Sacarle la sonrisa a alguien o no hacer nada. Para mí es mejor, si no te gusta o si decís, nada, a mí qué me importa, yo no tengo por qué decirle cosas lindas a nadie, por lo menos no hagas nada. Pero ¿por qué tendría esa gente, ¿no?, que estaba en su chat la necesidad de ir a sacársela? Porque el tipo estaba riéndose, viste, con el juego, se le hacía gracioso el tipo en el caldero. Y van a sacarle la sonrisa. ¿Por qué? ¿Viste? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Eso tiene... ¿Cómo es? Tiene un análisis, puede tener un análisis mucho más profundo, psicológico. Tampoco, viste, quiero meterme acá con esto otra vez, toda la mierda, pero... tiene una explicación eso, porque yo he conocido, a mí me tocó en la vida, en el colegio, en la vida en general, conocer gente que está convencida de esto que yo les voy a decir ahora, convencida de que si vos le tirás mierda a alguien cuando está intentando hacer algo, es una prueba, es un filtro, vos estás haciéndole un favor a esa persona. Vos le estás haciendo un favor porque le estás diciendo que no puede, y si el tipo verdaderamente es fuerte, lo va a poder hacer igual. Entonces vos estás siendo un benefactor, te diría, un benefactor social de que esa persona progrese y le vaya mejor. Porque si vos le decís, dale, vos podés, lo estás limitando al tipo, le estás tirando palmaditas en la espalda y no va a esforzarse y no va a mejorar. Hay gente que mezcla algo que puede ser real, como es ¿cómo es? El exceso de condescendencia, que esto también en crianza, por ejemplo, de hijos puede ser contraproducente, ¿no? A cualquier cosa, a la mínima cosa, la sobrefelicitación a la más mínima cosa, que puede ser dañino, como tirarle mierda toda la vida al hijo también. Esas dos cosas, los dos extremos, pueden ser igual de jodidos, igual de jodidos. Pero sí, me parece que igual, a ver, la gente que piensa así, la gente que piensa que tirarle mierda a los demás está bueno, que le estás haciendo un favor, que estás, no sé, siendo realista, que no estás siendo hipócrita, que no sé qué, me parece que eso tiene un origen. Y yo no puedo culpar a la persona que es así por el origen que tuvo, porque uno no decide qué familia tuvo, uno no decide qué infancia pasa. Uno sí decide qué hace con eso. Uno sí decide cómo lo procesa, ¿no? Uno sí decide, y esto se los digo porque a mí yo he visto casos idénticos de dos personas que pasaron lo mismo, la misma familia, el mismo ciclo, lo mismo. Una decidió joderle la vida a los demás y la otra lo procesó como de, loco, qué mierda lo que pasé, yo no quiero que nadie pase lo que yo pasé. Dos personas que vivieron lo mismo, la misma situación, el mismo contexto, todo lo mismo, pero lo procesaron distinto. Una se quedó con el rencor y la otra dijo, loco, no quiero que alguien pase lo que yo pasé, ¿viste? Eso igual puede llevar a otros problemas, como el síndrome ese del héroe, el salvador, de querer, bueno, es jodido. Todo hay que tratarlo, todas las heridas hay que irlas sanando, porque si no, hasta lo que suena bien no es tan bueno en exceso. Es jodido. Bueno, la cosa es que el chico se lo pasó el juego. Yo lo acompañé hasta el final al chico. Y... ¿cómo es? Y el chico, ahora mismo, actualmente, lleva 30 y tantos intentos. O sea, intentos no, perdón. 30 y tantas victorias. El chico pasó de estar con una cara triste, loco, porque le tiraba mierda, a pasárselo y lleva 30 y tantas. ¿Se lo pasó porque yo le di ánimos? No.
Probablemente se lo haya pasado igual o no, no lo sé. A lo mejor si yo no lo saludaba y no le sacaba charla, el tipo apagaba el stream y se iba a jugarlo solo. Pues yo, loco, ¿para qué hago stream? ¿Para qué quiero compartir esto si me están tirando mierda nomás? ¿Para qué vengo acá, viste? A lo mejor se preguntó eso el tipo. A lo mejor no. A lo mejor es que eso es algo que yo no lo sé y que no lo voy a saber. Y si yo pienso... Ay, mirá, yo le fui a dar ánimos y el tipo se lo pasó porque le di ánimos. Es ponerme un ego de la gran puta y darme una importancia que no sé si hubiera o no hubiera tenido. Lo que sí sé es lo que el tipo hizo. El tipo se lo pasó. Y yo lo que sé es que tenía 3 opciones ahí. En realidad tenía 2. Por mi forma de ser tenía 2. Que era la primera. La segunda era la que yo suelo tomar en la vida. Yo tenía 2 opciones. O le hablaba y le sacaba charla y le tiraba buena onda, o no hacía nada. Lo miraba en silencio. Ante la vida uno tiene que saber cuándo, dependiendo de la situación, se mantiene neutral. Y no dice nada. Y sigue con su vida porque esto no es mi problema. O dice, loco, no me cuesta nada tirarle un par de comentarios, ¿viste? Hablarle un rato, sacarle charla, para que el tipo vea que no es pura mierda nomás, ¿viste? Lo que le tiene... Y yo elegí hablarle. Aunque suelo elegir no meterme en cosas ahí que no me importan, no sé qué. Me dio rabia ver que al tipo le hicieran eso. Me dio rabia, hermano. La verdad que me dio rabia, porque, no sé, me dio rabia. Y fue bonito. El otro día incluso empezó a jugar el Dark Souls el chico. Y yo fui, lo saludé, ¿viste? Pasaron varios meses además, así que le recordé quién era, todo, ¿viste? Y nos reímos, fue bonito. Encima le pregunté, ¿para vos qué es más difícil? ¿Dark Souls o Getting Over It? ¿Viste? Y me dijo Dark Souls. Y ahí me di cuenta cómo la experiencia en los juegos es tan distinta y tan personal. Porque para mí es al revés. Para mí el Dark Souls, la primera vez que lo jugué, fue mucho más complicado que lo que me costó el Getting Over It, ¿viste? ¿Cómo es? Perdón, al revés. Estoy diciendo. No, lo estoy diciendo bien. Fue mucho más complicado el Dark Souls la primera vez que lo jugué. Pero como yo ya me lo jugué, el Getting Over It para mí fue mucho más difícil. Porque es algo nuevo, es algo que no conozco, es algo que no sé. ¿Viste? Cada experiencia es distinta. Todo es muy personal la experiencia. Por ejemplo, el chico este fue al revés porque nunca había jugado un Dark Souls y se fue a jugar el Dark Souls después de jugarse el Getting Over It. Entonces, claro, para él va a ser mucho más difícil. ¿Y cómo es? Y la verdad que me gustó mucho. Me gustó muchísimo, ¿cómo es? Ver el progreso del chico, ver cómo lo fue sorteando y... ¿Cómo es? Y eso, la experiencia que tuve con este juego es muy particular, no solamente por el juego, sino por lo que viví fuera de juego, acerca del juego. Y además, aunque no parezca, los controles están muy pulidos. O sea, con lo desastrosos que son cuando empezás a jugar que no entendés nada, en realidad están muy bien pulidos. Son confusos, sí, porque no se me ocurre ningún otro juego que use controles así. O sea, es original en los controles. Che, llevo como 20 minutos hablando de este juego. Pero sí, por eso para mí es una S. La experiencia única para mí la que tuve con este juego. Y también eso, el mensaje de que me dicen: los padres proceden a joderle la vida a su hijo, haciendo de su infancia un infierno. El hijo termina la secundaria, los padres, todo gracias a... Mira, Jaritos, la frase de los padres de... ¿Viste? De no sé, de que el hijo después de años le dice: loco, pero vos me tratarás para el culo. A mí le dice: pero mirá, terminaste los estudios, tuviste una carrera, ahora estás trabajando, dame las gracias, papu, de que te recagué a trompa. En serio hay gente que piensa así, ¿eh? En serio hay gente que piensa así, hermano. Me cago en la puta. Ay, a ver. Tremenda perseverancia, papu. Sí, la verdad. Y es que eso también, ¿saben? Lo triste que es cuando alguien logra algo y enseguida siente la necesidad, para creerse superior, para inflarse el ego, de ir a tirarle mierda a la gente que le cueste hacer eso que uno logró. ¿Viste? O de tirar de... no es difícil, no es tan difícil, ¿viste? No es tan... Gente que se me hace curioso, porque era algo que hablamos el otro día, que yo me di cuenta de eso, que no lo había tenido en cuenta. Hay gente que te tira mierda, y hay gente que te critica, hay gente que te tira comentarios tóxicos, así, déjalo ya, ¿para qué lo haces? Si no lo va a conseguir, vamos a hacer otra cosa, ¿viste?
O comentarios así más tóxicos que no se me ocurren ahora, pero ustedes me entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y hay gente que sí lo logra, que sí lo hizo, gente que sí se ha pasado el Getting Over It, porque vos tenés gente que te tira mierda y que nunca lo hizo. Que nunca lo hizo ni lo va a hacer tampoco, ¿viste? O que se inventa la excusa mental de yo si quiero me lo hago, pero no me lo... Bueno, y hay gente que sí lo logró, que sí se lo pasó y aún así, sabiendo el proceso que cuesta, van a tirarle mierda al que lo está intentando. Al que lo está intentando, loco. Hola, señor bicho pelado. Puta madre ese nombre, loco. Bienvenido. Hola, señor. Bueno, Garito, triste situación que algunos tienen que... Claro, sí. Y cómo... Mira, este ejemplo... Lo había estado hablando, este ejemplo, ¿no? Que se me hace muy curioso. De alguien muy famoso. Tal vez ustedes sepan de quién estoy hablando. Yo no le voy a decir el nombre, si ustedes quieren díganlo, tal vez se hagan una idea. Alguien muy, muy famoso, youtuber muy, muy famoso, que toda la vida le hicieron bullying. Le hicieron bullying por el sobrepeso que tenía. ¿Viste? Le hicieron bullying toda la vida. Lo insultaban, lo denigraban, hacían de todo. El tipo... ¿cómo es? Inició un proceso, empezó a hacer ejercicio, empezó a comer bien, empezó a hacer de todo, ¿viste? Un cambio que, para mí, mis 10 al papu. Mis 10, porque te mejora la salud, te mejora también hasta la salud mental, no solamente física, te mejora en todo aspecto eso. Bueno, el tipo, bueno, a veces lo mental, bueno, a veces mucho no te mejora, pero ponele que fomenta a mejorarte la salud mental. Bueno, el tipo... Después de pasar todo ese proceso, ¿no? Que es jodido, requiere una voluntad, a veces incluso ir en contra de tu propio cerebro, porque ya estás ahí, bueno, en un proceso muy jodido. El tipo lo pasó, ¿viste? Hasta súper mamado ahí, ¿viste todo? ¿Y qué hace? Hace exactamente lo mismo que le hacían a él. O sea, pasó todo el proceso, ¿sabe lo difícil que es? Y fue como estoy convencido de esto que yo les estoy diciendo. Yo creo que una de las principales motivaciones para hacer ese cambio fue el decir, cuando lo logre, loco, a todos los hijos de puta estos que me cruce, que los vea con sobrepeso como estaba yo, les voy a decir lo mismo que me decían a mí, hermano. Lo mismo, o sea, un desquite, porque a él se lo hicieron. Y esto se aplica a todo esto que yo les dije, al Getting Over It, a la frustración, al enojo, a los problemas de crianza, a las frustraciones, a lo que sea. Todo se aplica a lo mismo. Es el procesar la frustración o el enojo de una manera insana, una manera tóxica, no solamente para uno mismo, sino para los demás. O sea, por ejemplo, ¿no? No es que fue a decírselo a personas que tal vez se lo decían a él y que eran así. No. Cualquiera que le respondía un tweet diciéndole, me parece la verdad que no está bien lo que estás haciendo, ¿viste? Que digas estas cosas. El tipo, o sea, yo esto lo vi, le sacaba captura a la imagen de perfil del chico que le decía esto, la publicaba y le comentaba algo como burlándose. Y era como, hermano, con lo mal que la pasaste, con lo que sabés lo que se siente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Y esto se aplica a todo. Por ejemplo, esto del Getting Over It. De que yo me vaya a un stream de alguien que lo está empezando a jugar y me le ría y le diga, hermano, con lo fácil que es eso, ¿cómo vas a estar ahí atascado? O sea, tal vez deberías replantearte jugar otra cosa, ¿viste? Y no modo de meme, sino modo en serio, modo feo, ¿viste? Vos te das cuenta igual a veces cuando lees las cosas y en serio, ¿no? Hay veces que no, porque es difícil interpretar lo escrito. Pero cuando ya es mucho te das cuenta, ¿viste? Y sí, no hay necesidad. Yo creo que en la vida tenés dos opciones: tirar buena onda, tirar mala onda. O si tenés problemas y no te nace tirar buena onda, hacela del medio, que no tires nada. No tires nada, seguí con tu vida. Si no te gusta tirarle vibras buenas a los demás, no se las tires. Tampoco le tires malas, seguí con tu vida, ¿viste? Parece así de simple, parece así de fácil. Pero bueno, es mi percepción, es mi pensamiento. Es con lo que, con mis años de vida, que llevo bastantes años, estoy más para los 30 que para los 20, pero bueno, con esa experiencia de vida, para ya terminar este Getting Over It, porque me quedan un huevo de juego todavía, la reputa mano, pero yo quería jugar el Armored Record. Después de compartir ese pensamiento, la voz de la experiencia, dice Ceballi, exactamente Ceballi.
van a caer los dientes en cualquier momento. Los dos que me quedan. Bueno. Ay, bueno. Makoto dice, y se supone que tendrías que tener más empatía por haberlo vivido. Tremendas inseguridades del pana. Es que sí, es exactamente eso. La gente que lo pasa, la gente que lo pasó, es la que más empatía debería tener. Con la que lo está pasando le cuesta. Pero ahí es donde el sentimiento de frustración y enojo supera la empatía. O directamente la empatía no existe. Que ahí también, como les digo, hay temas de crianza también. Hay una cuestión que puede ser hereditaria o hasta genética, te diría. Una predisposición, la hay. Yo sé que la hay. Pero también hay muchas veces que la crianza puede hacer desastres. En cuanto a lo que es tener empatía, la crianza puede ser desastre. Hasta les puedo decir un ejemplo tonto. Que esto que le estoy diciendo es de verdad. Hasta las caras que hacen los padres con los bebés o con los niños en esos primeros años, las reacciones que tienen con las caras, hasta eso puede influenciar, loco. Yo eso no lo sabía, hasta las caras, loco. Cuando pasa una situación o hay risas, las caras que pongan los padres pueden afectar al desarrollo también del... Yo eso no tenía ni idea y me quedé, pero hasta te diría, hasta asustado con cómo hasta pequeños detallitos pueden afectar. Me parece tremendo, pero bueno. El regreso del viejo sabroso, más sabroso que viejo. Franco, eso lo decía Diker, me acuerdo que eso lo dijo Diker una vez, creo, ¿no? O lo dijiste vos, Franco, no me acuerdo quién lo dijo por primera vez. Bueno. Sí que te truena la rodilla, por favor, hasta acá se escuchó. No me tronó ninguna rodilla, Sakumi, ninguna. Jarito dice, bueno, Rami, hay que seguir la tier list. Ya ve poniendo la... que se la de... No, bueno. Ya está. Quería cerrar el tema quería dar como un mensaje bonito para cerrar el Getting Over It, porque me pareció una experiencia muy bonita, muy constructiva, y era ese el mensaje bonito que quería dar, más que nada para la vida en general. Pero bueno, porque al final, como les digo, uno no decide qué pasó en la vida, uno no decide tal vez las heridas que uno va a recibir, sí decide cómo uno los procesa. Y en el fondo, mira, si no las estás sabiendo curar, si no estás pudiendo evitar ser así, dañino, por lo menos tenés la opción de silencio, eso sí lo puedes elegir. Si no te nace dar ánimos, no los des, pero puedes elegir no tirar mierda tampoco. Me parece que la opción siempre está. Pero bueno. A ver, Sagmen dice, Simón, cuando la hija de mi mejor amiga era pequeña y se caía, ella me dijo que porfa no me riera porque sentía feo a la niña, aunque ella también le diera risa, se aguantaba. Claro, sí, yo lo digo porque había visto que hasta en situaciones, por ejemplo, en padres o madres que son inexpresivos casi de manera, o sea, con la cara, pueden complicar incluso el desarrollo de la empatía del niño después. Es una cosa tremenda que yo no sabía, pero sí, porque vos ves a alguien siempre con cara de póker, cara inexpresiva, y después se te puede complicar el identificar o hasta empatizar con el... Cosas muy profundas de pedagogía, que yo no entiendo nada, pero que me preocupa mucho cuando las veo, porque digo, qué difícil debe ser, ¿no? La crianza de un hijo. Bueno, continuemos, a ver, ¿con qué vamos? Bueno, esta es la copia. Mira, tenía razón Jaritos que me iba a dar toque, así que vamos a ponerlo acá porque me pone nervioso verlo ahí. Toma agua, Ramiro. Puta madre. Creo que hoy no va a haber Armored Core. Creo que hoy no va a haber Armored Core, gente. Me parece que no, Makoto dice, yo lo había escuchado cuando le pones un abrigo térmico a los perros o algo así, que no te rías o lo mires mucho porque tiene sentido del ridículo y le coge manía al abrigo y y luego no se lo quieren poner. No tenía ni idea de que los perros sienten que tienen sentido el ridículo. No tenía ni idea de eso, loco. Por Dios. No tenían Armored Core a los papás. Exactamente. Bueno, dice, es que aún de adultos muchas cosas del día a día nos afectan sin darnos cuenta. Los bebés a su manera y con su percepción de la realidad aún tienen un raciocinio, un intelecto y un instinto que los amolda en reacción a su entorno. Claro, mira, por ejemplo, yo soy consciente de que en mi crianza hubo cosas que no estuvieron buenas. En realidad, lo raro es que no hayan cosas que no estuvieron buenas en la crianza, sea lo que sea, a veces más graves, a veces menos graves, porque al final, muchas veces... nuestros padres no estuvieron listos. ¿Cuándo realmente se puede estar listo para tener un hijo? Es un debate muy interesante, pero estamos haciendo una tier list, hermano, y nos pusimos a filosofar. Pero sí, es muy probable que los padres cometan errores en
en las crianzas. El tema es qué tipo de errores, qué tan jodidos, ¿no? Y también si uno después elige hacer retrospectiva, ¿es dolorosa la retrospectiva? Sí, porque uno tiene que identificarlos. Para identificarlos tiene que hacer memoria. Para hacer memoria puede detonar algunas cosas que no son bonitas, ¿viste? Recuerdos que tal vez uno decidió borrar, bloquear. En fin, que es muy jodido el tema. Pero es parte de buscar sanar esas cosas, para no hacerse daño a uno y no hacer daño a los demás tampoco. Porque muchas veces hay heridas que ustedes creen que solo le afectan a ustedes, hasta que tal vez estrechan un vínculo, ya sea de pareja o de amistad con alguien, y ahí se empieza a notar las consecuencias de esos platos rotos. Y muchas veces pueden hacerle pagar platos rotos a alguien que no los rompió. Con amistades, con familiares tal vez que no les hicieron ese daño, primos, lo que sea. Parejas, amigos, y es jodido, por eso hay que es jodido el tema, que es jodido. Bueno, continuemos porque ya esto sigue y no seguimos más. A ver, vamos con Resident Evil 1 Director's Cut. Ni la dudo, papá. Pero ni la dudo, papá. Ese el primer Resident Evil, una S, loco, una S, ni la dudo. Este juego yo había jugado con Jill y con Chris también, pero nunca lo terminé con Chris. No tengo memoria de habérmelo terminado con Chris. Si lo hice, terminé muy traumado porque no lo recuerdo habérmelo terminado con Chris. La verdad que no lo recuerdo. Este juego es uno de los juegos que más miedo no le tenía. Le tengo por el tema del save, por el tema de la atención de los zombies y cómo están posicionados, que no son... Bien, te pongo un ejemplo, ¿no? Resident Evil 6 está lleno de zombies por todos lados, parece un Call of Duty de zombies en tercera persona, y no te genera ni la mitad de la atención que te genera este. Con... ¿cuántos? No saco la cuenta. La primera parte de la mansión, ¿cuántos zombies hay? ¿6? ¿7? ¿Por ahí? Tal vez, no sé cuántos hay. Con mucho menos te genera mucho más. Y a mí me parece una verdadera obra maestra. Verdadera obra maestra. El primer Resident Evil, tanto Jill como Chris es más hardcore. Te podría decir que Chris me gustó más porque eso, la tensión que te pone, es superior, es superior. Y además que yo jugándolo como lo jugué, me sobraron cintas, todo. O sea, es muy psicológico el miedo a morir y el miedo a quedarte sin guardado. Porque si lo jugás con calma, con cuidado, no es realmente una cosa para... Pero hace tan bien construirte la tensión y el miedo que le sigo teniendo miedo a día de hoy, incluso habiéndomelo terminado. Tal vez debería terminármelo unas 4 veces en total o más para perderle el miedo, pero... Sí, Makoto dice, es un juego que lo rehaces uno a uno y te sigue aguantando el tipo a nivel de diseño, aún y con los años. Es verdad, aún y con los controles de tanque. Eso de la Director's Cut que podés apuntar y todo, hace que dentro de lo jodido no sea tan jodido. Creo que lo tenía, ¿no? Apuntar. Me estoy confundiendo con el 2. No sé, pero... hermoso. La música me encantó. La jugabilidad me encantó. El control de tanque, bueno, puede ser medio jodido, pero creo que en parte sin el control de tanque también le quitaría parte de ese cague, ¿no? No sé. Tendré que probarlo sin el control de tanque para ver qué tal. Tal vez en el remake veamos la diferencia cuando lo juguemos, pero juegazo. La verdad que juegazo. Así que vamos con el 2, obviamente. Jugado recientemente. Lo voy a poner... Lo tengo que poner ahí. ¡Ay, la puta madre! Sí, es que sí. Lo tengo que poner ahí. No, sí. Lo tengo que poner ahí. Para mí, disfruté muchísimo más el 2 que el 1. ¿Cómo es? Las canciones. Muchas gracias, señor Wolf, por esa buena subregalada. Muchas gracias al buen jeque árabe. Muchas gracias. El 2, la música del 2 tiene una cosa que me encantó. Te diría que no sé cómo decírtelo, el 2 me gustó mucho más que el 1. No solamente en la música, sino en el juego en sí, porque quieras o no, en el Resident Evil 1 tiene unas cosas que siento que el 2 las mejora más. Se siente mejor el jugarlo. Al jugarlo se siente mejor. Les puedo decir cómo está una tontería de cómo gestionar el inventario muchas veces.
Por ejemplo, es que son detalles tontos, pero poquito a poco van sumando. Lo de tener que poner las dos cosas en el inventario para combinarlas a simplemente que las pones y ya se combinan. Es un detalle tonto, pero yo creo que todo suma. Y la banda sonora, la canción en la sala de guardado, para mí la del 2 es mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y hay otra cosa, en el Resident Evil 1, o sea, vos estás en un escenario, estás en la casa. Después está bien, vas ahí a la casa de afuera, ¿cómo es? No me sale el nombre ahora, como la cabaña o algo así. Y después está el laboratorio, la típica, ¿no? Laboratorio. En el Resident Evil 2 me gusta más el escenario en el que se plantea todo. Estás en la ciudad. En el primero estás en una mansión donde todo empezó, ¿no? En las montañas Arklay, creo que se llamaba. Pero en el 2 ves las consecuencias de eso en la ciudad. Incluso empezás en la ciudad, ves los coches, todo hecho mierda. Siento un estrés mucho más grande de, loco, estoy en un lugar mucho más grande. Acá van a haber muchos más zombies. Acá no es como el otro que es una mansión con 3-4 zombies. Acá van a haber más zombies. Acá no es una cosa de, ay, no sé qué. Acá va a haber más. Y eso a mí me sumó más tensión. A mí me encantó. Me fascinó. No les sabría decir si me gustó más la de Claire o la de Leon, la verdad. La de Leon es más hardcore, así que en cuanto a masoquismo, les podría decir que Leon. Aparecen los leakers enseguida, está el Mr. X. Aunque igual depende cómo lo hagas, también lo haces con Claire, ¿no? Es todo eso. Si haces Claire B, igual pasas por lo mismo, pero me encantó. Princesa, no, ese. Gráficamente es una pasada para hacer de PSX. Sí, está muy bueno. Me gustó muchísimo, así que yo lo pongo por sobre el primero. El primero, si fuera por nostalgia, lo pondría, pero... O sea, lo pondría primero, pero para mí le gana el Resident Evil 2. Sí, conclusión, ambos juegos son hermosos. Exactamente, Carito. Hola, Senfaku. A ver qué más me dicen. Para que creo que a lo mejor me perdí un poquito de cosas. Siento que me perdí algo cuando estaba hablando antes y si dijeron algo me gustaría. Bueno. Hola, Spaghetti. Spaghetti había dicho hace un rato, ¿has visto cómo son los jugadores tryhard de los Dark Souls que no puedes streamearlo sin que ellos se lo pasen? Sin que ellos se lo pasen, como dicen, porque no sirve para jugar. Sí, mirá, yo estoy seguro, yo estoy muy seguro cuando yo juegue el Elden Ring. Yo estoy seguro, hay un 88% de chances de que llegue gente de este tipo, gente, te diría que muy rompehuevos a tirar mierda, o como pasó en el primer Resident Evil, ¿se acuerdan? Que llegó el tipo ese a spamear backsitting, diciendo, anda para allá, hace esto, anda aquello, anda allá, y le borraban los comentarios al tipo, le borraron como 6 comentarios al tipo, y le dijeron, no hagas, o sea, como ya lo averiguará él, viste, como de, no ayude, no des las soluciones, no digas qué es lo que hagas, y el tipo no entendió, y la siguió, taca, 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 tenés que ir el código de no sé qué, y la puerta, taca, 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 y lo terminaron timemuteando, y yo después lo baneé, porque el tipo sabía que no le entraba a la cabeza, viste. Pero eso que pasé yo en el Resident Evil, yo estoy seguro de que lo voy a pasar en el Elden Ring. Estoy seguro. Va a venir alguien y de manera agresiva o no, va a hacer eso. Y bueno, dependerá de la persona cuando venga, si va a entender, que le borren el comentario y le digan, o si no lo va a entender y bueno, haya que hacerle comer la piroshka. Pero yo estoy seguro que va a pasar en el Elden Ring. Seguro. Si yo hubiera hecho el Undertale en stream, cuando salió el Undertale, ustedes saben la que hubiera pasado. ¿Ustedes se imaginan cómo lo hubiera pasado? ¡Puta madre! Por Dios. Garito dice, pero Rami, que quería que lo jugaras bien, con balas infinitas. Bueno, continuemos. A ver. Turok Rage Wars. Es un criterio raro el que tengo que tener con este juego, porque en realidad fue un juego pensado para el multijugador, pero con un modo single player.
Y tengo que tener en cuenta los controles originales, que yo no lo pude jugar con los controles originales y pasé una experiencia bastante regular. Vamos a jugarlo en orden mejor. Oh, no, ya que estamos. No. Lo iba a hacer en orden, pero mejor con esto. Es complicado por eso. Pero... es que básicamente se podría decir un juego de arena ahí a lo Quake, ¿vieron? ¿Se acuerdan de los Quake? Que tenías ahí mapas en arena y demás. Es lo único que se me ocurre para comparar. Es que mi experiencia, la verdad, yo lo pondría... es complicado, Es que seguro que lo online en la Nintendo 64 era la hostia. Es que sí, estoy seguro de eso. Estoy seguro de ser muy bonito. Estaría bueno que le hagan un remake en PC, ¿te imaginas? Makoto, un remake ahí, jugarlo online. Para mí... para mí el Rush Wars... tengo que valorar en cuanto a contenido. Es básicamente un juego de arenas, de pelear en arenas y ya está. Historia no tiene, la música no me acuerdo ninguna. O sea, la historia es una excusa puesta para que el juego exista, nada más. O sea, los mapas, yo estoy seguro que con un control y sabiéndolo usar estaría muy bueno. Qué complicado, Yo creo que lo pondría... por encima del Armored Core, tal vez. Yo creo que sí, creo que lo pondría por encima del Armored Core, porque además que es un juego que está pensado para el online. Se tomaron el tiempo de hacerle un modo single player para los que no pudieran jugarlo online, o tal vez no tuvieran a alguien con quien jugarlo. Poder jugarlo en un jugador me parece un detalle muy bonito, así que creo que le gana al Armored Core, sí, porque los controles, o sea, yo tuve una experiencia con los controles regular. Pero seamos sinceros, yo no tenía el control correcto, tenía todo mal configurado, entonces sería injusto poner el juego tal vez en el estado en el que está, porque me parece que está bueno, así que yo lo pondré ahí. Yo creo que lo pondré ahí. Me he perdido un comentario que quería leer antes. ¡Ta madre! Seguro se me va a perder. Espérenme, a ver. Ahora voy, acá, mira, Quetzal había dicho: hay gente que cree que tiene que corregir los errores de otros diciéndoles que hacen mal y que nunca llegan a entender que también se le puede decir lo poco que sí están haciendo bien, o simplemente animarlo a que quiera llegar a mejorar. Claro, Quetzal, o si directamente, si no tenés nada bueno para decirle, no le digas nada, o si tenés algo que crees que lo podría hacer mejor, decíselo de una manera constructiva que lo ayude, porque si no, básicamente lo que estás haciendo es escupiendo veneno, desahogando frustración. ¿Viste? Que la otra persona no te hizo nada. De que sí, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Quetzal. Rami, te romperé las piernas para que aprendas a superarte y superar las adversidades. Bueno, el gobierno, ya lo había dicho el otro día, ¿no? Nos rompe las piernas y nos da las muletas y nos pide que le agradezcamos. Es algo muy parecido. Spaghetti dice: he de confesar algo, y es que por más streamers de videojuegos que he visto hasta el momento, el único que me ha gustado ha sido... Oh, gracias, señor Spaghetti, me va a poner rojita, me va a ruborizar. Y la verdad que... ¡ay, puta madre! Fue más injusto para mí por tener que aguantar no solo tus caídas, pero hacer que me maten a cada rato. No. Bueno, game saved. A ver cuándo decides regresar a salvar al mundo. Loco, encima me hace burla el guardado rápido del juego. Nah. Gracias por el pedo y por la donación. Muchas gracias. Muchas gracias. Spaghetti decía: soy del mismo pensar de no molestar a alguien que se está esforzando, pero en tu caso es inevitable hacerte saber que eres manco. Gracias, claro, que decirte las manos, ponete las manos, para cuando las manos. Sabemos que es un meme, sabemos que es de joda, ¿viste? Otra cosa es empezar a insultar
o denigrar o tratarte ya agravios que no van desde lo manco, sino tratarte de pelotudo, imbécil, lo que sea. Ya es faltar al respeto, ¿viste? Acá tenemos un código que armamos de decir el manco, el te ciguete, estás ciego, no ves, estás miope, ¿viste? Pero ya romper eso me parece que es lo que no está bueno. Bueno, acá Cero dice con mucha razón, dice lit, o sea, literal. Es tan fácil no decirle nada, ¿con qué necesidad así cosas negativas? Exactamente lo que dice el buen... Lo que dice el buen ¿cómo es? Lo que dice el buen Cero, exactamente. Bueno, hola señor Argos, ¿cómo anda? Bienvenido. Pero Rami, ¿tú siempre juegas en la consola original, con los mandos originales? Ni el mando original... Ay, ya me mandé al frente de que no, pero bueno. Hola señor Furel Furioso, ¿cómo anda? Duro que el mejor fue el original, el resto son bastante relleno, por no decir que son bastante olvidables, la verdad. Mira, a mí... Tengo una opinión diferente, pero bueno, acá todos pueden decir en qué puesto pondría los juegos que estoy poniendo. Acá, cada uno obviamente puede tener sus gustos. A ver, el Pineapple on Pizza es un free to play. Nos reímos un huevo. Es un free to play. Es un meme básicamente. La filosofía y la profundidad del significado de la pizza con piña, de Pineapple on Pizza. Hay una reflexión súper profunda. Hay un plot twist tremendo. Pero tampoco hay que ser boludo. Yo lo conozco, he visto ahí videos, conozco al desarrollador, al señor Alba Majo, como se diga. Lo conozco al buen señor, le tengo simpatía al buen señor. Es un juego gratis, lo puede jugar cualquiera, no cuesta nada. Incluso a mí algo que a mí me ha gustado mucho de este juego de él, ¿no? De cómo hace videos, de cómo lo desarrolló el juego, todos los bugs que tiene, que uno lo ve y dice, loco, pero este juego es simple, pones 10 muñequitos, pones 20 muñequitos alrededor de una isla bailando, pones los arbolitos y ya está. No, el señor ha tenido problemas a la hora de desarrollar el juego y me gustó mucho esos como diario del developing que hace, de cómo va corrigiendo bugs o de cómo optimiza el juego con distintas cositas, que a mí hizo que me gustara bastante. Me gustó. ¿Para cuándo Mayotori? Algún día, Cero, algún día. Walt dice, pero la pizza no lleva piña. Exactamente, no lleva piña, loco. A ver, el Pineapple en pizza yo lo pondría... Pobre Thunder Ray, ¿no? Pobre Thunder Ray con lo que voy a hacer, pero es que siento que tiene que ir acá. Es un juego gratis, no tiene historia. Es más que nada de chill, para reírse un rato. Te lo pasas en un ratito, tiene logros, te sacas los logros y ya está. No lo volvés a tocar en la vida del juego. Y acá la verdad... es que... Perdón Thunder Ray, pero la verdad... que lo que te mantiene acá, Thunder Ray, y no hace que estés acá... es el papu de arte y de animación. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Te carrearon el puesto, papu. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno. Siguiente. Es que no hay más que decir, porque Pineapple on Pizza es más una experiencia de meme, graciosa, ¿viste? Para directear y... ¿cómo es? Y reírnos un ratito. Fiora dice la piña en la pizza es como una paliza. A veces entra fresca, pero no es algo que vas a pedir todos los... ¿Por qué pedirías una paliza? Bueno, a ver, masoquismo tiene niveles y niveles, ¿no? No te voy a juzgar si te gusta. Pero que le gusta que le den a puño. Yo prefiero a palma abierta, la verdad. Yo prefiero a puño abierto, no a puño cerrado, pero bueno, para gusto los colores. Es que la pizza con piña al menos lo que pretende lo consigue en su simplicidad. Exactamente. Pretende darte algo, tiene unos elementos. Ya está. Los cumple. No tienen... No. ¿Cómo es? Los elementos que tiene los hace bien, así que... bueno. A ver, siguiente. ¿Con qué vamos? Vamos con el Cucoro. El Cucoro es un juego particular porque... ¿cómo es? Es un juego particular porque es muy entretenido para hacer directetes. Creo que lo pondría más o menos... yo creo que lo pondría... no sé, estoy pensando. Las ricas aduanetas, sí. Claro, para ustedes es un S. Eso estoy seguro. Para ustedes es un... ustedes lo pondrían acá.
Pero me he quemado del Kukoro. Me he quemado del Kukoro. El Kukoro no era para hacer todos los días como lo venía haciendo. No era para venirlo haciendo todos los días como lo venía haciendo. Te diría que el Kukoro es superior al Choice Chamber. Creo que te diría... No sé, saben que no sé. Porque el delay en el Choice Chamber no jode mucho porque le podés modificar el tiempo. Acá en el Kukoro el delay te puede joder, pero te quemaste, sí. Yo creo que lo pondré acá el Kukoro. Más que nada, porque como les digo, no tiene historia. La música que te diría que casi siempre la misma. O sea, es un juego para interactuar con el... Conmigo también, como nomás que es mucho más simple. Y aunque también me podría quemar de así que... Por eso lo pongo arriba, porque tiene variedad. Y como tiene variedad, para mí... Para mí es superior a Para mí es superior al Choice Chamber. Porque en el Kukoro hay unos minijuegos. O sea, hay muchos juegos que te pide mucho timing, pero tiene más contenido, se nota. Tiene varias jugabilidades, varios minijuegos. En términos de programación, yo no sé cómo es, pero hay muchas cosas. Hay muchos modos de juego distintos entre sí. Entonces, no sé, para mí es que esto es completamente subjetivo, porque yo no sé cuánto trabajo hubo en y en pero para mí está mejor el Kukoro. Tiene lo de las aduanas, nos reímos mucho más. Bonito para convivir. Además, exactamente, además lo usamos como lobby cada vez que empiezo Directete, para que ustedes se puedan ver ahí, moviéndose, ¿viste? Yo estoy ahí también con el cactus y es como la pantalla. Es básicamente un lobby que hice el Directete, más o menos. Un lobby donde nos saludamos, donde hablamos y de ahí nos vamos al juego. Entonces terminé readaptándolo a eso, para no quemarme. Tal vez algún día juguemos al Kukoro de nuevo, pero estoy muy quemado. Estoy esperando a que se me pase lo quemado. Pero está muy bueno, además tiene logros. Me cago en el logro. No olvidemos la revelación de los Smith Tecas 12 Tecas 12 Cherry Pelove 1. Es verdad. Para, le vamos a cambiar el título porque no va a haber mechas. Y es muy poco probable que juguemos a los mechas después. Listo. Ahí está. Doble agua. Bueno. Va. Alerta. No sé por qué muevo el agua en la botella como si estuviera ahí con una copita moviendo el vino, ¿viste? Bueno, a ver. Uy, largué todo el... No importa. Ahí está el primer traguito. Ahora viene el agua que tiró conmigo. Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Pues el Kukoro está ahí. Además tiene logros el Kukoro. Creo que el otro también, no sé. Tiene logros, tiene skins, tiene skins gratuitas, tiene skins de eventos, Navidad, de todo. La verdad que para mí sí, es mejor que el Choice Chamber, así que lo dejaría ahí. A ver, ¿qué más? ¿Y el Marvel's on Stream? No veo ahí el Marvel's on Stream. Ponete los lentes, Sacomín, porque está acá. Marvel's on Stream. Siguiente juego. Este juego lo jugamos muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero estuvo muy entretenido. A mí me gustaba relatar todo el tema. Yo diría que Marvel's on Stream... Es que para mí es más divertido que el Choice Chamber. Pero creo que esto es muy... subjetivo. También todo es subjetivo, ¿no? Entonces no sabría... no sabría dónde ponerlo el de las canicas. Póntelos tú. Y no fui yo la que pidió algo que estaba en pantalla, Sacomín. No necesito. ¿Vos sí? Bueno, el Marvel's es raro porque realmente ni tiene mecánica. Es que es verdad. Es solamente unas carreritas. Yo lo pondría por debajo del... Por debajo de acá. Pero pasa que en cuanto a risas, a mí me dio más risas. Pero es que es jodido, ¿ven? Es jodido analizar en este sentido, loco, los juegos, porque... Lo analizo en cuanto a contenido, lo analizo en cuanto a risas, en cuanto a qué. Y tengo que tener como en cuenta varias cosas y
¿Cómo moríamos? Te daba risa. Y sí, risa. Porque ustedes se ríen de cómo me muero yo. Todos los demás juegos. Bueno. Ay, no sé. A fin de cuentas son unos juegos que son 4 píxeles, son mejores que el Scorn. No, a ver, Führer, para. El Scorn está bueno, a mí me encantó. Pero metiéndole combate la cagaron. Igual, en todo, yo ya lo dije, el libro de arte me encantó, el juego lo vi, visualmente el juego me encantó. Pero es que intentó hacer algo y no le salió bien. Metió una cosa y no le salió bien. Acá no. Estos 3 juegos, todo lo que intentaron hacer, lo cumplieron y le salió bien. La pasa que hay que evaluar qué juego tiene más cosas, qué juego me entretuvo más, ¿viste? Qué juego... Es jodido, es jodido. Bueno, a ver. Sigamos. ¿Qué juego sí? Cluster Truck. Mira. Para mí el Cluster Truck fue mejor que los 3. Pero esto es mera experiencia personal. Cómo la pasé, las risas, los tilteos y también un poco más. El recuerdo que me quedó asociado a mí de este juego. Me parece que es algo importante también. Porque acá no es solamente el contenido del juego. El juego tiene una mecánica. O sea, la mecánica es va saltando en distintos mapas. En los camiones. Y ustedes interactúan. Me cambiaban el juego. Me hacían los camiones más anchos, más finitos. Pobre Korn, dice. Que verdad que me está pasando. Pobre Korn, loco. Es que mientras voy sumando juego me estoy dejando más marginado. Pobre juego. Bueno. Pero el Cluster Truck tiene algo. Cluster, como se diga. Tiene algo además de esa experiencia que fue prácticamente uno de los juegos que estaban en la primera etapa cuando volví, ¿no? En los primeros meses. Además de las risas y todo eso. Lucas God, mirá, Wolf se acuerda, loco. Se acuerda. Alabado sea Lucas God, es verdad. Es verdad, Y mirá, Wolf dice, justo fue en esos streams que descubrí tu regreso. Dice, mirá, qué lindo. Qué lindo, mira, hay un recuerdo muy bonito que tiene el señor Wolf asociado a esto. Porque en este juego, cuando lo estábamos terminando, llegó uno de los que trabaja en el equipo de publisher del juego de Tiny Build. Para los que no se acuerden, les refresco la memoria. Vino el tipo super random, que era de Brasil, pero le escribía en inglés. Ahí yo le decía, boa, manito, no sé qué. Le intentaba hablar en inglés, ahí todo un desastre, bueno. ¿Y cómo es? Y... mira, te diría que hasta mejor que el Armored Core. Te diría que sí. Te diría que ahí. Yo diría que lo pondréis solamente por la experiencia que me dio. Por lo que pasó, por lo que representa. Cada vez lo voy subiendo más, ¿viste? Es que me da ganas de subirlo más. Bueno, es que empiezo a comparar y digo, loco, es más lindo que lo que pasé con el Ori, ¿viste? Entonces digo, no, vamos a moverlo. Y no me decido. Bueno, porque llegó el chico... Y, o sea, literal, el tipo como si fuera jeque árabe y como Tiny Build es mía, papo. Me dijo, a ver, mostrá Steam, ponla compartida en Steam. Yo ahí como tardé 20 minutos para no doxearme ahí, correo, ver todo ahí, bueno. Y... igual seguramente me lo termine doxeando igual. Pero bueno, puse la compartida en Steam y me dijo, elegí el juego que quieras de Tiny Build. Y yo, ¡oh, bueno! Yo dije, ¡ah, la mierda, loco! Dijo, elegí el juego que quieras de Tiny Build y es todo tuyo. Yo, ¡ah, la mierda! Elegí el Asterigos sin saber lo que era. Igual creo que lo hubiera elegido porque me gustaba cómo se veían las capturas, todo, ¿viste? Todo entra por los ojos en la vida. Bueno, elegí el Asterigos. Era mi evento canónico, ¿viste? Bueno, todos cometimos errores. Nah, no seas malo, Macoto. Bueno, y... ¿cómo es? Y me mandó una clave, me dio una clave del Asterigos, me dio otra clave del Asterigos que sorteamos, no me acuerdo quién la ganó, creo que la ganó Zip. Te compadezco, Zip. Creo que la ganó Zip o no, o Cirxem. No me acuerdo quién la ganó, hermano. No me acuerdo. Bueno. Me dio claves del Hello Neighbor 2. Que muy buena fama no tiene el Hello Neighbor 2.
Lo poco que sé del Hello Neighbor es que sus betas han sido muy hermosas y cuando sale el juego final termina siendo bastante caga. Ahí nació la reina del parripollo Pixel Bob y conocimos a Vulcana Tecas 12 Wolf y Sí, la buena furry Vulcana, me acuerdo la buena furrita, cómo movía la colita, me acuerdo, gracias por los bits, buen señor, muchas gracias. Bueno, me perdí. Bueno, y que dio un montón de claves, dio claves de eso, dio claves de Cluster Track, creo que dio claves de otros juegos que ahora mismo no me estoy pudiendo acordar, pero dio como 9 claves. Hermano. Dio un huevo de claves. Bueno, después llegó Wallace ahí también. Ahí, como jeque árabe en su momento, dio un montón de claves también el buen Wallace. Espero que esté bien el buen señor. Si ve esto, muchas gracias. No me olvido. Muchas gracias. Bueno, yo lo pondría acá por eso, por el recuerdo bonito que me quedó, todo lo que pasó, las risas, la interacción con ustedes. Un sorteo con duplicado. ¿Cómo olvidar ese sorteo? Wallace se anotó en un sorteo para su clave y la ganó él. Se anotó de meme porque sabía que no, qué chance hay de ganar. Entre cuántos, 10, 15 o no sé cuánto, entre 10 personas. No voy a ganar yo, es uno entre 10. Y ganó él. Sí. Bueno. No, se olvida que mis streams son la ley de Murphy hecha stream. Pero bueno, que yo lo dejaría ahí. A ver, ahora vamos con Astérigos. Debería elegir otra imagen porque acá no se ve bien Agilda. Creo que debería de... Sí, esperen un segundo. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer eso ahí. Ah, mira, siguen en el cucuro ustedes. Vamos a ver Astérigos. ¿Se ve la Tum Tum? Sí, además se ve un pedacito de la Tum Tum. A ver, esto acá. Sí, me parece que esta está bien. Vamos a poner acá esto ahí. Y esto ahí. Y esto acá. Ajá. Bueno, vamos a venir por acá. Venimos esto acá. Añadir. Añadir imagen. Y imágenes. Ajá. Y nos venimos para acá. Bueno, ahora solamente se le ven los abdominales marcados. Me cago en la puta. Bueno, no importa, que se vean los abdominales marcados. Cerramos esto. Esto acá. Esto ahí. ¿Esto se ve o no se ve? Sí se ve, perfecto. Bien. Ahí estamos de nuevo, volvemos. Bien, acá tenemos entonces, bueno, acá la ven, la ven ahí, ven los abdominales de Hilda. Vamos con el Astérigo Curse of the Stars. Mucho texto. A ver. Una vez más por el mame de los textos sobre textos con textos, desbloqueando textos sobre textos de cómo descubrir textos redundantes y obvios además de ser obtusos, Pixel Bob. Puto Pixel Bob al final. ¡Oh! Gracias por los bits, buen señor Jeque Árabe Wolf. Gracias por las donaciones que ha estado dando, buen señor. Se agradece muchísimo. Hola, señora Loy Fisher, bienvenido. ¿Cómo anda? Bienvenido a este directete analizando lo que hemos jugado en este año. A ver. Astérigos. ¿Cómo te juzgo, Astérigos? ¿Cómo te juzgo, Astérigos? ¿Cómo te juzgo, Astérigos? Tengo que ser objetivo, no me tengo que quedar ni solo con lo bueno ni solo con lo malo. Astérigos. Yo creo que te voy a poner acá. O no, o acá. ¡Puta madre! Es que no sé, hermano.
hermano. Yo creo que te voy a poner acá, Asterigos, la verdad. Pero acá viene la pregunta. Pará, viene la pregunta. ¿Es mejor que el Penumbra el Asterigos? ¿Es mejor que el Armored Core el Asterigos? ¿Es mejor que el Pineapple of Pizza? No, sí, que el Pineapple of Pizza sí. ¿Es mejor que el Thunder Ray? Sí, es mejor que el Thunder Ray. Creo que a esta altura cualquier cosa es mejor que el Thunder Ray. Asterigos, ¿dónde te pongo, loco? Es que es tan complicado decidir esto. Yo creo que sí vas acá o acá. Yo creo que sí. Mira, dejando de lado, pasa que yo en Steam no lo pude recomendar, le puse que no lo recomendé por mi forma de jugar, la verdad. Por mi forma de jugar, porque yo le saqué el 100%, le miré, busqué todas las notas. O sea, el juego te castiga por... el juego te castiga realmente por querer sacarle todo su contenido. Te castiga mucho. Me acordé del mapa, bajar un poco. Y el diario que supuestamente debería ayudarte con las misiones y son solo pensamientos sueltos de Hilda que no te sirven para nada, pero para nada. Hay un diario de objetos farmeables y vos decís, o sea, yo si mato un enemigo y me da un ítem que se farmea, ¿no? Si me da un ítem que se farmea, entonces me va a salir en el diario qué ítem es y quién me lo da. No, solamente te muestra en el diario los objetos importantes de la misión únicos. Los objetos únicos. O sea, cosas que no me sirve para farmear. Bueno. Además del DLC, que es bastante caca. O sea, el juego tiene un montón de cosas negativas. Pero, loco, espera, con todo lo que estoy diciendo me da ganas de ponerlo abajo del Scorn. La puta madre, me da ganas de ponerlo abajo del Scorn. No. Es que, no sé, están ahí. Están ahí peleándose. Están ahí, vamos a poner... No, ¿what? Ya, sí. Se empezó a alargar la B. Bueno. Sí, es que sí, los abdominales le gana al Asterigos. ¿No has ganas de jugar al Scorn? No. Está bueno el Scorn, loco. No me... a ver, para. El Asterigos, tiene cosas de RPG, tiene sistema de farmeo, tiene mejoras, podés comprar artefactos. No me compré ninguno, creo, porque encima yo lo jugué en dificultad en reto. Te ponen las estadísticas menos 76. Los enemigos te matan de 2 golpes. Algunos enemigos se matan de un golpe, o sea, mueren de un golpe, otros mueren de 5 o 6. Está bastante desbalanceado. Un perro te muerde una vez o 2 veces, ya te morís. Bueno, pero si lo jugás en normal, lo pasás tranquilo como si nada. O sea, no hay término medio. Como jugar el Silent Hill 2 en difícil, en PC. No hay término medio. Bueno, es una relación que tuve con este juego muy complicada. No lo recomendé en Steam porque mi experiencia no fue buena completando el 100%. Si ustedes planean jugarlo, porque el juego en sí malo no es. Si ustedes no se paran a leer las notas, lo van a disfrutar y hasta se les puede hacer un buen juego, chicos. Les hablo en serio, se les puede hacer un... Hermano, se terminó la música y me cagué todo. Me asusté. Ahí estamos de nuevo, me asusté. El juego se puede disfrutar. El juego se puede disfrutar muchísimo, muchísimo. Incluso la jugabilidad teniendo sus cositas, el combate y todo. Mira, Makoto, vos te vas a acordar de esto. La animación de las armas, de los ataques, la animación del escudo cuando lo guarda en la espalda. Es tremendo. Pero bueno, si fuera por animación, estaría acá. Pero no está ahí, está acá. Hay que juzgar el conjunto. Tiene distintas cositas. ¿Cómo es? Pero se veía bonito. Sí. La historia del juego también está buena. Pero la cuenta mal. La historia no es simple. A diferencia de Ori, no es simple. Es más o menos compleja. Tiene su riqueza. Tiene misiones secundarias el juego. Pero te sobresaturan de la misma información repetida. Por eso es que está acá y no está más arriba.
Hice un verso, sin mucho esfuerzo. Y eso, por ejemplo... Tiene miedo, sí. Es que ven, ahí tiene cosas muy buenas, muy mal utilizadas. Muy mal utilizadas. Tienen a la mismísima Amy Evans, loco. Y la pusieron en los créditos. Yo me fijé, yo les había dicho, creo que el 14% de los jugadores que empezaron Asterigos llegaron al final. El 14%, no sé cuánto le pagaron a Amy Evans, no creo que sea barata Amy Evans de contratar. El 14% de los que pagaron el juego la escucharon. Está el que le puso la voz a Lee Everett, a Lee de The Walking Dead, de los juegos de Telltale. Y es un personaje completamente olvidable. Que supuestamente según la historia es importante, pero no parece importante cuando lo jugás, ¿viste? Entonces... Es jodido. Después ves que el final es básicamente una secuencia de imágenes con texto y voces que... fue un sabor muy agridulce el de Asterigos, así que se quedaría ahí. Y el DLC dice Harry, mira, como no tengo imagen del DLC, vamos a hacer como que este es el DLC. Vamos a hacer como que este es el DLC. El DLC, acá. En el estado en el que está, no lo puedo recomendar. El DLC del Asterigos, de las caconas más caqueables, la verdad, que he jugado, sinceramente. Es jefes extremadamente hechos a posta, prueba y error, sumamente frustrantes, sumamente jodidos. Te ponen texto, o sea, hermano, si no aprendiste nada de las reseñas que te dejaron en el juego base, de que sobresaturan de texto, que no fui solo yo el que opina eso, que pones un DLC con historia complementaria y la contás, además de por algunas cosas de voces, ¿no? Y secuencias, pones piedra, me salió, pones piedras llenas de texto resumiendo, contando la historia de cada uno de los jefes que te ponen el DLC. No aprendiste entonces de lo que te decía la gente de, loco, no me la cuentes así. Ya estoy cansado de leer, loco. Estoy cansado, jefe. Bueno. ¿Pero no te gustó los enemigos normales remakeados en jefes? No, encima, Zip. El Lucas God me regaló las Asterigos, pero vos me compraste el DLC, Zip. No sé si estás ahí, Zip, pero Zip me compró el DLC a precio completo. No estaba en oferta. Me compró el DLC, así como Zip me compró el Half-Life Alyx, sabiendo que no lo puedo jugar por no tener VR, solo para torturarme. Me compró el DLC del Asterigos cuando yo creo que me lo estaba terminando el Asterigos y dije, el DLC lo jugaríamos, pero no lo tengo, esperaría alguna oferta. Me lo compró en el momento, Zip. Sí, bastante troll, pero bueno, el DLC se va acá. El juego... el juego, si no te parás a leer todo texto, porque es que incluso hasta el mapeado, el cómo sentís los mapas, por leer el texto te perdés, te perjudicás por completo, ¿viste? Entonces, bueno, el Asterigos, la base para mí es salvable. Dentro de todo, si jugás de determinada manera, el DLC no. El DLC no. La verdad que no. Por algo tiene las críticas mayormente negativas el DLC. A ver, ¿con qué vamos ahora? Vamos con el Grinch. Vamos con el Grinch. El juego que jugamos de especial de Navidad, ahí a pedido y patrocinio también del buen señor Wolf, el jeque árabe del canal. El principal jeque árabe del canal, el Grinch. Puf, a ver. Es que acá es jodido porque es algo de otra época también. ¿Cómo lo juzgo? ¡Otro más! Dice Jaconit. ¿Dónde lo pongo? ¿Saben qué pasa? No sé dónde ponerlo porque... Es que tiene algunas cosas que son muy jodidas. Hay cosas del juego que no envejecieron bien. Pero el juego, sí, yo me divertí con el juego, pero tengo que elegir bien. A ver, mejor que el Scorn es... Pobre Scorn, ¿no?
Pobre Score, hermano. A ver, tiene detallitos. A ver, para mí es mejor que... No. Tengo que ser objetivo dentro de mi subjetividad. Exactamente. Para mí es mejor que los juegos estos que hemos interactuado con Twitch, pero no es mejor que el Armored Core Project Fantasma. Para mí que no. Para mí que sería casi que faltarle al respeto por el pulido y la mejora que tuvo el juego. Porque el Grinch a mí me gustó. Mira, Makoto me hizo ver un detalle que puede parecer tonto, pero a mí me gustó para su época. Verle el vaho, creo que se le dice el vapor de la nieve, la temperatura del cuerpo, como el Grinch largaba ese vapor en la nieve por la boca. Me gustó mucho. Me gustó mucho que te recompensaran el 100% con ese minijuego extra al final, que de otra manera no lo podés sacar. Me gustó mucho eso también, porque recompensa mucho al que se toma el tiempo y el estrés de sacar el 100%. Me gustó mucho. Tiene minijuegos además. Y no me olvido, porque tengo que ser consciente también de algunas cosas de la época que yo no probé, no jugué. Había uno de los juegos donde te permitía jugarlo con un amigo. Así que supongo que si había otro mando, podía jugar con un amigo a ese minijuego del Grinch. Ahí los dos con el mando, me imagino sentado en la silla. Es un detallito que suma puntos al final. Que a mí me parece que suma puntos, que está muy bueno. Tiene cosas, ahora vienen las cosas que no me gustaron. Cosas muy antiintuitivas que el juego no te explica. Es que bueno, es un juego que es muy exigente y que es muy, muy, muy jodido. Porque hay cosas, mira, Wolf, por ejemplo, cuando yo estaba atascado y le pedí ayuda, si él no me hubiera dicho lo de la puerta de la planta de energía, yo no sé cuánto tiempo hubiera estado. O el puzzle del ajedrez, por ejemplo, que el juego te da acceso al puzzle, te deja mover las piezas del puzzle, pero no te dice en ningún momento que la solución no está ahí. En ningún momento. Entonces podés perder horas y horas y horas buscando eso. Y es jodido. Por ejemplo, el primer Silent Hill, que bueno, hablaremos de eso en su momento, también tiene puzzles que la primera vez no entendés un choto, pero por lo menos, viste, Harry te marca en el mapa. Harry o Henry, se me mezclaron los nombres, se me mezcla el nombre con el prota del 4. Creo que Harry Mason, ¿no? Él marcaba en su mapa dónde tenías que ir, tenía una especie de pensamiento, una idea, te tiraba una pista. Acá no hay pista, o sea, acá es un juego duro, O sea, tenés que... Es como, yo lo había dicho, ¿no? Esta comparación, las aventuras gráficas, los point and clicks de la época, algunos que tenías que mezclar, no sé, un cepillo de dientes con una, no sé, con una crema de maní, ¿viste? Algo así, no sé, o un zapato con un tenedor, ¿viste? Cosas así que tenés que probar distintos objetos en distintos lugares hasta atinarle. Eso es lo jodido del juego, pero a mí la verdad que me cagué de risa, la pasé muy bien. ¿Qué me dicen? No olvides las huellas de los pies y las nalgas. Es verdad, cuando tirás el centón en la nieve te marca las nalgas. Detalle muy, muy, muy importante. Muy importante. Yo siento que al juego le faltó presupuesto para pulir varias cosas, pero es buen juego y no tan cancerígeno como el Grinch de PlayStation 2. No lo jugué. ¿Cancerígeno el de PlayStation 2? ¿Wolf? Ya me lo descargo, vamos. Bueno. Sí, para un par acá que hay en la lista. Creo que ya me gusta ese tipo de juegos. Toma, voy. Yo creo que lo pondré ahí. Por encima... no sé, tal vez por atrás del Cucoro te diría, pero no te sabría decir. Creo que sí, creo que lo pondré atrás del Cucoro. Pobrecito, le estoy restando puestos, pero bueno. No, es que no sé. No, para la época también, para algunas cositas lindas que tiene para la época, tengo que tener otro criterio que el que tengo con el Cucoro. Puta madre, qué difícil. Qué difícil de ser objetivo dentro de la subjetividad, como diría Makoto. Bueno, siguiente. Vamos con Call of Duty. Vamos con el primer Call of Duty. Un juego que para mí envejeció muy bien. Para mí el primer punto que es importante de los juegos, que si envejeció bien o no. Para mí, envejeció bien. Yo lo pondría, ya saben, shooter, primer Call of Duty.
Yo creo que Call of Duty lo pondría por encima de Ori. Creo que lo pondría el primer Call of Duty. Porque el Cold Fear me olvidé de una mecánica muy interesante que tiene. Además de la gravedad que utiliza. Juega con la gravedad del barco, de la tormenta, ¿cómo es? Las olas, ahí la marea, que te mueve el personaje, te podés caer del barco, te camufla, te perjudica en el apuntado también, la lluvia, la tormenta. Tiene algo que a mí me encanta mucho, la ambientación del Cold Fear. Tiene algo que a mí me gusta mucho, por eso para mí es súper. Es verdad que chupa el Resident Evil, es verdad que chupa el Resident Evil, es verdad que chupa los primeros Resident Evil, pero no sé, tiene algo que me gusta más. Simplemente gustos. Pero su fórmula 1 está vigente, tiene su mérito. Sí, además tiene algo. Estos dos comparten algo. Que es la curación no automática. ¿Viste? Que es algo que a mí me gusta. Loco, o sea, está bien. Para la fluidez de lo que es un stream o una partida así de directa, ponele que la regeneración en el tiempo. También aporta eso, también la regeneración en el tiempo. Bueno, no, espera que si no me empieza a hablar de otro que todavía no llegamos. Pero tiene eso de tener que pensarla un poco más, ¿viste? Antes de tirarte de cara a los enemigos, porque te curás solamente con botiquines. Si no conseguís botiquines, te jodiste, y te jodiste mucho. Así que eso también le da un toque de tensión al juego que a mí me gustó mucho, así que yo lo pondría acá. Igual medio hipócrita con lo que voy a hacer en un rato, pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el que sigue? Acá está, el United Offensive. No sé si se ve bien o no, pero es la expansión del Call of Duty. ¿Dónde lo pondríamos? Sabrían de ponerlo. Porque básicamente más de lo mismo, pero tiene un par de mejoras. Me acuerdo una parte donde estaba como lloviendo, que caía lluvia como por el borde de una de las casas de madera ahí. Detalles boludos, ¿no? Pero la verdad que me gustó. Sabrían de poner la expansión, A ver, tampoco que fue la gran cosa, porque podría decir que es más de lo mismo. Tiene un par de mejoras, eso sí es verdad. Es que no lo puedo poner abajo del Ori, no lo puedo poner. No lo puedo poner abajo del Ori. Siento que no puedo. Siento que no puedo. Que el Ori está por debajo de los primeros Call of Duty. Es como... no puedo. Qué jodido. Ward dice, ahora me gustaría verte jugar el juego de la cosa de John Carpenter para PlayStation 1. Nunca lo jugué ese juego, Nunca lo jugué. Bueno, a ver, siguiendo con los Call of Duty. El Call of Duty Finest Hour. Este juego, para mí, dio un gran paso adelante con respecto al primero. Que a mí me gustó mucho. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el hecho de que todas las misiones al comienzo tenían sus cinemáticas. Les recuerdo, los primeros Call of Duty no tenían, o sea, sí, tenían esa escena ahí con diapositivas donde te explicaban la misión y demás, ¿no? El Finest Hour también, pero tenía todos los niveles prácticamente, o casi todos, tenían una cinemática inicial. Los personajes, con los personajes ahí como... No sé, siento que contaban la historia de una manera que me parece que fue un paso adelante por encima del primero y su expansión, porque tenés esas secuencias ahí de diapositivas, creo recordar, ahí te dan lore del personaje, pero acá importa el protagonista, le dan una importancia, un poquito más de importancia al protagonista que los primeros no tuvieron. Papi, acabo de nacer. ¿Cómo que papi? Buenas noches a todos. Espero que os esté yendo bien. Feliz Navidad a todos. Porque ya lleva 9 meses. Yo dije, ¿cómo que papi? ¿Cómo que papi? Gracias, señor Gargazu, por eso ya 9 meses. Un bebé. Muchas gracias, señor Gargazu, por esa buena sub. Se agradece por ese apoyo de siempre, señores. Se agradece de corazón. Bueno. El Finest Hour, además de por eso, que bueno, utilizamos ¿se acuerdan? A la mujer soviética y a la francotiradora
con su propio diálogo, y después, incluso antes de eso, vemos la perspectiva de otro soldado cuando la conocemos, antes de usarla. O sea, la forma en la que cuenta su historia, cómo maneja sus personajes, a mí me encantó. Y además, también creo que es de los Call of Duty que más easter eggs ha tenido, ¿se acuerdan? Ese easter egg en la misión de las minas, que estaban todos bailando y como si con los ovnis, había de todo, tenía de todo este juego. Este Let's Play tuvo de todo, un montón de easter eggs, y me encantó. Y me fascinó, así que yo creo que está por encima de los primeros Call of Duty, te diría. Es más, te diría casi que... Sí. Tal vez está mejor que el Cold Fear. Se sabría decir. Creo que no, creo que se queda ahí. Bueno, ahora el siguiente que jugamos, el Call of Duty 2. Yo creo que sin duda el Call of Duty 2 supera el Cold Fear. Está primero entre los entre los B. Está acá. Es más, estoy pensando tal vez... Ya, yo creo que el Call of Duty 2 se viene acá. Creo que le gana a George Hiker. Mira, el Call of Duty 2 fue un antes y un después. No muchos años de diferencia entre el Call of Duty 2 y el Finest Hour. El salto gráfico que hubo entre este y este es una cosa tremenda. Es más, espérenme un segundo porque si no saco esto se va a joder todo. Pero quiero ver la diferencia de años. God Finest Hour, ¿en qué año salió? El Finest Hour salió en el año 2004 y el Call of Duty 2 salió en el año 2005. O sea, solo un año después, un año de diferencia entre... ¿Cómo es? Ahí vamos. Esto acá. Y esto... Esperen un segundo. Esto acá. Bien. Esto ahí. Y esto... ahí. Bien, ahí estamos. Solo un año de diferencia en cuanto a gráficos entre el Call of Duty Finest Hour y el Call of Duty 2. Y el salto gráfico es como si fuera, hoy en día, ¿no? Hablando de hoy en día, es como si fuera el salto de una generación a la siguiente, en términos gráficos. Es tremendo, tremendo los gráficos del 2. A día de hoy incluso están muy bien los gráficos del 2, muy bien. La lluvia, la nieve, cuando nieva, además de la nieve en sí, las texturas del juego, las armas, todo, el salto fue tremendo. En este Call of Duty hicieron un cambio muy polémico que a mucha gente no les gustó. Y a mí te podría decir que depende, porque para lo que es el juego sí encaja muy bien este cambio, que fue la salud regenerativa. Fue la salud regenerativa. Acá lo pusieron por primera vez, esa sensación de sentirte Rambo, de sentirte intocable, de poder correr y te tiras a tiro a todo y te cubrís para regenerarte y volver a Para mí, antes yo creía que eso era negativo, pero para lo que es este juego, cuando lo volví a jugar acá en Directete con ustedes, este año, me di cuenta que no, que queda muy bien, le queda muy bien al juego. Ya dependerá de gustos, ¿no? De si está bueno, si no está bueno. Tal vez yo, como me crié con el 1, me gusta más los botiquines, tal vez por la forma de jugar también. Pero para lo que es el juego, cómo se maneja el juego, no me sale la palabra, pero cómo se maneja el Call of Duty 2, para mí le queda bien. Para mí le queda bien. ¿Qué dicen? A mi gusto, ese sistema de salud le encaja al ritmo del juego. Claro, sí, el 1 es más lento, el 2 se nota que es más de rushearte las cosas, ¿viste? En el buen sentido me refiero. Y ahora un año de diferencia y te entregan el mismo juego literalmente. Y peor, sí, que es lo triste. La polémica que hubo con el Modern Warfare 3, creo que es, ¿no? Que el remake terminó teniendo una historia pésima, súper corta y súper mal hecha.
En comparación al original, creo que ahí la cagaron muchísimo. Muchísimo. Uf, cómo la cagaron. Pero bueno. A ver, Aloysi, a mí me encanta cómo se ve el Alien Isolation. Y eso que es el 2014. Claro, ¿ven? Hay juegos que envejecieron muy bien, El Alien Isolation, el estrés que causa el Alien, o sea, no lo muestro acá, no lo hablo acá porque... ¿Cómo es? Porque estamos hablando de lo que jugamos, ¿no? Pero no estamos hablando de top de juegos que a mí me gusten. Si no, imagínense, ¿cuánto vamos ya? Vamos 3 horas y media. Si fuera mi juego favorito, no terminamos nunca acá. Decir que acá estamos evaluando lo que jugué en Directete. Pero sí está muy bueno el Alien Isolation, al oí. Te diría que es mi juego favorito, así, de terror, survival horror. ¿A qué? Una joya, me parece el Alien Isolation. El estrés que genera el xenomorfo, la adaptabilidad que tiene, tremenda. A ver, Walt dice, hay un juego del cual quiero hablar después de que lo juegues porque creo que su sistema de salud te gustará, pero supongo que juegos como Borderlands o Bioshock Infinite tendrán una mezcla de sistema de salud mejor. Claro, Borderlands hace algo curioso porque tenés también los escudos, tenés otro tipo de cosas que complementan a la regeneración. No, claro, no, en el Borderlands tenés escudos que te pueden regenerar la vida en el tiempo, pero sí, si no tenés ese escudo que te regenere vida, creo que la vida te la regenerás con botiquines o con ítems así que agarres, creo, ¿no? Pero bueno, ojalá fuera el mismo juego, el COD nuevo, ya ni eso. Claro, viste, hay gente que se queja con razón, a veces que dice, loco, es el mismo juego, no mejoraron nada, no cambiaron nada. Con este Call of Duty hay gente que ruega de ojalá lo hubieran hecho igual y no le hubieran cambiado nada. Ojalá solamente le hubieran puesto gráficos actuales y ya está, viste, pero no, cagaron el Call of Duty. Lo que pasa es que lo que salió como Modern Warfare 3 originalmente iba a ser un DLC de expansión del Modern Warfare 2 de 2022, pero obligaron al equipo de desarrollo a convertirlo en la secuela porque el dinero se tiene que exprimir. Y se fue todo al carajo. Los mismos devs se quejaron. Qué puto asco, hermano. Y claro, yo no sé todos esos detalles. Para mí en general ya queda manchada la imagen de Call of Duty. Digo, son un hijo de puta, qué pedazo de mierda. Claro. Gracias por los bits, buen señor, y por ese buen lore. Steve dice, Rami, ¿el Fallout entra en la lista? Hermano, me guardé la imagen y me olvidé de ponerla. ¿Me estás jodiendo? Ahora vengo, volvemos luego de unos instantes. Muchas gracias, sí, por hacerme notar esa manqueada que acabé de pegar. Gracias. Acá tengo la imagen, listo. O sea, lo tenía listo, lo tenía descargado, pero me olvidé de ponerlo. Ahí estamos. Sí, vamos de nuevo. Ahí estamos otra vez. Bien. A ver. ¿Cuál está? Estamos en Call of Duty 2, cierto. Bueno, vámonos. Ya que estamos, vamos con el Fallout 4. Vamos con el Fallout 4. A ver. Mi experiencia en el juego, a mí me encantan los Fallouts. Me encanta todo. Yo el Fallout lo pondría en cuanto a contenido, en cuanto a un montón de cosas. Yo lo pondría al Call of Duty 4. Al Fallout 4. Está más difícil de lo que creí, está más difícil de lo que creí, hermano. O sea, ya sé en qué letra lo voy a poner. Ya sé en qué tier lo voy a poner. Lo que estoy pensando es en qué parte del tier. Fallout 4 yo diría que está... yo diría que Fallout 4 está... Pobre Fallout 4, ¿no? Yo creo que estaría por acá, más o menos. El Fallout 4. Yo creo que estaría más o menos por acá. Sabía muy bien dónde ponerlo. Más que nada, tengo sentimientos encontrados por los desarrolladores, el que da la cara, el que ha hablado del Fallout 4. No me acuerdo el nombre del señor, no tengo el nombre bloqueado en mi cabeza. Pero yo me
acuerdo cómo salió el juego. Me acuerdo los problemas que tenía. Me acuerdo cómo tuve que... Todd Howard, el señor Todd Howard, el mismo que salió a decir que el Starfield, la gente que criticaba el Starfield no lo entendía y que el problema era en ellos. Ese señor, el señor Todd Howard. ¿Cómo olvidar al señor Todd Howard? Bueno, mira por lo... No, pero sí, es... Yo creo que lo pondré acá. Creo que es un buen lugar para ponerlo, porque este juego tuve que ponerle un mod de diálogos para que me muestre más lo que decía. Porque ponerme la opción de diálogo dice sarcasmo y yo no sé qué carajo es lo que vas a decir en un juego de este estilo, RPG occidental, que además no nos vamos al Fallout 1 o Fallout 2, al Fallout 3 ya era una cosa distinta. El Fallout New Vegas, mira, si tuviera que comparar el Fallout 4 con el New Vegas, bueno, o sea, una cosa es ponerle un mod porque querés mejorarle los gráficos, querés mejorar un par de cositas, pero un mod para saber qué es lo que vas a decir en un diálogo me parece que es el colmo, así que yo creo que es un buen lugar para ponerlo acá. Me parece que el Fallout 4 es un muy buen lugar para ponerlo acá. Así que bueno, sería injusto igual poner al Fallout 4 acá con el New Vegas, porque el New Vegas, obra maestra de New Vegas, está bien, el que pone el loguito es Bethesda, pero ya sabemos que no son los que... ¿Cómo es? Sabemos que no son los que lo hicieron, ¿no? Pero bueno, tiene Fallout en el título, hay que juzgarlo como un Fallout. No hay que cambiarle, no hay que ser condescendiente, porque tiene Fallout en el título, hermano. Y es mucho mejor que el 4, así que no le voy a perdonar la vida al 4 por eso. Fallout New Vegas, aguante, loco. Está muy... Es que loco, me dieron ganas de falear. Me dieron ganas de jugar el Fallout New Vegas, hermano. ¡Por Dios! Bueno, a ver, ¿qué me dice? Eso es lo que lo hace especial. No fue hecho por Bethesda, claro, sí. Sí, tienes razón. Se podrá decir que Fallout 4 tiene buen combate y gameplay. Yo personalmente adoro personalizar armas, pero sin mods es muy carente. La escritura es incoherente muchas veces y las armas fueron muy perezosas, en mi opinión. Exactamente, a mí una cosa que me encantaba era la personalización de las armas. Tal vez la personalizaba una vez y no la volví a tocar el sistema. Pero me gustaba el tema de hacer tus asentamientos. También, bueno, el señor de los Minutemen te podía decir que era un poco cansino y repetitivo con el pasar de un ratito. Pero no importa. Papu, Starfield no está mal optimizado. Lo que pasa es que tú deberías tener una PC mejor. Dice Jarito. Ajá. Carcaso dice: Starfield está bien siempre que pienses más en Mass Effect y no en No Man's Sky o Star Citizen. El juego no es de exploración espacial. Claro, ¿sabes cuál es el tema de Carcaso? Que también no solamente ¿cómo es? Las expectativas del jugador, sino que el señor Todd Howard se encargó de alimentar esa expectativa con las cosas que decía del Starfield. Se encargó de alimentar esa expectativa. Incluso, mira, yo esto no voy a hacer el boludo. ¿Vieron los que agarran opiniones de los demás y dicen como si fuera la propia? Yo escuché una opinión, la leí en Twitter, no me acuerdo, que decía, loco, Starfield con 5 o 6 planetas y nada más, porque creo que tiene como un montón de... No, Carcaso, vos que lo conocés, el Starfield. Creo que tiene como un montón de planetas, ¿no? El Starfield. O sea, hay gente que decía, hermano, el Starfield con solamente 6 o 7 planetas, pero súper elaborados, súper llenos de vida, súper ahí de todo, pero que sean solo 5 o 6, el juego sería muy distinto. El desarrollo concentrado y no tan queriendo abarcar tanto, que al final es la típica frase, ¿viste? El poco abierta. Poco abierta. El que poco abarca, poco aprieta. La dislexia que me dio ahí. Y tal vez hicieron eso. Lo que le pasó a No Man's Sky al comienzo, ¿viste? Creo que básicamente lo mismo. Pero sí, por ejemplo, yo que sin haberlo jugado, para mí es un juego de exploración espacial, porque veo el tipo, tenés tu nave, vas por el espacio, entonces la imagen que vendieron era esa, y no se encargaron de desmentirla tampoco. Ese es un grave error. No se encargaron de desmentirlo. Tal vez, si hubiera sido una expectativa distinta, la reacción hubiera sido distinta también. O no sé, depende. Yo no lo jugué, así que no puedo dar la opinión del buen No Man's Sky. Pero bueno, todo miente mema, dice. Bueno, a ver, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos ahora? Criostasis.
Tengo sentimientos muy encontrados en cómo juzgar este juego. Mira, para mí es mejor que... Está difícil. Para mí es mejor que el Penumbra. ¿Qué quieren que le diga? Para mí está ahí. Para mí está ahí, hermano. ¿Quién quieren que le diga? Y les voy a explicar por qué. Este juego los voy a juzgar con un criterio muy particular. No los voy a juzgar porque el juego tuvo problemas legales. Los desarrolladores tuvieron problemas legales. El juego lo sacaron de todas las tiendas. El juego cuando salió estaba muy bien. Y por cosas que he investigado doy fe de que el juego estaba muy bien cuando salió. Utilizaron una tecnología que creo que no se había utilizado, o por lo menos no recuerdo juegos que hubieran utilizado. La tecnología de Nvidia Fix para las partículas. Las partículas de nieve que veíamos, el detalle en el agua, las físicas, un montón de cosas que veíamos en el juego del Cryostasis, que es precioso, pero precioso. Como el juego se rompió y no sacaron actualizaciones ni nada después. El juego está roto básicamente, pero el Arkham City lo tenía también. Me siento viejo. ¿En serio tan cerca el Arkham City del Cryostasis? No puede ser, ¿no? ¿O sí? Uy, no. Es como... ¿Sabés qué me acordé, Makoto? Cuando vi un video hace unos días de BioShock. ¿Viste? Que salía el BioShock y salía el niño ahí viendo BioShock Infinite en el 2013. Y después el tipo de adulto en el 2023 rejugándolo. Y es como... Para, 10 años pasaron del BioShock Infinite. Y sí, pasaron 10 años del BioShock Infinite. Y me sentí muy viejo porque yo no tengo esa noción del tiempo que pasaron 10 años desde que salió el BioShock Infinite. No tengo. Para mí hace 10 años salió el BioShock 2. O el 1, no el Infinite. Pero bueno. Cosas de la vida. A ver, el juego tiene cosas muy originales. Es que no sé dónde ponerlo, hermano. Puta madre. Es que no puedo dejarme llevar por lo que sentí yo con el juego. Hay que ser objetivo también con algunas cosas. O sea, si ustedes el juego hoy lo quieren jugar, no lo pueden comprar en ningún lado, a no ser que sea en físico. Y andás a ver si funciona en físico bien, si no funciona en físico, si van a tener que igualmente descargárselo o hacer hacerlo del tutorial. Pero es complicado, ¿viste? Es complicado jugar al Cryostasis porque utiliza cosas como maneja el tema de la tensión, la jugabilidad, el tema de las armas, a mí me gustó mucho. Es un survival horror y me encantó cómo utiliza la nieve, el hielo. Es que para su época tiene más mérito, me parece, ¿no? No sé muy bien dónde ponerlo. Ponerlo en... Me reservo mi opinión. ¿Será? Bueno, pasa que era para las demos, pero... Es complicado juzgarlo así, porque el juego actualmente está roto y necesita un tutorial para ser jugado. Es que es complicado. Sí, es que sí. Es muy complicado dónde ponerlo el juego. O sea, si juzgo el juego sin los errores que traen los años y además la versión, bueno, la versión con el lorito en el hombro, que fue la que yo jugué. Yo dejo de lado todos esos problemas que trajeron los años al final, porque esos problemas lo trajeron los años. También la historia está... A mí me encantó la historia. Cómo mezcla y usa cuentos y cosas así. El final, bueno, una fumada de la gran puta. Pegaron un plot twist, dijeron, vamos a pegarnos un plot twist que sorprenda a la gente. Y para mí no me gustó. Pero la historia del juego a mí me encantó. El barco, cómo lo vas recorriendo. ¿Sentirse viejos? Cuando piensan en consolas retros, ¿qué piensan? Nintendo 64, SNES, PlayStation 1, Ajá, Atari. exactamente. ¿No? Sí. Pues la PS3, la Xbox 360, la Wii, la Wii U, los Nintendo DS ya son retro. Me siento millennial y ahora me duele ver a niños que ni saben qué es una Atari TK2 Dead.
puta madre, loco. Ay, ¿saben qué me pasó el otro día? Me acordé, gracias por los bits, señor Wolf. No me acuerdo qué lugar había ido y había salido. Estábamos hablando, no me acuerdo qué cosa, del MP3. Se estaba hablando del MP3, del teléfono, del Spotify. Yo decía que yo las músicas no tengo Spotify, yo me las descargo y las paso al teléfono, ¿viste? No sé qué cosa. Y hablando del tema, me salió decir el tema de. Loco, o sea, me salió el tema de decir, sí, es antes encima que tenías que agarrar el cassette y meterle el lápiz adentro y girarlo, ¿viste? Para poder escuchar de nuevo la canción, para ponerlo en el cassette, tenías que agarrar el cassette, meterle el lápiz en el medio y darle marcha atrás, ¿viste? Y la persona con la que yo estaba hablando, no entendía, no sabía que era un cassette, no entendía de qué él estaba hablando. Y me preguntó como de cómo era el tema ese. Y me sentí un viejo de mierda. Teniéndole que explicar a alguien que no era un nene de 12 años, Era un pibe más grande. Y la verdad, me sentí un viejo. ¿Qué quieren que les diga? Me sentí un viejo. Nunca creí que yo le iba a tener que explicar yo a alguien lo que era un cassette. La verdad que me sentí bastante viejo, pero bueno, cosas de la vida. Bueno, estábamos hablando del criostasis. Tiene mecánicas que a mí me encantan, el tema de cómo utiliza el frío y el calor como una cosa de tranquilidad o de alivio y a la vez de miedo o de nervios, de peligro. El color rojo, que en los juegos suele significar peligro, en criostasis el rojo simboliza la salud, la vida, la sangre, ¿viste? Como justamente, mirá el frío que te jode la circulación y todo, ¿viste? Bueno, acá el rojo de la circulación de la sangre. El color rojo te da vida. Literalmente el calor en el juego te da vida. Esa mecánica a mí me encanta. Si fuera por el estado en el que está, justamente, valga la redundancia, en el estado en el que está, yo lo pondría acá. Porque el juego está roto para jugarlo, ¿viste? Tienen que hacer todo lo del tutorial que ustedes ya saben que yo hice. Que si no lo jugaron y algún día quieren jugar el tutorial, les recomiendo Quieren jugar el juego, les recomiendo abrir el tutorial. La van a pasar de 10, no se les van a caer casi los FPS, no se les va a crashear yo tuve un solo crasheo las 7 horas de directete, cuando antes era injugable, así que si lo quieren jugar les recomiendo usar el tutorial, pero es un caso muy particular y muy especial porque envejeció muy mal. No gráficamente, curiosamente, sino técnicamente envejeció muy mal porque es muy jodido hacerlo funcionar. Incluso una de las páginas donde estaba el juego la cerraron hace poco. Incluso yo me contacté. Esto es algo que yo no les conté. Yo me contacté con la página en español, una página argentina además, donde estaba subido el juego hace muchos años, que encima tenían el registro deshabilitado. Entonces yo quise registrarme para poner el comentario de... Ni siquiera el spam de mi video, No era una cosa de vengan a ver acá que hice un total. No. Yo quería copiar y pegar las instrucciones para que quien fuera a la página a descargarlo lo pudiera. Porque, ¿saben qué horrible era leer en los comentarios gente diciendo de los crasheos y todo? Y nadie le daba solución. Nadie. Entonces yo dije, voy a poner un comentario y voy a responderle a la gente. No pude porque no tenía cuenta y porque no estaban abiertos los registros. Al final cerraron la página, así que tampoco voy a poder ayudar, tristemente. Pero bueno, era Compucali, por si alguien la conoce, era esa página, la cerraron a la mierda. Yo le mandé un mensaje en Facebook, nunca me contestó el tipo, y encima después cerró la página de Facebook también. Igual supuestamente la página sigue abierta, la abrió con otro dominio o algo así, no sé, pero... Bueno, mucho no le habrá interesado mi intención de ayudar. Me suena eso. ¿De quién me sonará? ¿No? Se va y no sé si anda por ahí. ¿De quién me sonará eso de querer ayudar a alguien y que le resbale? Bueno, está en el mismo estado que muchos juegos actuales de salida. Eso es verdad. Hola Drusila, ¿cómo andas? Tanto tiempo sin verte. Bueno, no tanto tiempo, pero sí un tiempo sin verte. ¿Cómo andas, Drusila? Bienvenida. Acá andamos, mirá, armando el top tier de lo que hemos jugado en este año en Directete. No sé de qué habla, guiño, guiño. Ramiro, voy. Drusila, cada vez que te veo me da pena porque recuerdo cómo me conociste. Es algo que no me voy a poder olvidar. Era un momento que no me beneficiaba para nada y no me daba buena imagen. Estaba a los insultos porque me habían tirado un screamer en el Batman. Y no se me va a olvidar, No se me va a olvidar. De ese top creo que vi 3 juegos. Soy la perna. Nah, se ve lo que se puede y lo que se tiene ganas, Drusila. No pasa absolutamente nada. Pero sí, hemos jugado bastante, la verdad. Hemos jugado bastante.
A ver, que sí, el Spelunky. A ver, lo voy a poner acá. No es una demo, pero... Ahora, vamos a modificar esto. ¿Es una demo? ¿O lo jugué poquito? Ahí está. ¿Es una demo o lo jugué? Uy, mirá qué grande que quedó esto. ¿Es una demo o lo jugué poquito? Más, vamos a sacarlo de reserva. Me reservo mi opinión porque la opinión la tengo. Pasa que no... no es definitiva porque justamente no lo terminé. El Spelunky para mí está mejor que el Contraband Police. Pasa que sí, el Spelunky es un juego entero, pero no lo jugué entero, solo jugué un par de niveles. También no se puede ser objetivo con eso, ¿no? Tengo que poner otra categoría de... Los juegos están terminados, pero no los jugué entero. ¿Para cuándo seguir el Spelunky? Algún día, Riz, algún día. El Spelunky está mejor que este. Esto no, creo que hasta deberíamos verlo un poco, porque parece como que esto es tan peor que esto. Y no, estos son juegos que jugué que pueden estar mejor o peor, pero estos son el colmo del colmo. Estos son el colmo del colmo, así que estos merecen estar abajo de esto. En el estado en el que está. Bueno, el Spelunky es un juego que me encantó. Para el rato que lo jugué, que no es mucho, los niveles que llegué, tanto en stream como fuera de stream, me gustó mucho. ¿Me frustra? Sí. ¿Me enoja? También. Un huevo. Es justamente uno de los géneros, géneros no, que utilizan ese elemento videojugabilístico que a Makoto le agrada mucho, que es el ensayo y error. Spelunky es ensayo y error. Es aprenderte sus mecánicas, aprenderte cómo funcionan los ítems, aprenderte cómo funcionan los enemigos, aprenderte cómo reaccionar al entorno y a los mapas. O sea, es un constante aprendizaje que a mí me gustó mucho, me gusta mucho. Lo tengo que retomar, mira, lo tengo que volver a jugar. Porque está muy bueno el Spelunky. Encima está el 2 también, Jarito. Jarito, no sé si estás ahí, pero... Jarito, me regalaste el 2 porque viste que sufrí con el 1, Jarito. Igual que con el Darkest, me regaló el Darkest Dungeon 1 y después me regaló el 2, Jarito. Bueno, yo diría que va acá. Está mejor que este. Es que esto es una demo, tampoco lo puedo jugar mucho, pero en cuanto a jugabilidad yo te diría que disfrutaría mucho más el Spelunky que el Contraband Police. Así que por tipo de juego, para mí el Spelunky está mejor. Pero claro, tal vez no lo puedo jugar porque no me lo terminé. Pero si fuera, a ver, es que en realidad ya por saber cómo es el juego, por haber jugado varios niveles, varios mundos, ya podría juzgarlo de manera distinta, ¿no? O sea, les digo, el Spelunky es un muy buen juego. Yo creo que si yo me lo terminara, probablemente el Spelunky, para lo que es, ¿no? Para lo que es y cómo está planteado y las cosas que hace, los elementos que tiene y cómo lo desarrolla, yo te diría que el Spelunky podría estar por encima del Ori. Acá te diría que pondría el Spelunky. Yo te diría que pondría el Spelunky acá, si lo tuviera terminado. Porque el Spelunky, sí, es ensayo y error como el Ori. Pero el Spelunky no te pone escenas épicas, no te pone nada, no te construye algo que el ensayo y error rompe. Es eso, te vende eso, te ofrece eso y lo aplica bien. Así que yo lo pondría ahí. Pero como no me lo terminé, me parece poco objetivo. Así que lo pondría ahí. La de mierda que está comiendo el buen Ori. Nah, pobre Ori, tampoco así. Bueno, dice, ¿sabes que otro juego requiere constante aprendizaje del mapa, enemigos, reaccionar? Y se trata de explorar tumbas y catacumbas peligrosas y llenas de trampa. ¡Tomb Raider 3! Dice Wolf. Por Dios. Difamaciones, aunque no habías grabado el 1, te regalé el 2. Es más, solo me preguntaste mi opinión del primer juego. Es verdad. Bueno, si tienes razón, tienes razón. A ver, The Walking Dead, The Final Season. The Walking Dead, The Final Season. A ver, si hablamos en cuanto a jugabilidad, sentimentalismo, que es el final de la historia de Clementine después de 2 juegos, de haberla literalmente criado nosotros con Lee Everett y esa cosa, los daddy issues que podríamos que desarrolló Clementine y nosotros los daughter issues, se podría decir, criándola, cuidándola, por esos sentimientos arrastrados de todos los juegos. Yo lo tendría que poner acá. Por cómo el juego fue llevado a cabo, por su historia,
por su final y por su plot twist forzado y real, sacado de entre las nalgas, lamentablemente baja puntaje. Y baja bastante puntaje, tristemente. Te diría que tristemente termina atrás del Cluster Truck. Te diría, tristemente. Me duele, es que me duele, loco, me duele, porque sin ese final tan forzado, con ese plot twist sacado del culo, me duele ponerlo acá. Me duele, pero bueno. Más me duele decir que Lori me gustó más. Me duele. Me da ganas de poner el Lori acá, loco. Bueno, pero sí, lamentablemente. A ver, el The Walking Dead Season 1, acá vamos a hablar en serio. El primer The Walking Dead, yo lo pondré acá, solamente por los sentimientos que. O sea, la época en la que me agarró cuando lo jugué. El primer The Walking Dead de Telltale, yo lo pondría por acá. Acá lo estoy seguro, El primero va acá. Si algún día hacemos el top tier de. ¿Cómo es? De juegos favoritos, el primero estaría acá en la S, yo estoy seguro. Pero bueno, acá se comió una moronga, pobrecito, la tercera temporada. Lo hicieron regular, pero bueno. Sí, es jodido, pero bueno, a ver, ¿qué más viene? Me da pena tener que ponerlo acá, pero bueno. Gráficamente, aunque no tuvieran grandes cambios, sí han tenido mejoras a través de los The Walking Dead, Pero bueno. Espero que en ese tier esté la himno. Mirá, Drusila, acá está, mirá. Acá está. Ahora vamos. Sí. En Trato Stream con esas minas gimiendo. Fue peor que el Batman. Ay, Drusila, qué vergüenza, tenés razón. O sea, Drusila me conoció en el Batman cuando estaba insultando, desconociéndome, y después vino cuando estaba en el I'm Not Alone con las tipas en pelotas en tetas, siendo creo que fueron vírgenes sacrificadas en el lago. Es una historia bastante turbia, y con cada golpe gemían así, era una cosa, y no paraban, me spameaban el gemido las monas chinas. ¡Qué mierda más incómoda, loco! Drusila dice, te conocí en tus peores momentos, sigo acá. Mira, eso es de agradecer, porque cuando alguien ve tus peores momentos y aún así se queda... Eso es que sos de las verdaderas miembros de la... Miembros de la secta. Miembros acá de la comunidad, así que se agradece. Si viste esos momentos y te quedaste, ya pasaste la prueba de fuego. Hola, señor Luis Carvajal, además, bienvenido, si no lo saludé, muchas gracias por estar acá, buen señor, ¿cómo anda? Bueno, a ver, dije miembro de la secta, eso eran los suscriptores, pero sí, le regalé una sube, el buen señor Rufa, así que sí, contás Drusila como miembro de la secta. Bueno, ponete Walking Dead, loco. Bueno, a ver, vamos... I'm Not Alone. ¿Cabe duda? ¿Cabe alguna duda? ¿Cabe alguna...? Para, ¿el Asterigos? Ah, no, el DLC de Asterigos es propio. ¿Cabe alguna duda? ¿Cabe alguna duda? El Asterigos se va al fondo de... En el estado en el que... Yo lo puedo recomendar. Imposible recomendarlo. Assets robados. Rendimiento de mierda. Y no es por parche o por cosa de salida. No. El juego es una mierda, lo haya jugado de salida o lo haya jugado piratongo. Es una verdadera caca. Es caca. Las animaciones, caca. No hay, muchas veces no había conexión entre una animación y cuando terminaba. Era un puto desastre. La música, creo que puede ser de lo único más o menos salvable. Es como, mira, como decir el Thunder Ray, las animaciones. ¿Tiene línea de animación? Bueno, podés decir, mira, Talón tiene un par de música salvable, ¿viste? Es lo mismo. Es básicamente decir lo mismo. Bueno, una estafa inmortalizada. Exactamente. ¿Qué más? A ver, una historia... Puta, es que no se salva con nada, en nada.
Es que por Dios, o sea, la historia al principio podía parecer interesante. Mira, tiene un parecido con Asterigos. Mira, justamente uno está al lado del otro. Tienen un parecido. Un texto descomunal. Descomunal. Y la parte que el juego te narra de su historia termina siendo una cosa, te diría que hasta cringe. El final del juego es una verdadera caca. Muy ridículo. Los diálogos que tiene el protagonista, las cosas que dice el protagonista mientras vas avanzando, completamente incoherentes, fuera de lugar. Tal vez intenta hacer chiste, comedia, no le sale bien. Pero el final, ¿cómo cierra la historia? Mira, el final del Cryostasis es 1000 veces mejor que el final de I'm Not Alone. 1000 veces mejor. Para mí, 1000 veces mejor. O sea, al comienzo te muestra algo interesante, ¿viste? Una casa maldita, hay un plot twist, que no todo es lo que parece, el cazador de demonios, de fantasmas. O sea, la historia en sí está planteada de una manera que te atrapa, o sea, que te entrega. Después ves todo lo que tiene el juego y cómo la cuentan. Y bueno, termina siendo una verdadera caca, así que I'm Not Alone lo terminamos. Se va obviamente en el estado en el que está. No lo puedo recomendar. Así que se queda ahí. Y te quedas ahí. Que te la cuente en contexto de 2 horas ya es otra cosa. Ese cuaderno no me lo voy a olvidar jamás. Pero jamás. Yo siento que ese cuaderno era como no sé, no sé, siento que fue la mitad del Asterigos ese cuaderno. Fue muy jodido, muy jodido. Bueno. Pero por lo menos era información sobre el juego. Es que tiene algo bueno, que es mejor que el Asterigos, esas notas que por lo menos tenían que ver con la historia del juego. Pero los papus, en vez de narrártelo por diálogos a través de la mansión, te lo resumieron todo en textos. Fue tremendo lo que hicieron ahí. Fue tremendo. Pero bueno, I'm Not Alone, te quedás ahí, porque la verdad lo hiciste bastante mal. Bueno, a ver, Tiny King, para mí fue un 10 de 10. Para mí fue un 10 de 10. Fue un juego que en todos sus aspectos, en todos sus apartados, la rompió. La rompió. Cortesía del buen Lucas God, que me había olvidado mencionarlo antes. Para mí, Tiny King... incluso las carreras. Sí, incluso las carreras. Incluso las carreras. Para mí, Tiny King está... Para mí es muy parecido al Short Hike en el sentido de que es un juego de chill. Estarían compitiendo entre estos dos. Yo te diría que hasta el Tiny King te diría que me gusta un poquito más, puede ser. Es que no sé, el Short Hike para mí transmite un mensaje muy bonito. Tiny King no transmite ningún mensaje, es un juego muy entretenido, tiene bastante contenido, tiene logros muy interesantes. Las animaciones del Tiny King me gustan mucho. Es que creo que sí se viene acá, porque es que compiten, porque los dos tienen muy buena música. Muy buena música. Es un juego muy chill, se estresan las carreras. Bueno, eso sí es verdad, se estresan las carreras, es verdad. Es verdad. Pero creo que estarían compitiendo. El Tiny King, si lo vieron, les comento, visualmente es muy bonito. Las animaciones, los personajes están muy bonitas también. Es un juego de chill. No es un juego que pretenda ser más. Pretende ser lo que es, un juego de chill, de exploración, de un par de desafíos, plataformeo, exploración, aventura. Y para mí lo hace muy bien, para mí lo hace muy bien. No hay ningún apartado del juego que no me haya gustado. Las carreras me tilteé, me enojé, todo lo que quieras. Pero creo recordar que no hubo nada que le pudiera criticar al juego. Creo que no hubo nada que le pudiera criticar al juego. Nada. Tal vez algunas carreras estaban muy justas, pero al final, como jugador, era un problema mío. Me adapté, practiqué muchísimo algunas, y algunas que para el logro platino había una que estaba ahí la milésima muy apretadita. Bueno. Tenés que investigar algunos atajitos ahí, encontrar algunos atajitos, porque si no está jodido. Pero yo lo pondría por encima del Short Hike. Para mí es mejor que el Short Hike. El tema es que empiezo a decir si es mejor que el Call of Duty,
si lo empiezo a comparar, y es jodido, porque acá, por ejemplo, con el Tiny King no estoy evaluando época, no estoy evaluando contexto, no estoy evaluando no, estoy evaluando cómo la pasé en directete, los chill. Claro, no hay forma de ser objetivo con esto, así que yo diría que se queda por ahí, diría yo, el Tiny King. Es que el Tiny King también fue un juego muy especial, porque lo tengo ligado a cuando los tiempos ahí, cuando volví, viste, en los primeros juegos, creo que fue cuando volví, que después del Cluster Track ahí, que jugué esto con mucha ilusión, además, porque fue el publisher que vino y me regaló el juego. Entonces, tiene una cosa sentimental el juego que tengo ahí y que me agrada mucho. Si te pones serio, el objetivo cambia la mitad de los juegos de posición. Claro, es verdad, es lo que está diciendo. ¿Cómo es? Es lo que está diciendo Carcaso, es verdad. Cierto, es como nostálgico de chill. Sí, y además, más Riz, ¿te acordás, no? Como iba con las carreras, supongo. Yo recuerdo que vos estabas con tus risas en mayúscula. Me acuerdo, Riz. Cero también estaba. Varios de ustedes estaban riéndose de mí. Yo no me olvido. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Vamos con el Turok 1. Turok 1, juego de hace muchísimos años. Juegazo. Turok 1, sé que está por arriba del Ori, eso lo sé, sin dudarlo, lo sé. Creo que le está haciendo competencia, te diría, el Call of Duty. Creo que estaría antes del... Es que no sé, también es anterior al primer Call of Duty, ¿no? No sé por qué tanto tiempo, pero... El primer Turok es un juegazo, yo lo pondría acá. Porque es un verdadero juegazo. Es más, me da ganas de ponerlo en realidad un poquitito más arriba, te diría. Es que sí, tiene cosas de los juegos así de antes, el tema de la gestión de la vida, de los botiquines, los secretos de los niveles, las armas. Encima lo que tiene este juego de... ¿Eran este o eran el 2? Lo de las piezas de las armas. No, en este también me acuerdo del Chronoceptor, ¿no? Pero ¿cambiaba el final? ¿Te acordás, Wolf? ¿Me podés comentar? Porque no me acuerdo. En el 1, en el 2 sé que sí. Pero en el 1, ¿cambiaba algo el final? ¿Conseguir todas las piezas? No me acuerdo. Puta madre que no me acuerdo. Pero se podría decir que es el final canon, donde Turok consigue todas las piezas del Chronoceptor, porque ese es su objetivo, ¿no? Conseguir el Chronoceptor antes que lo reúna el enemigo. Hola señor Just Canal, ¿cómo anda? Hola señora Douhal, también bienvenidos chicos, ¿cómo andan? A ver, yo creo que el Turok en realidad, en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a coleccionables, es que no sé, no me da para ponerlo por encima del Call of Duty 1, pero lo pondría ahí. Lo pondría ahí. Es más, le cambiaría un poco el color a esto, creo. Creo que a esto le cambiaría un poco el color. Le pondría tal vez un color un poquitito más oscuro, como porque el amarillo ese raro me suena como que es algo medio malo, y la verdad que no es algo malo. Creo que es al revés. Este le pondría este, y este le pondría este acá. Creo que lo pondría así más o menos, ¿no? Porque no es que el B es algo malo en realidad. El C, bueno, tiene sus cosas. Pero creo que sería algo así más justo, ¿no? Ponerle los colores así, me parece. Creo que sí, porque muchas veces no sé si ponerlo acá o acá. Entonces muy distantes no están, ¿viste? Está como un verde más apagado y... sí, creo que lo pondría acá al Turok, que es un muy buen juego, me gustó muchísimo y le agradezco mucho al buen señor Jeque Árabe Wolf, que si no recuerdo mal, él me regaló el 1 y el 2 también. El 1 no me acuerdo, creo que también, sí, creo que el 1 me lo regaló Wolf, así que le agradezco mucho. ¿Y qué hace el Astérigos ahí entonces? Makoto, sabes lo que acabas de causar, ¿no? Vos sabés lo que acabas de causar con esto, ¿no?
¿qué hiciste, loco? Ya está, empecé a ver sin querer. Es que es verdad, ¿qué hace el estéreo? ¡Ah, puta madre! ¿Por qué? Bueno, es que no sé si ponerlo acá o acá. Ahora me está entrando la duda, loco. Ahora lo quiero poner acá. Acá lo quiero poner en Astéricos. Lo quiero poner acá. Inferior al Turok Wars, pero mejor que el Armored Core. ¡Puta madre, hermano! No, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo donde estaba. Ahí. No, acá no. Está mejor las canicas. No. Gracias, señor Wolf, por esos buenos bits. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué sigue ahora? Turok Juegazo. Vamos al Turok 2. El Turok 2... espera que no leí si... No leí si Wolf me contestó lo que pregunté. En el 1 no había mucho cambio porque al final de cuentas detienes el campo Gangyun. Pero sí cambia el texto porque canónicamente Turok arma el Chronoceptor y luego lo destruye él mismo permanentemente, pero eso termina causando los eventos del 2. Ajá, bueno. El 2 para mí está mejor que el 1. Por más que nada cosas mecánicas del juego. Por ejemplo, en el 1, si yo conseguía munición explosiva, necesitaba gastarme la munición explosiva para usarla común. En el 2 no. En el 2 podés hacer switch, podés cambiar el tipo de munición con un botón. O sea, lo hace mucho más disfrutable el juego. Y como es... Y suma mecánicas nuevas muy interesantes para conseguir el final bueno, que es el verdadero del juego. Tenés que explorar mucho los niveles, tenés que conseguir unas plumas. Las plumas te permiten conseguir unos artefactos. Los artefactos o algo así, las reliquias te permiten acceder a partes de los niveles. Tenés que hacer backtracking a niveles anteriores y estos te dan las llaves. ¿Cómo es? No, eso es obligatorio. Lo del final es dependiendo de tu forma de jugar, protegiendo los pilares, unas balizas que tenés que defender al final de cada nivel. Cambia el final. O sea, para mí el segundo Turok mejora mucho con respecto al 1. Tenés hasta un menú de misiones ahí donde vas viendo. Parece que está muy bueno. Muy bueno el Turok 2. Y para mí supera el Turok 1. Por esto que acabé de decir. Igual cabe recalcar que yo jugué las versiones remasterizadas que hicieron los de Night Dive, creo que se llaman, que son unos cracks. Unos cracks son haciendo remasters. La verdad que se han mamado. Sacaron el 3, todavía no lo jugué. Algún día lo jugaremos. Pero sí, está muy bueno. Muy buenos los dos. Pero el 2 para mí está mejor que el 1. Jarito dice, Rami. No, recuerden, hoy Rami no juega Armored Core por culpa de Makoto. En realidad iba a jugar el Dark como sorpresa en Navidad. Ténganlo en cuenta. Y sí, pero bueno. Por cierto, pero hay algo que me había olvidado y que Jaritos me recordó. Gracias, Jaritos. De la mano de Jaritos, justamente, acá lo iba a hacer cuando hablara del Grinch y la verdad que me olvidé. Jaritos ya sabe lo que es. Hay una cosa que le quería leer a Makoto cuando terminara el Grinch. Como Makoto se fue a dormir, no lo leí y pues me olvidé. Así que lo vamos a hacer ahora mismo. Tenemos acá al Grinch. Sí, tenemos acá al Grinch. Ya que pasó el especial de Navidad, probablemente puede que este sea el último directete del año. La verdad que no lo sé. Tal vez no, tal vez mañana hacemos otro. Como no lo sé, voy a dar un mensaje acá, no de fin de año, pero navideño, post navideño para el señor Makoto. Creación, bueno, hay un par de... Metí manito en una cosita y una tontería, pero voy a leerle algo, voy a recitarle algo al señor Makoto. Hola, señor Kabara, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo va, buen señor? Bueno, vamos, les voy a leer, les voy a recitar un lore alternativo del Grinch. Ahora van a ver, A ver. Vamos, para acá, esto acá.
Esto ahí, va todo bien. Me cabraste, Ramiro, no quiero saber nada de ti ni de los miembros del chat hasta el año que viene. Hasta el año que viene. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hasta el año que viene. Me estaba diciendo, ¿qué pasó? Hasta que leí hasta el año que viene. Ay, por Dios. Bueno, creo que te pasó la que a mí, que a veces te podés tomar un chiste, te lo podés tomar en serio hasta que le encontrás la vuelta, ¿viste? A mí, bueno, esto lo comenté el otro día, no me acuerdo con quién, creo que con Jarito, que a veces hago chistes muy serios y parecen de verdad. Y hay veces que me enojo y después lo transformo en chiste para distender la situación. Bueno, a ver, voy a recitarles acá una historia dedicada a Makoto. A todos los Makotos de Villa Makoto, la Navidad les encantaba. Pero al Casper, que vivía justo al norte de Villa Makoto, no le gustaba nada. El Casper odiaba la Navidad toda la temporada. Y si le preguntabas la razón, en el estado en el que está, era su contestación. El Casper dijo: debo pasarme este juego choto, no importa qué obstáculos me ponga, para después, con el save roto, comerse la moronga. Tal vez hubiera visto una cara. Tal vez es que la luz se le cortaba. Hijo de puta, grito. Me pica tener que leer. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que en todo el mes festivo trampas había cometido. Pero, fuese cual fuese el motivo, trampas o alucinación, en Nochebuena miraba a los Makotos con gran desilusión. Fijando la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesco gesto enviagrado, porque sabía que en ese momento aciago, cada Makoto estaba tareado, colgando en el arbolito su reseña de un anime adorado. Estarán preparando los comentarios difamatorios, gruñó con desprecio. Mañana es Navidad y la reseña del tercer Dead Space aún no saldrá. Refunfuñó y con sus dedos Casper empezó a tamborilar. Debo encontrar la manera de evitar que me vayan a difamar. Entonces se le ocurrió una idea. Una idea grinchosa. Al Casper se le ocurrió una idea maravillosa y tramposa. ¿Por qué tramposa? Ya sé lo que voy a hacer. Soltó una risotada con el morro. No sé qué carajo es el morro. Para mí morro es como una mochila, un bolso. Bueno. Y confeccionó un traje de sirvienta. Hijo de puta. Con orejas de gato y pantimedias. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con esta falda y este moño cian, soy clavadito, Rami-chan. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor. Pero como renos hay poco, ninguno encontró. ¿Creéis que eso lo detuvo? ¡No! El Casper dijo entonces, muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro al bondi y lo ató con gran destreza. Un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo de vencijado, del que tiraba el viejo albóndiga. Entonces el Grinch gritó: ¡adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante. El descenso... pará, boludo, me lo... ¿Qué lo tengo? Tengo ahí, tengo una mierda ahí abajo, los párrafos, la poesía esta, lo estoy leyendo por el culo. Bueno, no importa. El trineo comenzó en aquel instante el descenso hacia los hogares macotianos, donde dormían plácidos y livianos. Imagino a todos los macotitos ahí con cara de Bob Ross durmiendo. El Grinch robó regalos hasta el amanecer
y al volver a la montaña los dejó a punto de caer. ¡Ay, lo mal que lo pasarán los makotos!, canturrió grinchesco. O sea, sería como... ¡Ay, lo mal que lo van a pasar los makotos!, canturrió grinchesco. Cuando no vean al Darkest llegar, cuán tristes estarán, hijo de puta. Pronto los escucharé llorar y por 3 años me iré a vacacionar. No, ¿con qué necesidad de revivir el trauma? Bueno, pero cuando el Casper se puso a escuchar, no fue un ruido triste. No fue un ruido triste lo que llegó a captar. ¡Era un sonido alegre! ¿Cómo era posible? Toda la secta en el chat, altos y bajos, estaban cantando sin nuevos directos. No había evitado que llegara la Navidad. De una manera u otra, se había hecho realidad. Y el Casper, con los pies tiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habrá ocurrido? Cantan sin el Darkest y el Nier, sin Hades, Tomb Raider, ni el Witcher. No rima, pero me tenías que meter el Witcher, ¿no? Porque nunca lo terminé. Hice el primero, nunca lo seguí. Y por primera vez, el Casper pensó, intrigado, tal vez la Navidad no sea solo el juego directeado. Tal vez la Navidad tenga otro significado. Ah, bueno. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en Villa Makoto se decía que sus pequeños muñones aumentaron 3 tallas aquel día. Con la luz de la mañana, bajó zumbando en su trineo y devolvió los directos y los let's plays para el festejo. ¿Y por qué no? Porque los muñones se le habían ensanchado. Y claro, en el Darkest terminó apaleado. Y así termina. Se nota que lo escribió Jaritos porque me tenía que meter el Darkest al final, el hijo de puta. Y durante varios párrafos. Pixel Bob. Gracias, buen señor Wolf, por esos bits. Quería leer esto porque... Tremendo trabajazo, sí. Porque ¿saben qué? Empezó como un chiste, empezó como un meme de Jaritos. Un chiste que me mandó. Y yo dije, esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte, así que le agradezco al buen señor Jaritos porque tiene una creatividad para esto que tremenda, me encantó. Muchas gracias, Jarito, por haber tomado el tiempo de escribir esto. Precioso, precioso. Me hubiera gustado de leerlo con el coso navideño, pero me olvidé. Y bueno, fue un directo muy largo y pasaron muchas cosas, pero le agradezco mucho, señor Jaritos, porque la verdad se mamó. Se mamó y me reí mucho cuando lo leí y ahora también. Así que muchas gracias. Bueno, 10 de 10 Rotten Tomatoes, exactamente. Fue poesía, arte puro. Bueno, también ahora reiteraron que me faltaron varias rimas, se complica. Claro, igual no es difícil, no es fácil meterse rima en cada frase más jodida. Yo metí eso de la moronga y todo porque se me ocurrió y me causó gracia, pero sí, todo el resto le Jarito, la verdad. ¿Lo queremos impreso? No. Vamos ahora para... ¿Ya terminé? No terminé. Te perdiste, se combina algo muy chistoso y muy divertido. Llegaste cuando terminó ese momento divertido. Pero toma, agarrame. Pero pótame. Bueno, continuemos. A ver, ¿por dónde íbamos? Esto acá, esto por acá, esto está ahí, esto está ahí, esto está acá, esto está ahí, esto está ahí. Debería de verse ahí. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí se ve. Estamos perfecto. Bien. A ver, ¿con qué estábamos? El Turok 2 ya está. Silent Hill 1. Acá o acá. Jodido, Yo creo que queda acá. ¿Saben por qué queda acá? Me parece a mí. Porque... ¿Cómo es? Hola, señor Rascanescaner. ¿Cómo Celia? ¿Cómo anda? Toma, don Ramírez. Es que ya tomé agüita. Creo que para mí va acá, por el Silent Hill 1. Sí, te lo terminas una vez, puede que te perturben algunas cosas, pero el miedo que te da la primera vez
no te lo da la segunda. A mí, en cambio, el Resident Evil... Bueno, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? El tema del miedo, del terror que te cause. Para mí es superior el Resident Evil 1. Y es curioso que diga esto, porque a mí, entre Resident Evil y Silent Hill, yo elegiría Silent Hill. Pero objetivamente, lo que sentí jugándolos en directo, para mí el Resident Evil 1 es superior. Para mí, la verdad que está muy, muy, muy bueno. Fue muy, muy, muy bueno. Fiore dice, al final el score terminó en los abismos de la Tierra. Fue No Quiero No Puedo, de homenaje al creador de Alien. En unos años se volverá Gotti toda la... Pasa que, mira, Mira, yo te diría que el Scorn está arriba del Astérico, loco. Parece que está arriba del Astérico. Parece que el Scorn está arriba del Astérico, loco. Me parece que sí. Pasa que... Mira, me hacen un comentario y ya me meten la duda, loco. Es que ¿saben qué pasa? El Scorn falla en una sola cosa, que es el combate. Metieron algo que no tendrían que haber metido. Pero Astéricos metió... metió un montón de texto, metió un menú que no sirve, metió un diario que no aporta nada. Entonces, ¿viste? ¿Con qué criterio digo que el Scorn es peor que el Astéricos? No puedo, ¿viste? No puedo. La verdad que no puedo. Bueno, sí, el Scorn es mejor que el Astéricos. El Astéricos está rozando la C. Bueno, Silent Hill, creo que no hay mucho que decir. Para mí está acá top S, top tier, acá, bien sabroso. Inferior al primer Resident Evil, pero sigue siendo una S. Muy, 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 muy tremenda. Bueno, Silent Hill 2. No, mentira. Silent Hill 2 para mí es mejor que el 1. Para mí es mucho mejor que el 1. Ahora el tema ¿es mejor que el Resident Evil 1? Yo creo que es mejor que el 1, no sé si mejor que el 2. Que el Resident Evil 2, digo. Creo que están ahí, Por lo que sentí, creo que están ahí, Me parece que están ahí, pero sí. Parece que están ahí. Empecé, ustedes vieron, no fue una muy buena experiencia. No fue para nada una buena experiencia en PC por haberlo puesto en difícil. La dificultad en PC está rota. La dificultad en Play 2 en difícil está muy buena. En PC está rota. Tuve una muy mala experiencia. Ustedes lo vieron. Enemigos acelerados casi por 5. Vida también. Más vida, más daño. Iban en cámara rápida. En fin, que fue una experiencia. La recta final fue muy, muy, muy jodida. Pero igual lo aclaré en el Let's Play. El juego es una obra maestra para mí. Es uno de mis juegos favoritos. Y creo que... Por las dudas, si lo conocieron por el Let's Play, que es muy poco probable, pero puede ser, no se guíen por eso. Denle una chance al juego y jueguenlo normal o en difícil, pero en Play 2. Y van a ver que es una cosa muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Es una obra maestra. Vale mucho la pena. La historia es preciosa. Todo es muy lindo. Todo a mí me encanta. Bueno. Sigue Silent Hill 3. A ver. Qué difícil que la tengo, Qué difícil que la tengo, hermano. Que objetivamente yo esto se los comenté a ustedes. A mí el Silent Hill que más miedo me ha causado es el 3. El 3 o el 4, pero porque fueron los primeros que jugué en su momento, ¿no? Y me quedó marcado eso. Bueno, ustedes lo vieron cuando lo jugamos el 3. Los pasillos todos llenos de sangre, los sonidos. El 3 tiene algo que el 1... Bueno, el 2 sí lo tiene, pero en contadas ocasiones. Y pega muy fuerte cuando lo hace el 2. Pero el 3 usa mucho la cagada de los sonidos. Mucho. Encima, no sé... Tiene algo que a mí hace que me dé mucho miedo el 3. Mucho miedo. Pero tiene algo que para mí, por ejemplo, no me gustó. Que hace que, por ejemplo, esté muy abajo del 2. En el 2, explorar Silent Hill.
En el 1 explorás Silent Hill. En el 3 vas a Silent Hill. Te venden, te ilusionan con que vas a poder explorar Silent Hill. Y en realidad no. En realidad no. Ves un par de lugares muy cerrados y ya está. Y eso es algo que a mí me genera cierto resentimiento, ¿no? Me genera cierto resentimiento porque al final es Silent Hill y la mayor parte del juego no estás en Silent Hill. O sea, vas a Silent Hill en la recta final. Vas al hospital, vas al centro, bueno, podés ir al bar si querés, pero es opcional, creo, ir al bar, ¿no? De María. Pero eso, el querer revisitar todo y ver las cosas... Me tiró para atrás. Así que yo creo que por eso solo lo pondría. Es que no sé. Yo lo pondría. O sea, en cuanto a miedo, a mí me ha dado más miedo que hasta el Resident Evil 2, te diría. O sea, me da más miedo, lo pondré acá. Pero si hablamos en cuanto lo critico, lo intento criticar objetivamente, la banda sonora está buena, gráficamente está muy buena, la versión de Play 2 es preciosa. No sé si mejor que el 1. Es que no, el hecho de que el Silent Hill apenas aparece hasta el final. O sea, yo entiendo el motivo de hacerlo. La banda sonora, sí, es que la banda sonora es tremenda, es muy buena. Pero bueno, estamos acá discutiendo igual el orden en el AS. O sea, son todos estos juegazos para mí. Son todos juegazos. Son buenísimos, solamente es cuál está más arriba, cuál está más abajo. No es muy bueno. Ay, me olvidé del Bird from a Wish. Me lo olvidé por completo. Bueno, este es como una especie de historia alternativa del Silent Hill 2. Lo pondría acá, lo pondría por debajo del 2, obviamente, porque es muy cortito. No tiene mucho más. No tiene. La verdad que creo que hasta lo podría poner. Claro, que en realidad es una cosa muy breve para complementar una historia que ya conocemos, pero vista desde ver otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de María. No sé si merece estar en una S, la verdad. No sé, viste. No sabría. Yo creo que lo pondría tal vez. Creo que lo pondría detrás del Cryostasis, tal vez. O por encima del Cryostasis, porque la forma tan cruda y directa de tocar cierto tema bastante jodido que toca con María, creo que le suma un poquitito más. Creo que lo dejaría por acá. Creo que una A le queda. Creo que lo dejaría por acá. ¿Saben qué pasa? ¿Qué me dicen? También no me enteré, esperaba más de la perspectiva de María. Claro, porque es algo muy cortito, con una leve perspectiva, un poquito de contexto previo al juego y ya está, ¿viste? ¿Da para mucho? Sí, da para mucho. Pero tal vez en parte fue mejor que no intentaran hacer una gran cosa, porque así le fue también a La Niebla cuando hicieron la serie. La Niebla, la historia original de La Niebla es un supermercado. Hicieron una serie queriéndola hacer en todo un pueblo. Y bueno, terminaron haciendo un tremendo profundo de mierda. Pero bueno, digamos que quedan una tercer puesto. Sí, yo diría que sí. Bueno, a ver, vamos con Outlast. El primer Outlast. El primer Outlast como experiencia de terror es buenísimo. Yo creo que lo pondría en una A. No estaría en una S porque yo siento que en el Outlast se pierde el miedo muy rápido. Muy rápido se pierde el miedo. Es algo que en estos juegos a mí, por lo menos, no me ha pasado. Jugando por primera vez el Outlast, ponele, o segunda vez, se te pasa muy rápido el miedo cuando ves que es muy fácil ver lo fácil que te podés escapar de las cosas sin que te toquen siquiera. Las primeras veces sí te cagas mucho. Eso es algo que para mí vale, porque va en una A. Más que me gusta mucho eso de... ¿Cómo que se dice? Ese género como de... fotometraje perdido, que ahí como que vas con la cámara grabando, ¿viste? Todas esas cosas. A mí me gusta mucho, pero... me gusta mucho. Lo único malo que tiene es eso. Por eso yo lo pondría en una... lo pondría... ¿Sabes qué pasa el Cryostasis? Es que no sé, el Cryostasis es un caso especial, no lo voy a tener en cuenta. Pero es que para mí, por ejemplo,
estos juegos no tienen cagadas. Bueno, este ya saben es una excepción. Así que este que tiene algo que le veo negativo creo que debería estar acá. Found footage, exactamente eso que dice el zip, exactamente. Fior dice, digamos que la intención de lo que cuenta refiere a la niebla, hablaba como el 99,9% de la historia de Stephen King. Pasa que, ¿sabés qué pasa, Fior? Yo compré la novela incluso de La Niebla, porque yo soy fanático. La película de La Niebla es una de mis películas favoritas, hermano, me encantó. Después me leí la novela, me encantó la novela. La novela me encantó mucho más que la película, por cierto. Mucho más. Tiene cosas que la película no puso. El final cambia también, me gustó mucho más la novela. Pero la serie la cagó, hermano, la cagó. Además, bueno, un par de cosas que no voy a hablar ahora porque me voy cancelado en Twitter. Pero que la serie metió algo por atraer público joven y la cagaron. Podrían haberlo hecho muy mal, muy bien, digo. Y lo hicieron muy mal, la recagaron. Pero bueno, Outlast para mí está acá. El DLC del Outlast, creo que va a ser de las primeras veces que para mí el DLC de un juego es mejor, o yo la pasé peor o lo disfruté mejor que el propio juego base. El antagonista del Outlast Whistleblower, como se diga, para mí me dio muchísimo más cague que el del Outlast. Muchísimo más. Mucho más. Y contrario a en el DLC, aunque hay enemigos que le podés perder el miedo, entre comillas, por cómo están hechos los escenarios, a mí me dio más cague y me mantuvo más tenso las persecuciones en que en el original. Así que yo lo pondría acá. Te diría que hasta lo podría poner. Es que encima lo crudo, el gore, lo tan, ¿cómo decirlo? Lo tan, no sé, lo atrevido que es el juego, lo atrevido que es el DLC. Me parece muy bueno. Es bueno, buenísimo el DLC, medio cagada al final de ese enemigo. Claro, el final bastante sacado del culo, eso, ¿verdad? El final bastante sacado del culo, así que creo que no lo subiría de acá. Pero sí es mejor para mí que el Outlast. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que sí, Fior dice, de cielo te bancamos a full. Igual no sé por qué nadie sabe adaptar las historias de Stephen. Casi todas se basan libremente en el libro, sacándolas de acá tenés La Milla Verde, estoy cansado, jefe. La Milla Verde, qué peliculón, Führer. Qué peliculón ese. Cómo llega el cocoro, la de La Milla Verde. Qué película tremenda. No sé cómo se llama la de Ojo de Fuego, creo que es. El resto solo tienen en común el nombre. Claro, la cagaron mucho, la verdad. La cagaron mucho. Es muy triste. Es muy triste. Ustedes no saben el hype que yo tenía por la serie de La Niebla. El mismo Stephen King estaba hypeado. Y cuando salió la serie, Stephen King no volvió a decir absolutamente nada de la serie. Nada dijo, nada. El Papo aplicó la que hablamos un rato de... Antes de decir algo malo, no digas nada. Nomás acá sí tendré que decir algo malo. Pero es jodido decir algo malo de una obra que es como basada en tu propia obra. Y no sé, es raro, ¿viste? En eso, por ejemplo, el de The Witcher le chupa un huevo y dice: a mí la verdad que no me gustaron como yo viendo los juegos, no me gustó también tampoco la serie, no me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gustó aquello. Igual es jodido porque lo del The Witcher es debatible. Porque como, hermano, ¿vos sabés cuánta plata hiciste por los juegos? O sea, fue al revés, no es que te compraron los juegos por la novela, compraron la novela por el juego, papu. Bueno, son distintas. Más jodido el tema ese del The Witcher, pero bueno. Cosas de la vida. Igual, sí les voy a decir una cosa. Que la serie de The Witcher, bueno, Henry Cavill, el papucho de Henry Cavill se fue a la mierda porque justamente los de, creo que es Netflix, ¿no? No sé quiénes son los de Netflix o lo que sea, que se empezaron a salir del canon de los libros y al buen papucho de Henry Cavill como buen respetuoso y amante del canon, le dio por los huevos, no le permitieron ahí y se fue a la mierda. Pero bueno, cosas tristes que pasan, ¿no? Sadly, pero sí. Para mí la decepción de Stephen King fue la segunda peli de It. Creo que no la vi, por suerte. Por suerte. Bueno, a ver, entonces el Outlast se queda acá. Vamos al Fear 2. A ver. Tendré que haber puesto una imagen de un garbanzo.
En honor a Makoto y el meme del guarda que el hijo de puta es el mercenario, lo que sea que dice Garbanzo. Pero vamos a hacerlo así con esto. Fear 2. Yo creo. Que está jodido, loco, Creo que... Uy, hay un gato acá en la ventana rompiendo los huevos, loco. Uy, ahí vengo, para. Puta madre, ¿en serio me vienen a romper las bolas? Estoy haciendo un top y no me lo respetan. Ahí vengo. Hermano, ¿podés creer que me paré y se callaron? ¿Podés creer? Iba a abrir la ventana para que cerraran el culo. ¿Ustedes pueden creer? Me paré de la silla y se callaron. Es a propósito esto, Es a propósito. Me están boicoteando el directete, loco. Me están boicoteando el directete, loco. Bueno. Ay, espera. Sincero tu presencia. Y mirá, puede ser, Puede ser que sí. Bueno. A ver. Fear 2. ¿Qué les digo? Jugablemente, en cuanto a gameplay, Fear 2 a mí me gustó mucho. En cuanto a jugabilidad, en cuanto a historia, la historia me gusta, no me gustó. Padece una cosa que padeció Live Not Alone y que padeció las Teregos. La frase esa de no me lo cuentes, muéstramelo. O por lo menos no me lo cuentes, nárramelo. No me lo cuentes, decímelo. O sea, no me lo cuentes en el sentido de no me lo cuentes, decímelo, como decir lo mismo, ¿no? Como decir, está lloviendo, están cayendo gotas al cielo, lo mismo. Pero a lo que voy es, mostrámelo en el juego, no me lo hagas leer. Por lo menos que sean diálogos dentro del juego, no me lo hagas leer. La gran mayoría de la historia de Fear 2 está en las notas y los textos que te encontrabas. Incluso hay información que solo está en los textos. Y en el juego o te lo dicen muy por encima o no te lo dicen incluso algunas cosas. Entonces es jodido. Acá ustedes tal vez me puedan ayudar porque yo de esto sí no sé si era en la época donde habían empezado a estar de moda los Call of Duty o no. La verdad que yo en cuanto a eso no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero acá se nota, por ejemplo, una gran diferencia con el Fear 1. Que el Fear 1 sí tenía mucha acción, eso es verdad, pero manejaba el terror y el miedo de otra manera. O sea, para mí encontraba un balance sano entre el miedo y los cagues y la acción. En el Fear 2 es mucho más acción y se nota hasta el punto que enemigos que deberían ser perturbadores o dan miedo, no dan miedo. Entonces es como medio... Bioshock salió antes y te ponían los registros sonoros, no tiene excusas. Claro, mira, ¿ves? Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Ahí ustedes me están dando contexto porque yo no tenía ni idea de eso. Yo estaba mucho con el primero. Riz. La escena, ¿te acordás, Riz? Esa escena en la escalera cuando estás como en la zona de residuos de agua o algo así, que estás en la escalera y ¿cómo es? Y cuando vas a bajar lo ves a Fettel caminando, y cuando bajas la escalera lo ves a Fettel enfrente tuyo la escalera, y cuando bajás y te das vuelta está Alma ahí de frente. Ese combate de sustos es un combo que van a pasar los años y yo nunca me voy a olvidar de eso. En cambio, acá en el Fear 2 no me acuerdo de ningún screamer ahora mismo. De ninguno, pero de ninguno me acuerdo. De ninguno. Así que sí, Fear dice, el Fear 1 era el equilibrio perfecto, el 2 lo hicieron más arcade y el 3 lo único bueno que tiene es ver la mamucha alma de... No. Bueno, al menos le encontrás algo bueno al 3. Le encontrás algo bueno, Fear. Yo la verdad que no le encuentro nada bueno al 3. Bueno. Es un buen juego de acción el 3, ¿o no? Es un buen juego para cagarnos a tiros. Algún día vendrá ese Let's Play, por cierto, que lo tengo pendiente. Guiño, codo. Bueno, para mí está por encima de las Teregos
Pero para mí es inferior al 1. Gráficamente no, obviamente, pero en todos los demás aspectos no sé. Para mí es mejor el Scorn. ¿Qué quieren que le diga? Para mí es mejor el Scorn que el Fear 2. Si en el Fear 2 me divertí más, no sé qué, y acción y no sé qué. Pero la forma en la que cuenta su historia, cómo se fue más para la acción, empeoró un poco el nivelado de susto con todo. Está medio jodido, Para cagarnos a tiro en el sentido de jugar a un shooter o hacer un Sayori. Creo que puede ser ambas, Literal eso, peor en todo que el uno menos los gráficos. Sí, duele hacer estas reflexiones porque nunca había reflexionado así sobre algunos juegos que estamos viendo. Nunca lo sé como no sé, un análisis tan, no sé, una autopsia así, una comparación de todo. Me duele a veces ver no sé, a mí me duele, por ejemplo, me duele ver me duele ver no, porque siempre, no, voy a empezar a cambiarlos de lugar, no quiero. A ver, vamos con el DLC. El DLC del Fear 2. El DLC del Fear 2. Creo que el DLC del Fear 2. Creo que creo que es. Sí, creo que es peor que el Armored Core. Creo que es peor que el Armored Core el DLC. Ay, por Dios. Toma, Ramiro. Bueno, gente, me voy a cenar. Espero que disfruten del muy probable próximo juego de mecha que jugará Ramiro. No, la verdad que no. Que disfrute, que tenga buen provecho, señor Zip. Que coma rico. ¿Qué va a comer, señor Zip? Yo que estoy cagado de hambre. Antójeme, a ver, ¿qué va a comer? Encima vale 60 euros. Me duele ese pequeño detalle. Vale 60 euros, loco. Ya empezó a joder los gatos esto otra vez. Esta madre que rompe huevón. Hola. ¿Cómo están? Hemos retornado. Por cierto, Nami Kukuro es mejor que el Fear 2. Eso lo hiciste a propósito, Zero, ¿no? Me la hiciste a propósito. Yo sé lo que estás haciendo. Yo lo sé y te está funcionando. No, me vas a hacer mover todo esto. No debo. Bueno. Vamos con The Mortuary Assistant. Juegazo. Yo les diría, todavía no le saqué el 100%. Yo les diría que está
que está muy bueno, muy, muy, muy bueno. Está... Yo te diría que lo pondría acá, ¿la verdad? La verdad me gustó mucho. Yo creo que va acá. The Mortuary Assistant, para mí que va acá. Para mí que va ahí. Se merece ese lugar. Está muy, muy, muy bueno. ¿Qué mejor la hora, hijo de puta? Es que está muy, muy, muy bueno. Porque el juego mezcla Screamers con... Esos sustos estuvieron buenos. Tecas 12 Intensebat. No escucharon nada, no escucharon nada. Gracias, señor Wolf, por... Puta madre, susto como ese, sí, puta madre. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, antes que me olvide, gracias, señor Bits, por esos... señor Wolf, por esos bits. Muchas gracias, no te la esperabas, No, la verdad que no, gracias. El juego tiene screamers, pero te lo sabe construir. Y además de eso, tiene una historia, tiene varios finales, tenés una mecánica que aprenderte, una jugabilidad, tenés cosas que, entre comillas, memorizar, aprenderte, que básicamente, yo les había comentado, como se siente un trabajo, por ejemplo, de venta o de atención al público, así que te vendés, ¿no? De venta, es parecido, tenés que vender algo, tenés que hacer algo, tenés que saber dónde están las cosas, de qué color se ven, porque te cambian las cosas de lugar, que es algo que a mí me gusta mucho, porque... no es todo siempre lo mismo, te cambian de lugar las partes. Entonces es algo que a mí me gusta mucho eso. Mucho, mucho, mucho. La pasé muy bien con el juego, tiene varios finales. 10 de 10. 10 de 10 me encantó. Me gustó mucho, 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 mucho. Realmente que obviamente te pide que le dediques tiempo. Si le jugás 10 minutos, y a lo mejor va a ser tremenda cacona. Tenés que jugarlo. Está muy, muy, muy bueno. Bueno. Hablando de tremenda cacona, toca este juego de M. No, este juego de RPG Maker. Bien, este juego. Obviamente, en el estado en el que está este juego, se viene... Está compitiendo con el I'm Not Alone. Yo te diría que está acá. Yo te diría que está abajo del I'm Not Alone. Te diría, está ahí, Sí, yo creo que sí, está ahí. Y miren, si no hubieran sentimientos, y fuera un análisis frío, pero bien frío, el juego estaría acá. Acá. Sin sentimientos en medio, el juego estaría acá. Con sentimientos en medio, el juego está acá. Les paso a comentar. Así que llegó el momento de la gran historia. Que ya la conté como 10 veces. Hola, señor Blue Rabbit, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Antes era Samurai, ahora sos Samur? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tenía el nombre más cortito? O sea, Remy, que el Underground es el peor juego del año que jugaste en stream. Exactamente. Bueno, les comento, les paso a contar la historia porque tal vez alguno no lo sepa, tal vez algunos ya están hartos, pero hartísimos de que cuente siempre lo mismo. La historia de este juego fue la siguiente. El desarrollador, creador de juegos como El Séptimo Cadáver, Goodbye Rebecca, Black Winter y un montón de otros juegos, aunque bueno, se cambió el nombre, así que es difícil asociarlos ya a esos juegos porque se cambió el nombre. Hay temas que los tengo que dejar por ahí, no meterme mucho más por ahí. Hay algunas cosas así, tal vez no, tal vez sí. Pero sí, se cambió el nombre. Creó este juego Underground Life. Y el tema es que cuando yo lo empecé a jugar, me gustó mucho cuando lo empecé a jugar. Es más, ustedes lo vieron, que el primer directete, la verdad que me ¿cómo es?
que me entusiasmó mucho la primera vez, la primera vez que lo jugué, esa primera toma de contacto con el juego, y me ilusioné bastante además, el tema del crafteo, tener tu granja ahí, viste, ser autosustentable con el tiempo, poder vender la fruta, bueno, después con el tiempo vimos lo de vender el vino, vender no sé qué, bueno, eso fue el comienzo. Después el vino estaba bugueado, se duplicaba la mierda ahí, no se podía hacer, estaba como que... O sea, creo que es un bug que además era más o menos fácil de solucionar, porque en un error de la configuración del objeto, como que compartía como que todos los objetos eran uno solo, ¿viste? Como que no eran entidades separadas. Yo no sé nada de RPG Maker, no sé cómo se hace eso, pero por lo que me han dicho, muy jodido no era arreglar el bug. Bueno. Hola, señor Sirxem. Llegó justo cuando estábamos puntuando al Underground Life. ¿Cómo anda, señor Sirxem? ¿Cómo va? Bueno. Claro, digo esto porque Sirxem era uno de los que quería comprar el juego. El destino te salvó, Sirxem. El destino te salvó, por favor. A veces pasa en la vida. Cuando uno quiere tomar una decisión que no está buena, la vida te pone una pared y dice, no lo haga, papu. Vos tuviste esa suerte. Bueno. Entonces fuimos teniendo bugs que ustedes lo vieron. Me desaparecían objetos. Me moría y quedaba como con la animación de muerte. Pero lo realmente más jodido, además del bug del vino y bugs en misiones y bugs en un montón de cosas que hemos tenido, que eran bugs, ponele que menos de una gravedad minúscula, menos el del vino, porque el tema es el siguiente: es un juego que no tiene historia. Tiene un poquito de lore en algunas notas, pero el juego no tiene historia. Y yo me tomé el tiempo de escuchar una entrevista del creador del juego que había dado hace tiempo, hablando de este juego cuando estaba por salir. Y él mismo decía, o sea, es algo planeado, que el juego no tuviera una historia, porque la historia te la armaba vos como jugador. O sea, tus objetivos te los planteabas vos como jugador. Y yo acepté esa premisa, yo acepté esa invitación y la tomé. Mi historia era mejorar mi refugio, empezar a vender, sacar los logros de dinero del juego, comprarme, craftearme, subir las habilidades, craftearme las mejores armas, las mejores armaduras, mejorar todas las profesiones al máximo, alquimia, todo. Ese era mi objetivo en el juego, ¿viste? Y por último, obviamente, vencer a todos los jefes. Yo lo pienso incluso ahora y me genera ilusión, loco, porque yo quería hacer eso y me gustaba la idea. Y me gustaba mucho la idea. Bueno, el tema es que quise hacerlo del vino, que era una forma... Que incluso hay una misión secundaria final de un mercader donde te incentivan a farmear vino. Bueno, el vino está bugueado y no lo podés hacer. Porque no podés tener más de un barril de vino. Entonces, y como está limitado, miren, estos son términos, son cosas muy técnicas que yo me puse a estudiar de la economía del juego, que a lo mejor a ustedes se les hace muy agobiante o muy pesado. Pero ponele que el vino, la animación de crafteo de vino, además en total son como ponele 10 segundos y no sé qué, y tenés que esperar no sé cuánto hasta que se añeje el vino, es un tiempo, y al final es para unas pocas monedas. Y yo me preguntaba, loco, pero si él puso un logro de un montón de dinero, de conseguir un montón de dinero, es porque tiene que haber formas de farmeo. A día de hoy sigo sin encontrar cuál era esa forma de farmeo. Si es que existía. No sé si existía o no existía. La intenté buscar. No había manera. O sea, craftear comida y venderla no era rentable. Las armaduras, la gran mayoría no se podían vender. Habían algunas que sí, pero otras que no. Y daba muy poco además. Entonces no pude, o sea, lo que yo quería hacer de juntar el dinero para los logros, no lo pude hacer. Hacer vino, no lo pude hacer. Después pasó algo que también fue bastante desagradable, que fue que había un farmeo. Nos encontramos una nave alienígena y había un farmeo que me tomé una hora y media, 2 horas en farmear el combustible para la nave alienígena. Y cuando por fin conseguí el combustible, no me dejaba hacerlo, como que pedía un código. Y
O sea, farmeé todo y no pude conseguir el código para usar la nave. Y yo no sé si el código está en algún lado o no está en algún lado. Yo le voy a ser sinceros. Acá no voy a decir nombres ni nada por el estilo acá, porque al final es información de personas que se han tomado el tiempo de investigar el asunto, ¿no? Más a fondo. Resulta que la clave de esa nave era un número aleatorio. No era una clave que encontrabas en algún lado, era un número aleatorio que se generaba aleatoriamente cada vez que abrías el menú para insertar el código. Ustedes dirán, pero ¿qué sentido tiene eso? Si hubieran sido una clave, no sé, de 2 dígitos. Bueno, no, de 2 dígitos también es jodido, pero de 1 dígito tendría sentido. No, era como una clave creo que de 6 dígitos o algo así. Era un número aleatorio que se generaba cada vez que ibas a ponerlo. Y si tenías la suerte de atinarle, no pasaba nada tampoco. O sea, es una cosa que no estaba completa. No estaba completa. Y yo solo puedo. Hasta te lo puedo llegar a entender si está en un early access y dice que está en desarrollo, no sé qué. El juego ya tenía un año. Tenía más de un año en realidad. Creo que más de 2 años incluso. Entonces. Y eso lo comenté en el análisis de Steam. Que el juego está. ¿Cómo es? Estaba, porque esa es otra cosa. Bueno, estaba en Steam como un juego terminado. Está bien, no salía $25, salía 5, creo, 4,99. Pero se vendía como terminado. Eso es la cosa, se vendía como terminado y no lo estaba. Y a mí lo que me pasó fue que a mí me molestó mucho haber estado 2 horas farmeando algo y ver que ni siquiera estaba terminado. Y sí estaba terminado. Esto es algo curioso, ¿no? Sí estaba listo el mapa al que te llevaba la nave si la lograbas encender, pero no estaba listo el método de encender la nave. O sea, como que estaba hecho un trozo y el otro no, medio raro. Y el mapa al que te llevaba la nave era un mundo alienígena. Y cuando llegabas a ese mundo alienígena, si avanzabas por un camino que había, te salía un cartel diciendo que ese contenido era parte de un DLC. Creo que de un DLC gratuito, creo que iba a salir. O sea, ¿a qué voy con todo esto que les estoy comentando? Esto que les estoy comentando nunca se los había contado antes, creo. Así que se están enterando de un montón de deep lore de este juego y por qué lo puse acá. Hay un cartel que decía que ese contenido era parte de un DLC gratuito. O sea, el tipo tenía pensado varios planes para el juego, los dejó a medias, pero se olvidó de quitar la parte del esfuerzo, del farmeo, la dejó ahí, pero la recompensa no la puso. Entonces te deja... No sé, te hace perder el tiempo. Literalmente, te hace perder el tiempo. Si hubiera quitado el farmeo de la nave, ponele que sería un poquitito menos grave al menos, pero... Esa referencia a Lost, es verdad. Bueno, ¿qué otro punto les quería comentar? Bueno, otro punto, además de esto, ¿no? Yo me tomé el tiempo, todos los bugs que íbamos encontrando, o que iba encontrando yo fuera de Directete mientras farmeaba, yo le iba sacando capturas y le iba enviando todos los mensajes, punto por punto, estructurado. Sebadi me ayudó además, porque Sebadi se compró el juego. Y Maxom creo que también se compró el juego. Me ayudó, me dio una mano, Sebadi, mandándole los mensajes y demás, ¿no? Bueno, el juego está acá. Y no está tal vez un poquitito más arriba. ¿Viste? Está un poquitito más arriba. Tal vez acá o acá o acá incluso. Por la actitud que tuvo el creador. Conmigo y con ustedes. Con ustedes y conmigo. Eso es lo que a mí me hace ponerlo acá el juego. Porque yo le mandé todos esos mensajes. Nunca los abrió. Cuando vino al stream a
a preguntar que no sé qué, que milagro que lo estaba jugando. Tampoco forma de hablar, ¿viste? O sea, estoy jugando tu juego, venís como de, ay, tanto tiempo que no me jugaste, ¿qué te dio por jugar? Medio rara la forma, las relaciones públicas que tenían es medio extraño, ¿viste? La forma de tratar. Bueno, recién cuando en directo le dije, ¿cómo es? Cuando en directo le dije que le envié mensajes, ahí los leyó. Aún así, no los respondió. Aún así, no respondió los mensajes. ¿Y cómo es? Y no lo arregló tampoco. Bueno, la cosa es que se fue. Se fue. Y después, otra vez, después de otro momento, volvió. Después, cuando estábamos terminando, volvió. Volvió. Y cuando estaba terminando el juego. Y bueno, los que estuvieron en el final, no sé quién de ustedes estuvieron en ese final, en ese fatídico final de Underground Life. Pero vino y estaba casi, te diría, desesperado, súper apresurado, preguntando, ¿ya hiciste esto? ¿Ya peleaste con este jefe? ¿Ya mataste a este otro jefe? ¿Ya descubriste esto? ¿Ya peleaste con esto? Y yo era como sí, ya lo hice. Sí, ya lo hice. Sí, ya lo hice. Sí, también, ya fui ahí. ¿Viste? Como desesperado, como de, loco, no, que ya se va a terminar. Yo pienso que el tipo tenía en su mente un plan de marketing o de desarrollo de voy a sacar el juego, la gente lo va a empezar a jugar, va a pegar un boom para arriba porque lo comparo con Terraria, lo comparo con Fallout, va a pegar el boom y cuando pegue el boom y junte un montón de dinero lo expando y lo termino, ¿viste? O no sé, algo así. Y creo que no funciona así, ¿viste? Como de, si tiene éxito lo termino. Es que eso es la definición de un Early Access. Pero no lo lanzó a la venta como un Early Access. Lanzó a la venta como un juego completo. Bueno, el tema es que cuando yo le dije, porque era el final del juego, y a mí es una situación incómoda, sí, pero la vida está llena de situaciones incómodas. Y si hay algo que he aprendido, que estoy aprendiendo incluso ahora mismo, es que muchas veces intentar evitar la situación incómoda te genera un daño mucho más grande que hacerle frente en el momento. Son incómodas, pero hay que hacerle frente. Y yo tenía que opinar del juego, ya lo había terminado, con el tipo apareciéndose, ¿viste? Con el creador apareciéndose. No digo el tipo de manera respectiva, que acá en mi ciudad hablamos así cuando nos referimos a alguien, ¿viste? Digo, el tipo. Bueno. Que se merecería que le hable así por cómo me habló todo. Sí, pero no, ¿viste? No va con ese tono así despectivo ni nada. El tema es que yo dije, chicos, yo les voy a ser sincero a ustedes, porque al final es la credibilidad de uno, ¿viste? Lo que pone en juego. Yo no voy a cagarme yo mismo en mi propia honestidad por defender un juego, o una persona que creó un juego que se está cagando en el feedback que le di, que se cagó y que se siguió cagando en el feedback que le di. Entonces yo no me iba a poner a defender un juego que ustedes estaban viendo cómo estaba yendo el juego. Entonces dije, ahí nació la famosa, en el estado en el que está, dije, no lo puedo recomendar. Dije eso, en el estado en el que está no lo puedo recomendar. Y dije, por esto, por A, B, C, D, ahí, todos los puntos, punto por punto. Yo le dije, porque al final, sí, yo puede que lo haya disfrutado un poco más, porque estaba en directo, porque me reí con ustedes, porque me gusta farmear, pero los bugs te hacen sentir que lo estás jugando para nada. ¿Por qué? Voy a decirles otra cosa. Los logros están bugueados en Steam. No los podés sacar, varios, la gran mayoría. Entonces, aún, si no estuvieran los bugs que estaban, no te salen los logros tampoco, ¿viste? No te salen los logros. Ponele que los logros yo se lo podía dejar pasar porque supongo que debe ser medio complicado, tal vez, más si es la primera vez que haces un juego RPG Maker en Steam con logros. Yo entiendo que tal vez la sincronización de los logros con el RPG Maker, el juego, yo supongo que puede ser jodido, ¿no? De evaluar eso. Pero igual, se arregla con un parche, ¿no? Pero sí, básicamente ya al final del juego, la última parte,
Bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Ya estaba hasta los huevos del farmeo. Cuando vi que el farmeé para nada, ya estaba de mal humor. Bueno, en fin. Y yo dije en el estado en el que fui... O sea, fui muy piadoso. Para lo que ustedes vieron, fui muy piadoso con el juego. Y aún así, siendo en el estado en el que estaba, no lo puedo recomendar. Y yo dije... ¿Cómo es? Que yo voy a dejar un comentario aclarando eso en la última parte resubida. Y si el creador arreglaba el juego, yo lo iba a actualizar el comentario, iba a actualizar la descripción del video, iba a poner un comentario actualizando de: chicos, el creador todos estos fallos que yo le mandé por mensaje ya los arregló, Porque eso al final honra al creador, que vos le mandes todos los fallos y lo arregle. Porque, seamos sinceros, hay juegos que salen con fallos. El tema es cómo reacciona el creador ante esos fallos. Bueno, igual es que hay fallos que comprobar los 10 minutos ya los veía, pero bueno, eso es otro tema. Y yo dije eso, que en el estado en el que está no lo puedo recomendar, pero que si el creador lo arregla, yo no tengo ningún problema en decir, loco, el creador arregló el juego, sacó un parche y ya está, ¿viste? Y bueno, ahí pasó la famosa respuesta que me dio de... Pero ¿cómo no te va a gustar el juego? Si lo jugaste como 40 horas, si lo jugaste no sé cuántas horas. Nadie juega tantas horas a un juego que no le gustó. Lo disfrutaste, me dijo como una... Mira, a mí cuando asumen lo que yo siento, una de las cosas que más me joden a mí en la vida es cuando alguien asume o impone lo que yo sentí o cómo yo sentí. ¿Quién sos para decirme a mí si disfruté o no disfruté con algo, hermano? Escuchá si te digo que lo disfruté o no lo disfruté. ¿Cómo vas a querer imponer una opinión que no es la mía? Encima, en mi chat, que todos vieron... Uy, perdón que le pegué el micrófono. Que todos vieron lo que fue el juego. ¿Cómo vas a decir que si lo disfrutaste como un enano, si la pasaste súper bien? ¿Vos no viste qué mal la pasé con los bugs? ¿Qué mal la pasé farmeando 2 horas con algo que no me sirvió para nada? ¿Porque no está completado? No, ¿viste? ¿Lo disfrutaste, nene? ¿Lo noto en tus ojos? Sí. Es que sí, una cosa así. Bueno. Y después vino ahí, que ya los estoy leyendo en el chat. Ustedes son malos, Ustedes son malos. Que dijo, se comparó con el Skyrim, diciendo, pero Skyrim también salió con bugs y la gente lo sigue jugando hoy en día. O sea, yo les comento una cosa, ¿no? Si yo a ustedes les digo, no sé, si alguien es un ladrón, ¿no? Y yo le digo, loco, robaste, le robaste al vecino, loco, ¿viste? Dice, no, pero el vecino de allá a la esquina también roba, y no está preso, y él no le dice nada, así que no me rompa los huevos. Como, encima la comparación ya no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, pero el hecho de salió con bugs y la gente lo sigue jugando. ¿Cómo? O sea, la mentalidad que a mí se me escapa. ¿Qué mindset, qué mentalidad tenía para compararse con Skyrim? O sea, qué bases, qué autopercepción se tiene para comparar un juego con otro y encima comparar equipos con mucha más gente, comparar un montón de cosas, comparar calidad, comparar tamaño del mundo del juego, comparar un montón de cosas. Yo no entendí, a día de hoy sigo sin entender esa comparación, ¿no? Pero sí, el tema es, miren, yo esto se lo comenté a varias gente. En el momento en el que yo le dije, le empecé a nombrar los bugs, ¿no? Y él, en lugar de decir, esto es, Caritos lo ha dicho, ¿no? Esto, relaciones públicas básicas. Te diría que ni siquiera necesitas estudiar relaciones públicas, necesitas estudiar sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Quiere decir, te pido disculpas, me disculpo porque hayas tenido esa experiencia, lo vamos a estar arreglando. Una respuesta políticamente correcta. Me disculpo por tu mala experiencia, lo vamos a estar arreglando. ¿Viste? Así de simple. Si después la querés hacer más elaborada, puedes decir, le pido disculpas también a la gente del stream, a los 2 chicos que también se lo compraron, vamos a estar trabajando para arreglarlo, queremos que el juego esté bien, queremos que esté pulido, queremos que lo disfruten. Nada de eso existió. Yo le dije los bugs y me dijo, eso, pero el Skyrim también tiene bugs. Y la gente lo sigue jugando. ¿Cómo no te va a gustar si lo jugaste 40 horas? Si lo disfrutaste como un enano, me dijo. Tío me dijo enano, ¿viste? Se queda con el enano, ¿viste? Bueno, y... ¿cómo es?
Y fue eso, fue en el momento en el que me respondió así, yo ya supe, y esto lo hablé con un par de personas, yo ya supe, no lo va a arreglar. No lo va a arreglar. Esto es experiencia de vida que tuve de manual básica, pero básica, experiencia de vida básica. Cuando alguien se manda una cagada y te empieza a justificar el por qué eso no es tan malo lo que hizo, o por qué en realidad sí, por qué no es tan malo, por qué lo estás exagerando, porque cuando te hacen eso es porque no les interesa arreglar el problema, o no les interesa cambiar, o nada. Yo estoy seguro de eso, pero ¿saben qué pasa? Yo eso no lo dije antes, no lo dije, porque al final puede ser un prejuicio, y yo sé que puede ser un prejuicio. Entonces al final yo no puedo basarme solamente en esas corazonadas, que son muy acertadas las corazonadas, porque uno cuando suele pensar lo peor de algunas personas según sus actitudes y patrones de conducta, le suele acertar. No es magia, no es telequinesis, no es nada de eso, es simplemente ver 1 más 1, 2, tristemente, ¿viste? Pero sí, cuando pasó eso me puso triste porque dije, loco, con Cebadi nos tomamos el tiempo. O sea, Cebadi también se jugó el juego. A mí me dio más rabia que Cebadi tuviera que vivir eso más que vivirlo yo. Me dio más rabia. Me dio mucha rabia. Porque se lo compró, hermano. Porque yo lo jugué, lo vio, le gustó, le llamó la atención y se lo compró. Eso a mí no sé. Me dio mucha rabia que nunca contestara ningún mensaje. Y después encima eliminó el Facebook. No contestó nada, eliminó el Facebook. Y acá me salvé. Sí, te salvaste, Cirxen. Y bueno, yo me había pactado, me había prometido a mí mismo algo. Dije, voy a darle un mes. Eso dije yo, ¿no? Voy a darle un mes. Un mes a que me conteste o un mes a que parche algo. Porque entre los, creo que eran 29 bugs que le mandé, realmente graves o difíciles de arreglar, en mi opinión, eran 2 o 3. El resto eran de muy fácil solución. Por lo menos arreglar los que son mínimos y los arreglas los más fáciles rápido, como para dar la imagen de estoy arreglando las cosas, y los más sencillos, los más difíciles te centras en esos después, ¿no? Pero eso, dije, le voy a dar un mes. Igual se había salido hace un año, ya era muy raro que haga. Sí, pasa que sabes que uno al final yo decidí tener el beneficio de la duda de a lo mejor como no tuvo feedback, a lo mejor no sabía esos fallos, ¿viste? Yo decidí tener el beneficio de la duda, porque al final dejé ese prejuicio de lado. Bueno, y esperé un mes. Nada, ni respuesta a los mensajes, ni comentario en algún video, nada. El tipo se fumó. Desde que dije que no recomendaba el juego, se fumó. Bueno, después de un mes escribí, la pueden leer. A quien le interesa, a quien le interese, no me sale la palabra, no, se me fritó el cerebro. Interese, ahí está, por Dios. A quien le interese el chisme, les comento, ¿no? A quien le interese el chisme lo puede leer en YouTube. Perdón, en YouTube no. La puede leer en Steam. En Steam la puede leer. En Steam una review larguísima. Comentando todo lo fallo. Incluso les voy a comentar una cosa. Por primera vez en mi historia escribiendo ahí. Mi historia, digo, como si fuera famoso, ¿viste? Makoto, ¿sabías que? Decían que yo era muy famoso. Bueno, en todo el tiempo que llevo escribiendo reseñas en Steam, Underground fue la primera que descubrí que Steam tenía límites de caracteres para las reseñas. Yo no sabía eso. Tenía límite de caracteres Steam para las reseñas. Y yo no sabía eso. Ahí tomé. Le escribí una reseña muy negativa. Pero también, ¿sabes qué? Diciendo cosas positivas del juego, Diciendo la ilusión y cómo se rompió. Cosas también positivas. No fue con Astérico. Es que... ¿sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo, hermano. No me acuerdo, creo que con las dos. Justo la review de Curse of the Text, ¿viste? Bueno. ¿Y cómo es? Y resulta que escribí una reseña larguísima. ¿Y cómo es? Y a los pocos días, de haber subido la reseña, bueno, pocos días, tal vez 10, 15 días de subir la reseña, de publicar la reseña,
sacó el juego de Steam. Eso es algo que me dolió mucho más todavía. Mucho más todavía. Sacó el juego de Steam. O sea, esperé un mes a ver si arreglaba algo. Y su único curso de accionar fue cuando vio mi crítica negativa. Y no fue ponerse a arreglarlo, fue sacar el juego de Steam. Y a mí me pareció muy triste. Me pareció muy triste por el juego. Y por Sebadi, por Maxom y por mí, que también le dedicamos tiempo, ¿no? Porque al final el juego para mí tenía mucho potencial. Aunque no tuviera historia solo de farmeo, de matar jefes y de crafteo de armadura y demás, daba para hacer un juego entretenido. Muy entretenido. Para lo que costaba el juego, yo no me iba a quejar si no tenía historia. La historia me la armo yo, en mi cabeza, ¿viste? Me divierto, farmeo, saco logros. Para mí, yo no tenía problema con eso. Pero algo pasó, yo sé que algo pasó, porque en la entrevista que les dije que escuché, él había comentado que no tenía pensado sacar ningún otro juego hasta que estuviera muy pulido el que estaba trabajando, que era este. Algo pasó en el medio, hay mucha historia y mucho lore detrás, tal vez le comento algo. Sacó otro juego más, después sacó otros juegos que no es en Steam, sacó otros juegos en otros lugares, así como, no sé, experimentales, no sé qué cosas ahí sacó y como es, y yo sentí que algo, no sé, cambió su forma de verlo, cambió su forma de manejarse y me parece que no estuvo bueno. Tal vez esto lo leí después, ¿no? Que tal vez crea varios juegos de distintos tipos, a ver si cuando alguno la pega, ¿no? Y uno tiene suerte. En ese sentido lo puedo entender. Lo que no puedo entender es la reacción al feedback así. Porque cuando uno es un artista cuando uno crea algo, si uno no está abierto, encima ni siquiera una crítica destructiva, le argumenté el por qué, este fallo. Sin estos fallos, sería disfrutable. Podría ser bastante disfrutable. La reacción tan a la defensiva, de negar, de compararse, es que es una idea. Me había respondido en pleno directete de que no tenía tiempo. Tenés forma de comunicar las cosas. Bueno, pero sí, sí, básicamente eso. Si es su primer gran juego que hizo y no reciben las críticas que te dicen que necesita para arreglar eso. Sí, es jodido. Yandere Simulator Vibes. Cómo la cagaron con ese el Yandere Simulator, Yo me llevé la sorpresa también, dice. ¿Qué me dicen? Critiquemos el juego, pero no le faltemos el respeto al... Claro, lo que dice Makoto, lo que dice Makoto es así, O sea, yo estoy... Si se dan cuenta, ustedes... Dense una idea, el que más enojado y más molesto estuve por todo este tema fui yo. Y yo en ningún momento ni le estoy insultando, le estoy denigrando, no le estoy diciendo absolutamente nada. Porque al final, ¿para qué? ¿Qué aporta? ¿Qué cosa? Nada, no aporta nada. Yo le estoy contando lo que pasó y lo que hizo. Los hechos. Las interpretaciones las puedo poner aparte. Adjetivos no voy a poner ninguno. Y no creo que ustedes tampoco los pongan ni que lo insulten ni nada por el estilo, porque no es eso. Estamos hablando del juego y lo que hizo con el juego, no de la persona, ¿viste? Bueno, y... ¿cómo es? Y me perdí. ¡Bien para el culo! Sí, pasa que lo que viene creo que es de lo peor. De todos modos, sus comentarios estuvieron para el culo. Su reacción estuvo para el culo y su empatía estuvo para el culo. Todo para porque el culo. Independientemente del juego, seamos honestos, no trató la situación de la forma más apropiada. Claro, porque es que encima ya ni siquiera es por mí, ¿saben? Ni siquiera es por mí, es por intentar quedar bien con ustedes al menos. Pero no sé, parece que le cayó tan mal que dijera que no lo podía recomendar en el estado en el que estaba, que no le importó quedar mal con todos ustedes, diciendo las cosas que dijo, con ustedes que lo compraron también. Bueno, entonces, ¿saben qué pasa? Yo me metí a leer las reseñas del juego, ¿no? Me metí a ver las reseñas del juego. Y acá viene un tema.
muy jodido. Acá supongo que esto va a hacer que les caiga peor todavía el señor. El creador de la NetherRealm Life, acá viene un tema que yo ponele que lo puedo entender. Esto que le decía, lo puedo entender. Tenía reseñas del juego infladas, positivas, de amistades, de conocidos y esas cosas. Ponele que yo te la puedo entender. Estás empezando, viste, tus amigos te ayudan, te apoyan, te dan una review negativa, positiva. Yo lo entiendo, ¿no? Ponele hasta ahí, moralmente discutible, pero yo lo entiendo. Porque tal vez si un amigo mío que yo le tengo mucho cariño saca un juego, a lo mejor yo hago lo mismo, hermano. A lo mejor yo hago lo mismo, lo critico objetivamente, pero le pongo una review. ¿Cómo es? Le pongo una review positiva. A lo mejor, ¿viste? Así que en ese aspecto no lo critico. Ahora la cosa es la siguiente. Él mismo se hizo una review positiva del juego en Steam. Él mismo, con su cuenta de Steam, con su nombre, con su Steam, está ahí. Lo vi. Y no solamente en ese juego, sino en el otro también. Y no solamente en el otro también, sino en foros también, en otros lugares. De todo ha habido. Bueno, eso a mí me cayó bastante para el culo. Porque en la review positiva decía algo así como de: la interfaz es un poco complicada, pero con el tiempo te acostumbras y no sé qué. El tipo sabía entonces las cosas que tenía el juego. Eso es lo que a mí más me dio por los huevos. Que entonces él sabía que el juego tenía cosas que no estaban bien pulidas, que no estaban bien hechas. Y se hizo un auto-review positivo diciendo: bueno, tiene sus cositas, pero no se acostumbra. A mí me dio rabia. Y tal vez sea porque lo di a entender en la review negativa que el tipo sacó el juego de Steam, se borró de varios, ¿cómo es? De varios lugares donde estaba el juego y demás. Además que en varios foros le criticaban la beta del juego, no esto, la beta, y él respondía de manera como ofendido, ¿viste? Como de no, yo ya sé cómo tengo planeado el juego y no sé qué más. Entonces, por esa actitud, por cómo nos respondió a nosotros, por cómo me respondió a mí, por cómo reaccionó al feedback y por todas las cosas que hay detrás del juego que están, para mí, que son bastante oscuras. Y yo no sé ni siquiera si eso de hacerse review positiva a uno mismo está permitido por las políticas de Steam. La verdad no tengo ni idea. Tal vez por eso sacó el juego, no sé. Pero igual en el juego nuevo también tiene su propia review positiva. No sé. Bueno, pero sí, me parece algo triste. La verdad, triste para alguien que ha hecho juegos que a mí me han gustado. Black Winter, el séptimo cadáver, Goodbye Rebecca, no son juegos malos. Y eso es lo que más me entristece, digo. Él decidió dar un paso que a mí me parece, mira, te diría que hasta lo aplaudo, decir, loco, vamos a hacer un juego comercial. Pero la actitud, la forma de reaccionar al feedback o alguien, o sea, si algún día escucha esto, si algún día tal vez lo escucha con otra forma de pensar, con otra mentalidad, que vea la parte final de nuevo, que escuche cómo le critiqué su juego, cómo le nombré los bugs y cómo dejé la puerta abierta a decir, si lo arregla, lo comento, porque lo honra arreglar su juego, y cómo respondiste. Porque te aseguro que mucha otra gente hubiera dicho lo que yo dije de una manera mucho más agresiva y fea. Mucho más fea. Y yo por el juego, por respeto al juego, no al creador, al juego, porque me daba pena el juego, loco. Quería que lo arregle, ¿viste? Porque era lo que... Mira, justamente esto era lo que yo les había comentado antes. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace un rato? Cuando hablamos del Getting Over It, si vas a decir algo, no tires mierda. Si vas a decir algo, que sea para intentar que sea algo constructivo. Por eso yo no dije, este juego de mierda, que está bugueado, que no se puede jugar, que es una cagada. Nunca dije nada así. Nunca. Le nombré los fallos, se los envié por mensaje. O sea, hermano, si le quiero tirar hate al juego, no voy a pasarme horas recopilando los fallos y narrando. ¿Y cómo es?
y estructurándote un mensaje con capturas. O sea, es obvio que lo que quería era arreglar el juego, pero ni siquiera me abrías el mensaje, pasaron 2 semanas, ¿viste? Cuando llega al final, tengo que decir lo que está pasando, porque si no, es lo que les comentaba antes, ¿en qué lugar quedo yo si me hago el boludo, ¿viste? ¿En qué lugar quedo? Pero sí, espero que si vuelva aprenda lo que sabe, y si le sirve centrarse en lo que sabe de terror, podría mejorar así cosas. Sí, exactamente, la verdad, sinceramente, a mí ya no me interesa nada, seguramente a él tampoco le interese, nunca más que juegue nada suyo, pero a mí tampoco me interesa, por el trato, básicamente, pero espero que lo cambie, espero que le vaya bien. Pero sí, todas las cosas que he visto, todas las cosas que han pasado, me espantó por completo. Pero bueno, aún así, intento dar un mensaje constructivo y que espero que... Bueno, que lamento que las cosas hayan terminado así y que... La verdad no me interesa saber más nada de ningún juego y más nada porque me tomé el tiempo de escribirle una review, me tomé el tiempo de escribirle los mensajes y saca el juego de Steam. Me parece... No sé. Además que dijo que no tenía tiempo y cuando tuviera tiempo lo iba a arreglar. O sea, además nos mintió. ¿Viste? Entonces... me cae del culo, la verdad que haya hecho eso. Pero bueno. Ponele que en un futuro... pone de nuevo el juego en Steam y lo arregla. No creo que lo haga porque borró el Facebook, nunca me contestó, borró todo rastro en foro. Entonces dudo que lo vaya a hacer, pero si lo hace algún día, igualmente por la forma de hablarme a mí, a ustedes y todo, la verdad que no me interesa ni jugarlo, ni saber más nada. Pero bueno, esa es la historia del en el estado en el que está. Pero como todo lo que ha ido pasando en este año, he intentado sacarle el lado del humor, reírnos, hacer meme. Mirá, se va a decir, si quisiéramos joder la libretita, la libretita no hubiera nacido. Sí, exactamente. Pero sí, intenté buscarle el lado gracioso, el lado feliz, el lado gracioso al asunto, ¿no? Pero sí, me pareció muy triste todo lo que pasó. Por eso me tomé el tiempo de explicarlo y contarles todo el buen lore y todo lo que pasó. Me parece, hay más detalles, pero sinceramente ya es todos los detalles que yo les he contado son detalles que atañen al desarrollador con el juego. Todos los demás detalles que yo sé del desarrollador en sí, que no tienen que ver con el juego, me parece que lo más sensato es no meter todas esas cosas acá, porque es basura. Así que lo resumo y lo dejo en lo que pasó con el juego en sí. Pero sí, la persona, por todo lo que pasó, yo no quiero saber más nada, por muchas más cosas que ustedes no saben y que no les estoy diciendo. No quiero saber más absolutamente nada. Y me pone muy triste, la verdad. Ya, el primero fue enojo, ¿no? Pero ahora es tristeza, es como, ¿por qué, viste? Podría haber sido todo muy distinto, ¿por qué? Pero bueno, cosas de la vida. El good ending era donde lo parché. Es que sí, loco, es que sí. Bueno, es que uno al final ve patrones de conducta, ve cosas y uno ya sabe para dónde va, pero en el fondo hay una pequeña pizca de posibilidades de estar equivocado. Y yo me aferré a eso. Y bueno, la vida me dijo, ¿sabes qué, papu? Te jodiste. Pero bueno, sí. ¿Más? Hace falta una imagen de un iceberg, ¿no? Sí, ¿no? Sacomen, sí, ¿no? Sí, ¿no? Se ocurrió en el multiverso del Nier, dice. Ay, Dios. Bueno, pero sí, es triste, pero lo quería comentar. Además lo comenté con respeto. Me pareció ver ahí que borraron el comentario de 2 personas distintas ahí que bueno, claro, yo estoy comentando esto y a lo mejor da bronca, da rabia, pero lo importante es que no se bardee, que no se insulte al creador, ¿viste? No leí bien qué pasó, pero les comento nada más que no haya puteada, nada por el estilo del creador, porque al final no duden que yo también lo he puteado en mi cabeza, ¿viste? Pero no, acá nunca haría una cosa así. Porque la cosa es tirar algo que construye. Bueno, o sea, acá yo siempre he sido sincero con ustedes. Mientras yo he estado hablando de todo esto, me han venido puteadas a la cabeza, ¿viste? Nada, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para qué? Pero bueno, penita lo que pasó, pero sí, exactamente. Pero bueno, esa es la historia, ese es el lore contexto, ese es el libro gordo de Petete versión Underground Life. Muy argentino lo que dije, así que tal vez la mayoría ni sepa de qué estoy hablando. Un libro gigante para niños, se llama El libro gordo de Petete. Bueno, esa es la gran Biblia, contándoles del Underground Life y su triste desenlace, la verdad, muy triste. Pero bueno, a ver,
Ahora viene... Ahora viene Darkest. Viene Darkest Dungeon. Y recuerden, estamos haciendo una crítica explicando las cosas que pasaron, pero por favor nadie vaya a joder al autor, acá somos mejores que... Claro, por las dudas, ¿no? Que no hagan boludeces. Que no hagan boludeces porque me enojo con el que vaya a hacer la boludez, más que con el creador. Con el que vaya ahí de boludo a tener alguna mierda, me enojo más que con el propio creador, porque... La verdad que... Jodidos en el tema. Es que si le criticamos la forma y nos ponemos a criticarle de mal a nosotros también... sí, exactamente. Bueno. Darkest. Le tengo que poner acá porque no lo he terminado, la verdad. Pero me gustó más que el Spelunky. No sé si decirte más que el Island of the Caliph, pero lo poco que llevo jugado, la verdad, me gustó más que el Spelunky. Mucho más. Pero, ponle una letra, que si no tiene gracia. No, vaca. Pero ¿cómo le voy a poner una letra? Sí, ¿cómo le voy a poner una letra si no? ¿Cómo es? Si no lo terminé de jugarlo. A ver, categoría especial. Y podría ponerlo en... a ver, valorando lo que ha significado en tu vida, ¿no? En mi vida. ¿Qué significado tiene en mi vida? Que me comí la piroshka. Que se me cortó la luz. Que empezó con se llama Darkest Dungeon y me quedé in the dark. Ese sería el significado que tiene en la vida para mí el Darkest Dungeon. Se me cortó la luz. Es que lo jugué muy poco, pero yo te diría que... Yo creo que lo pondría acá al Darkest. Pero es por la poca experiencia que llevo con el juego. O sea, lo he jugado muy poco. Yo te diría que acá por lo poco que conozco. O sea, estoy en el primer mapa y no avancé, no conozco la gran mayoría, no conozco un montón de cosas. Yo tengo la sensación de que cuando lo retome algún día y esperemos lo termine, yo creo que podría subir bastante. Yo creo que podría estar tranquilamente por acá. Seguramente. Tengo esa leve sensación, pero por ahora se queda acá, pero es que no lo he terminado. Pero yo creo que estaría por ahí, ¿eh? Yo creo que estaría por ahí. Me parece a mí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se queda ahí. Bueno, o sea que el año que viene o cuando sea estaría en la tier list. Probablemente sí, Adouhal. Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Si dice, solo sabemos que Horus fue el primero en morir. Sí, será un presagio, quién sabe. Bueno, a ver, el último juego que viene ahora, la verdad es que el Dark está bueno, dejando de lado todos los memes. El Dark, perdón, me quedé con otra cosa. El Dark está muy bueno. Así que bueno, vamos, Yakuza 0, creo que no voy a sorprender a nadie con todo lo que con lo que va a pasar acá. Pero Yakuza 0 se viene para acá, papu. Para acá. Se va a la S. Ahí se va el Yakuza 0. Ahí se va. Mejor para mí que el Resident Evil 1, pero inferior al... La verdad, bastante inferior al Silent Hill 2. Bastante inferior. Pero sí, de mis juegos favoritos, solo por el minijuego de Tito, sí. Sí. Todavía le tengo que sacar el 100%, el logro del Mahjong. Qué dolor de... No sé qué va a ser más difícil. Para mí igual que va a ser más difícil el logro de pasármelo en leyenda, pero... Hago Yakuza 0, voy. Pero sí. De mis juegos favoritos, la verdad, Yakuza 0 es básicamente, para el que no lo vio o para el que no lo jugó, es un GTA japonés. GTA japonés muy, pero muy bizarro. Entonces, para mí,
de mis juegos favoritos. Mi juego favorito. Y le agradezco mucho al buen señor Makoto. Porque además de regalármelo, regalé una copia que sorteamos. O creo que 2, no me acuerdo, estoy medio borracho. Pero le agradezco mucho al señor Makoto, de todo corazón, porque porque gracias a él básicamente empecé a jugar este juego, porque quién sabe cuántos meses o años hubiera estado para jugarlo si no me lo hubiera regalado. Así que le agradezco de todo corazón al buen señor Makoto. Muchísimas gracias. Y es que sí, no sé qué más decir. Es como un GTA japonés muy, muy, muy bizarro. Tiene algunas cosas un poco funables, culturales, bastante jodidas. En algunas misiones se nota mucho más lo cultural que tiene el juego de la época de las cosas de la cultura japonesa. Bueno, tiene una cosa un poco jodida que me den un poco de asco, pero el juego en general, todo me gustó. Las peleas, bueno, el tema ese de que te peguen por la espalda y no puedas ni moverte y te comas todo el combate, y mucho no me gusta, pero la verdad, la música, buenísima. La historia, buenísima. Omae, me alegro de que no te olvides de mí ni de Kamurocho. El año que entra mi meta es por fin pagarme ese ticket al espacio. He visto el dinero que te ha dado ese lobo, así que saca la pasta o te la saco a hostias. Bueno. Gracias, señor Hiroya Egashira. Espero verlo en un futuro juego. No sé si habrá un Hiroya Egashira en algunos futuros juegos o algo parecido. Ojalá que sí. Pero muchas gracias por esa donación. Y no me vas a sacar la pasta, papu. Es toda mía para la PC nueva. No me vas a sacar la pasta. Y para irme a Andorra, además. Así que no, papu. Bueno. Muchas gracias por la donación, buen señor. Historia, buenísima. Banda sonora, buenísima. El humor, me encantó. Todo lo que pienso está bueno, la verdad. Tiene algunos minijuegos que, bueno, el tema del... ¿cómo era que se llama? El Tiger, el no sé qué, el Tiger, eso de mandar las misiones para juntar partes, me parece de lo peor que tiene el juego. Un minijuego muy horrible, muy tedioso, pero la verdad todo lo demás creo que está muy, muy, muy bueno. Disfruté mucho todos los farmeos, todas las misiones secundarias. Tiene un huevo de misiones secundarias. La trama principal es muy seria y las misiones secundarias parecen otro juego. Me encantó. De mis favoritos, papu. De mis favoritos. La música, la historia, las misiones secundarias, las peleas, la acogida que te pegó. No. Todo venía bien hasta el final, Al final quedó bien la tier list. ¿Viste? Mirá, quedó linda. Rami, te pasé algo. Fíjate a ver si te interesa. A ver qué es. No puedo ver página porque se me va a petatear todo lo que tengo acá. Porque estoy hablando la cosa y toda la mierda. ¿Qué es una tier list de...? No, ¿qué es eso? A ver, para ver si puedo... Párate, a ver. Antes de irnos, vamos a ver si puedo, ver cómo es esto. A ver. ¡Ay! Pero loco. A mí me encantó más boxearte por la espalda de nuestro primer encuentro. No. No me causa... ¡Cus! Encima se llama la puta madre. No me causó nada de gracia. Pero nada de gracia. Muchas gracias por esa donación. Bueno, acá tenemos, antes de irnos, tenemos acá, Jaritos me mandó una tier list de los minijuegos del Yakuza. A ver, en realidad creo que debería estar al revés los colores, pero bueno, no importa, no lo voy a hacer ahora. Descansad todos bien. Dale, Cargazo, que descanse. Muchas gracias por haber venido, buen señores y hermanos. Cuídense. Me retiro ya el sobre. Estoy de acuerdo con la lista, Rami. Veamos el año que viene. Es aún más extensa. Y sé muchas gracias, Cargazo. Que descanse. Bueno, a ver. ¿Qué juego? A ver. ¿Qué es? UFO Catcher. Para mí, top tier. Me encanta. Me encanta. A mí en la vida real me encantan estas mierdas. Aunque ya no lo juego hace como 15 años. Porque intento evitar la ludopatía. El UFO Catcher lo pongo ahí de una. El Blackjack no me caía muy bien, la verdad, al principio. Pero porque me pegué bastantes... Me troleó bastante el RNG, la verdad. Pero creo que el Blackjack podría ir a un B o a un A. Las peleas de gatas es una D. Es más, para. A este vamos a ponerle el color que me gusta a mí. ¿Qué toque? La reconcha. Y a este vamos a ponerle el color rojo, porque es una cagada. Color rojo de malo, caca. Catfight, de lo peor. De los peores minijuegos que tiene el juego. Porque te hace creer... Esto para mí es un pecado
de los videojuegos, de la historia de los videojuegos, que un juego te haga esto. Te ponen un minijuego, te ponen un Quick Time Event, te hacen creer que tenés chances y en realidad el RNG ya decidió antes si perdías o ganabas. Eso me parece de las mierdas más horribles. El logro de las Catfight, yo me acuerdo, estuve toda una noche, me acuerdo porque Yuri me sirvió de apoyo emocional, me acompañó, me dio apoyo emocional porque ya estaba hasta los huevos de hacer este logro. Así que le agradezco por la paciencia de haberme acompañado. La pasé del culo. Bueno. ¿Qué más? El Bacarrota no me acuerdo, pero no me gusta tampoco. El bowling, dejando de lado las tilteadas y que me enojé muchísimo. Para mí que está bueno el bowling. Para mí me gusta el bowling en general, así que el minijuego me gustó, aunque me tilteé. Lo del bate, y yo te diría que está acá. Te diría que el bate me gustó más. Me gustó más eso, aprenderme los tempos de las bolitas, me gustó más. La ruleta no me gustó un carajo. Space... de esto tengo algunos. Este no me gustó mucho, la verdad. Pero me gustó menos este. Te lo estoy jugando, este es muy jodido, lo voy a poner ahí. La disco... ni lo dudo. Los dardos lo pondría por acá más o menos. El karaoke tampoco ni lo dudo, porque más creo que la disco va acá. El karaoke va acá. Porque es tremendo. A ver, ¿qué más? Este no me acuerdo cuál era, la verdad. Ah, este es el de los dados. Sí, la verdad que es bastante meh. Es bastante meh. Los meh los pongo acá. Y los malos los pongo acá. La pesca me gustó. Lástima que con la traducción se buguea. Pero la pesca en sí a mí me encanta en casi todos los videojuegos. Así que la pesca la pongo acá. Cho-chan, lo jugué, no me gusta, puro azar, no tiene nada. Uy, qué toqué, la reputa madre. Koi Koi, el Koi Koi. Mira, visualmente el Koi Koi me gustó. Las distintas combinaciones de cartas y demás me gustó muchísimo, pero no me gusta el juego de cartas en general, entonces no va a ir acá y no va a ir acá tampoco. Pero el Koi Koi creo que vendría acá, siguiendo el Blackjack, el Koi Koi. El Mahjong no puedo decir porque no lo he jugado mucho. O sea, lo tengo que aprender a jugar. Yo lo pondría acá porque no lo entiendo, pero es como todo. Estos los entiendo, pero no me gustaron. Este no lo jugué todavía, no le metí. Así que no puedo, no puedo, ¿viste? Tirarle mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? No, este no me gusta. No me acordé, no me gusta este. El póker, la verdad, tampoco me gusta el póker. Este es el del cochecito. El del cochecito me gustó. Estuvo medio jodido, pero me gustó. Lo voy a poner acá. Después del bowling. No, creo que... sí, después del bowling. El club telefónico. El club telefónico tiene su gracia. Así que yo creo que el club telefónico... ese es de la moto. Ah, el de la moto. Uy, qué mal que veo, loco. Ah, claro, el del coche es este, es verdad. Es verdad, bueno, el del coche está mejor que el de la moto, así que lo voy a poner ahí. Club telefónico, es que está muy gracioso el club telefónico y las misiones que trae consigo. Así que yo creo que el club telefónico lo voy a poner por... por encima de la pesca, pero creo que no por encima de estos. Pero por encima de la pesca... por encima de la pesca sí, Ese, sí, el club telefónico solo por la secundaria es ese, sí. Sí, la verdad que sí. Sí. A ver, el pool. Uf, cómo me tilteé con esta mierda del pool, loco, Cuando le agarré la mano me gustó, pero aún así hay una jugada, un logro que creo que todavía no saqué y me enojé mucho con esto, así que lo voy a poner acá. Lo voy a poner en una C, no me gustó. El yogi, el modo desafío que es con muchas menos piezas me encantó. El yogi real, 100% real, no me gustó una mierda el yogi. Y por último, la carrera de cochecitos. ¿Cabe alguna duda, chicos? ¿Cabe alguna duda? Las misiones que tuvieron las carreritas de coches. Todo el deep lore, la mejora de coche, el tener que comprar, el ahorrar, todos los memes, los chistes, las risas que nos pegamos, el nitro, cómo me iba a la mierda. Ya lo saben. Acá se va top tier, súper delicioso. Ese primero le gana todo, a la disco, al karaoke, a todo.
a todo. Me encantó mi video. Mirá el fallido que tuve ahí en mi videojuego favorito. ¿Cómo es? Mi minijuego favorito es este. Así que gracias, Jarito, por haberme mandado esto. Ni sabía que existía esto, la verdad. Pero muchas gracias, muchas gracias. No, ya no, Jarito, no voy a agregar. Ya está. Bueno, pero mandó ahí lo de las. ¿Cómo es? Lo del puticlub. Perdón, lo del cabaret y lo de la inmobiliaria. A ver. El cabaret, no tengo la imagen, no lo voy a ponerla, pero yo diría que el cabaret. El cabaret se va a la S también, El cabaret yo lo pondría. Creo que el cabaret lo pondría. Por todas las subtramas y todo. Cabaret e inmobiliaria los pondría acá también. Siguiendo de las carreritas de cochecitos, yo creo que pondría acá cabaret e inmobiliaria. En ese orden, cabaret e inmobiliaria. Primero cabaret, después inmobiliaria. Así. Seguramente así. Así que, bueno. Acá tenemos el top tier de minijuegos del Yakuza. Ahora nos vamos a ir ya a hacer un último repasito y ya nos vamos. No va a haber mechas hoy, para sorpresa de nadie. No va a haber mechas hoy. Pero bueno, vamos a ver esto acá. Tiki tiki y tiki tiki. 6 horas de tier list. Es verdad, 6 horas de tier list. ¿Qué carajos? Pero qué carajo. Bueno, hemos llegado al final, chicos. Como cierre de año. Tal vez haya igual stream antes de que termine el año. Puede ser. Pero por si no lo hay, quiero desearles a todos un muy feliz año nuevo. Quiero agradecerles por haberme acompañado en todo este año de manqueadas, de virus macotianos, de risas, de fails, de cosas no muy buenas, de sabores agridulces. Probablemente seguiré teniendo un par de sabores agridulces en este año que viene, muy probablemente. Espero lidiar con ellos de la manera más práctica y de raíz posible, esperemos. Así que les quiero desear a todos un muy feliz año nuevo. Gracias por haberme acompañado en este año, chicos. Gracias. Tanto a ustedes que están en directete como a los que lo ven resubido también. Muchísimas gracias. Gracias por estar, señor Makoto. Gracias por estar, señor Aroujal. Gracias, señor Cero. Gracias, Jaritos. Gracias, Cabará también. Gracias, Sebadi. Gracias, Riz. Y gracias a Argos también. Gracias, Cirxem. Señor Lobo Negro también. A todo lo que te. Gracias, Akumin. Gracias, señor Wolf. Gracias al buen señor Wolf, al jeque árabe, por todo el apoyo brindado también. Muchísimas gracias. Gracias, señor Blue Rabbit. Recemos por stream de fin de año, hermanos y hermanas del fail. Y Rami, gracias una vez más por todos tus fails, tus logros, tus experiencias y las risas que nos llevamos. Gracias por ser tú mismo y por estar aquí con nosotros. Gracias, señor Wolf. Gracias por el gran y tremendo apoyo morongudo que me ha dado el señor Wolf. Muchas gracias. Le debo unos cuantos logros. Muchas gracias. Gracias a Kumin, gracias a Jaconito. También dice, muy feliz año a ustedes también. Chat, pásenla lindo con sus familias. Y dice, no paso mucho por aquí, pero gracias por las risas y la compañía. Gracias, Solid, por la subida, a todos por la buena onda. Buen comienzo de año, gente. Tecas 12 cheer. Oh, pensé que había sido Wolf. Ya lo iba a mardar por tirarme pedos en la cara. Y no fue Wolf. Pensé que había sido Wolf que me tiró un pedo en la cara, pero no, fue Drusila la que me tiró un pedo en la cara. Gracias, muchas gracias, Drusila. Mira, con la mala primera impresión que le di, doble mala primera impresión, doble. Encima viene David, muchas gracias, Drusila, gracias. Me alegro que no te hayas quedado solo con eso. Solo con esas primeras impresiones. Fue un pedo con cariño. Sí, tiene olor a rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Drusila, por esos buenos beats. Se agradece. Gracias también a vos por estar. Gracias. Gracias a todos. Gracias también, Zip. Gracias por haberme acompañado en este año. Gracias por haberme acompañado en esta tier list. Gracias por haberme acompañado en esta charla de 6 horas prácticamente hablando de juegos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ni siquiera debería estar ahí. Está fuera de la lista, ¿no? ¿Te puedo mandar afuera de la lista? No te puedo sacar de la lista. No te sacaría. Muchas gracias por estar a todos. Que tengan un hermoso fin de año. Un hermoso 2024. Gracias, de corazón. Se pasa muy lindo
estos billetes con usted. Señor Adaucal también muchas gracias. Señor Senfa, muchas gracias. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau.